una invitación que recibí hace ya algunos años de escuchar un misterioso personaje en línea, una persona que aparecía enmascarada, anónima, platicando experiencias de tanto su carrera y también invitando a personas que tuvieron experiencias propias en México. Y yo me quedé, caray, ¿quién será esta persona, no? Me senté a ver algunas de las entrevistas y escuchar lo que tenías que decir, y fue una revelación, una queja que yo he tenido mucho en mi carrera y en mi vida, es como lo anónimo que somos aquí en México y cómo no tenemos muchas voces que hablan de las experiencias que hemos tenido aquí en México. Escuchamos mucho de otras partes, tenemos películas sobre los SEALs y sobre los del SAS y sobre muchas personas, pero creo que gran parte de los conflictos modernos que hemos tenido en nuestra época y muchas de las innovaciones en combate, muchas de los verdaderos problemas que hemos tratado de resolver como combatientes modernos, han tenido su origen y su génesis aquí en México. Em, para las personas que no conozcan de ti, y el hecho de que tengas una máscara, y el hecho de que no tengas un nombre propio que con el que te puedas presentar tiene una razón, y yo conozco esa razón, y estoy de acuerdo con esa razón, tanto por la naturaleza del trabajo que tuviste y por la naturaleza de lo que estás haciendo ahora, hablando de ciertas cosas que están medias delicadas. Eh, para nuestra audiencia que posiblemente no te conozca, te pudieras presentar con nosotros. Claro que sí, antes que nada, te agradezco la invitación a tu espacio y agradezco a todo el público que nos está viendo en este momento. Me conocen como Gafe 423, Gafe 423. ¿Qué es GAFE? Era el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Por ahí del 2002 aproximadamente cambiaron la denominación de grupos a batallones. A mí ya me tocó ser de batallón, pero dentro del Ejército Mexicano y fuera del Ejército Mexicano seguimos siendo conocidos como los famosos GAFES, aunque entre nosotros no nos llamamos así. Actualmente soy un creador de contenido de diferentes temas. Hablo desde podcasts de personas con historias comunes que te puedes encontrar quizá en un camión o en un metro, pero también abordamos los temas de la seguridad, los temas que los medios tradicionales por lo regular no quieren manejar y terminan muchos tocando como la noticia oficial, pero nada que ver la noticia oficial con lo que en verdad pasa en las calles, que nos damos cuenta que la realidad es completamente diferente a como nos la muestran nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, es completamente alejada de la realidad y eso tú lo sabes, trabajaste en las calles de México, uno de los peores sexenios de México y en lo que era considerado Tijuana una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, México en general había ciertos puntos, ciertos focos rojos que nosotros, comunidad de operaciones especiales, teníamos que estar atendiendo todo el tiempo. Y como le repito, hoy en día hacemos creación de contenido, dejamos un poco de lado ya lo de la temática, bueno, del ser militares, que eso nunca se pierde, pero Es el llegar a esa posición, o llegar a esa institución, muchas veces he comentado que gran parte de quien soy yo ahorita y de mi capacitación básica y avanzada en ciertas maneras, fue a manos del Cuerpo de Fuerzas Especiales de GAFES, de esa generación antes del cambio de nombre, eh, los cuales ahora tienen una reputación a nivel internacional mixta por el historial, bueno y malo. bueno y malo, y ahorita lo hablamos, pero antes de eso, em, ¿qué te hizo llegar a esa opción como carrera, no? Yo sé que para mí me metí yo a lo mío porque no había opciones para personas jóvenes en ese tiempo, y era eso o subirte a la troca con los del otro lado, ¿no? Para mí. Eh, para ti, ¿qué te hizo llegar a esa decisión de meterte a ese tema tan complicado en un lugar tan complicado como este? Mira, ¿tienes tiempo para una historia? Mira, realmente, siempre he sido como un apasionado del tema bélico, digo,
dentro de las desgracias, a mí, desde muy pequeño, te estoy hablando que tenía 5 años, 5 o 6 años aproximadamente de edad, cuando pues ya me la pasaba viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, soy muy apasionado del tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos temas que me apasionan de este conflicto. Digo, dentro de toda la desgracia, era un niño pequeño de 5 o 6 años que soñaba con ser militar. En aquel momento, por ahí de la década de los 90, pues uno que se iba a imaginar, ¿no? Iba a imaginar que a futuro se iba a desatar una guerra en contra del narcotráfico. Eso es interesante porque a ti tocó, yo también me tocó esa misma juventud, ¿no? Que no era lo que es ahorita. Y a lo mejor teníamos algunas ideas de lo que era bélico, pero eran cosas externas, veíamos documentales de la guerra de Vietnam o cosas externas, pero aquí relativamente estaba calmado en los 90, no era lo que es ahorita. Era casi el final del Cártel de Guadalajara. Estábamos hablando que era, lo último que quedaba del Cártel de Guadalajara, que pues, relativamente había tranquilidad, había muchos ¿A ti acuerdos. no te tocó ver gente ejecutada en las calles cuando estabas Siendo niño, chico? no, porque yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. Entonces era tranquilo. A mí me tocó algo en los 90 porque ahí empezaron a ver las rupturas en esa federación que hubo en algún tiempo y las paces se empezaron a derrumbar. Pero cuando tú decides ese camino de militar, ¿tú tenías ejemplos de personas militares en México o militares mexicanos que decías: "Yo quiero ser como él"? ¿Había alguien o había un ejemplo o tenías una noción de fuerzas especiales o lo que era eso aquí en México? No, no, yo pues, se puede decir que soy el primer militar de mi familia. Ojo, tengo un tío que terminó siendo mi padrino después, pero, pues, yo lo terminé conociendo ya muy grande. O sea, tendría unos 8, 7, 8 años cuando yo conocí a este señor, que toda la vida ha sido mi tío, pero como él era militar y todo el tiempo estaba en constante cambio, pues, yo ya lo conocí, ya algo grande, pero el sueño ya lo venía arrastrando. De hecho, recuerdo cuando me dijeron de: "Tienes un tío, que es militar", yo me emocioné porque era el primer militar real que yo conocía, pero, él era médico, médico pediatra, a lo mejor no era nada bélico, pero en ese momento yo no lo sabía, yo decía: "Es un militar", yo entendía que, uniforme verde olivo, todos eran militares y no entendía qué era una infantería, caballería, artillería, no sabía cómo se conformaba la estructura de un ejército. Y aún así, o sea, yo siempre traté de crecer con esta idea de formar parte del ejército mexicano. Cabe aclarar, yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. En Guadalajara se crea como tal el primer cártel, ya como lo conocemos hoy en día, que es el Cártel de Guadalajara. Ojo, sabemos que el primer cártel de México fue el Cártel del Golfo, que traficaba con, alcohol hacia los Estados Unidos en la ley seca, pero no sé, la estructura no era como lo que en algún momento se dio en el Cártel de Guadalajara. Entonces, al ser el bastión de esa organización, quedó justo como eso, como un lugar en el cual, pues, no había violencia. De hecho, Era una burbuja aquí. exactamente, era como un terreno neutral, un terreno en el que muchas de las familias de muchos narcotraficantes tenían a esposas, hijos y demás viviendo en la ciudad de Guadalajara. Había como una especie de tregua por mucho tiempo de que Guadalajara no se tocaba. Entra el sexenio de Felipe Calderón y es cuando se desata la guerra en contra del narcotráfico. Yo empecé mi carrera en 2004, un poquito antes de Felipe Calderón, y pero ya estaba rugiendo allá el tema. Tú te metes al ejército con intenciones de llegar a una unidad especial, ¿dónde cuando te metes al ejército, cómo surge esta canalización para llegar a la unidad a la que eventualmente llegaste? Pues mira, entré al ejército mexicano y rápidamente te das cuenta que el conflicto aquí en México es nada que ver y no menosprecio ningún lugar donde exista un combatiente, pero aquí terminas peleando con tu propia gente. Eso es algo que es muy difícil porque quizá en el momento no lo piensas porque te empiezan a meter un adoctrinamiento en el cual tú eres el bueno y ellos son los malos. Hoy me cuestionaría esa pregunta. Hoy diría, ¿fui de los buenos o era parte de los malos? Pero solo era una pieza más de un ajedrez. Pero en ese momento no me daba cuenta. Entonces, rápidamente empezamos a vivir esta violencia. Desde el momento en el que uno está como aspirante para causar alta, empiezas a darte cuenta y empiezas a escuchar que enfrentamientos aquí, enfrentamientos allá.
después te vas a hacer tu adiestramiento y lo que ya quieren es que pises del batallón de regreso después de tu capacitación, de tu curso inicial como soldado. Lo único que esperan es que llegues para en ese mismo momento agarrarte y desplegarte una zona conflictiva. Preguntas que yo sé que van a tener nuestra audiencia, mucha de nuestra audiencia es americana, y a lo mejor ellos tienen una noción de lo que es el ejército completamente diferente a lo que te experimentaste. Tu capacitación básica, tú estás hablando de que tú estás entrando a una institución como voluntario, porque aquí no hay un draft, no te van a jalar a fuerzas, entras como voluntario y están mandándolos a literalmente a lugares, zonas de conflicto donde les van a recibir a balazos, es lo que estamos hablando. ¿Qué les enseñan en una capacitación básica para prepararlos para eso? Porque lo que escucho en ti es como una decepción de que se estaban básicamente lo que querían eran cuerpos y sacarlos rápido de esa capacitación y te llevaban a destacarte en un lugar donde iba a haber conflicto. ¿Qué cómo los preparaban para esto? Mira, el adiestramiento es lo que marca para todo el ejército mexicano, ejército y fuerza aérea mexicanos. El adiestramiento básico individual es para todos, desde el que va a ser un oficinista, el que está capturando datos en una computadora, como para el soldado que va a ir al conflicto. Este es el adiestramiento que se le llama CASIR, lo que todos deben de saber, marchar, la disciplina, el Orden cambiarte, cerrado. exactamente, el orden cerrado, el cambiarte de la vida civil a la vida militar. En esto consiste el CASIR. Termina el CASIR y todos los que no son, como nosotros mencionábamos o lo hacíamos mención, los de guerra. Si no eres de guerra, tu adiestramiento termina después de esos 2 meses, 2 meses y medio, termina el adiestramiento de las enfermeras, todo, y se regresa nuevamente a sus diferentes unidades. Para los que somos de arma, por ejemplo, infantería, caballería, se nos manda a un adiestramiento con la especialidad de lo que tú eres. En mi caso, yo era infantería. ¿Cómo es este adiestramiento que es el principio, lo básico, el CASIR? Pues es una medio embarrada de todo. Digo una medio embarrada de quizá primeros auxilios, tiro, lo que debe de saber un soldado. Eso es lo que marcan. Vamos en detallitos, porque yo sé que la gente va a querer. ¿Qué les enseñaban de primeros auxilios? Porque es un tema, di pues, es muy básico, pero muy esencial. Los primeros auxilios, nada de combate. Okey, Nada de nada, combate, nada, nada de combate. Era, por ejemplo, saber tomar signos, quizás saber vendar, saber inyectar, saber canalizar, lo básico. Era lo que se te enseñaba. y en tu capacitación de tiro, ¿cuánto parque les daban para capacitarte? ¿Y qué arma estaban aprendiendo? ¿Cuál era la arma más en el Nosotros tiempo? utilizábamos en aquel entonces el arma reglamentaria que era el fusil HKG-3 de la marca Heckler& y Koch. Antes de continuar eso, porque hay muchas opiniones acerca de ese rifle. A mí me tocó utilizarlo y es bueno para tomar puertas, para hacer dormir a gente y para atravesar. ¿Cuál es la opinión que tiene usted del G3? Eh, Creo que para lo que nosotros requeríamos en aquel momento, que era un combate urbano, no nos funcionaba el G3 por los daños colaterales que podía haber. Y aparte que era un difícil maniobrar algo así de grande en espacios compactos y Y estamos hablando que nosotros íbamos en la caja de una Cheyenne. Entonces, es difícil el poder maniobrar, sacar ese fusil tan largo para un espacio en el que sabes que si no impactas en el objetivo, puedes causar un daño colateral y el impacto, pues, tú sabes lo que representa. si pudieras poner un número de cuenta, ¿cuántos tiros les pusieron para ir al campo de tiro y para decir: "Ya están listos para Uy, si fueron 200 cartuchos, 200 cartuchos"? fueron muchos, y me estoy en un número, dice mi esposa: "Eres muy exagerado", me estoy en un número exagerado, 200 200. cartuchos para estar listos para enfrentarse a uno de los ambientes bélicos más complejos del mundo. Claro, pero aquí cabe aclarar, el adiestramiento que yo tenía como CASIR es lo que marca el reglamento. O sea, se nos daba una medio embarrada porque nosotros teníamos instructores que venían del conflicto. O sea, que ellos cada 3, 4 meses los cambiaban, mandaban un instructor nuevo y ese instructor regresaba a su unidad normal y cumplía con las actividades normales. Él nada más iba como instructor.
y ellos, ¿qué les decían? ¿Venían, nomás instruían o les decían: "Hey, está pasando esto de este lado para No, que"? es que mira, cuando tú entras al ejército, te empiezas a dar cuenta rápidamente cómo está el tema de la inseguridad, del narcotráfico, lo que empieza a pasar en el norte, sur, etcétera. ¿Por qué? Porque es una pequeña sociedad dentro de otra sociedad. Entonces, lo que ocurre es, rápidamente se enteran dentro del ejército. O sea, nosotros le llamamos los borregazos, los chismes, por así decirlo. Lo que está ocurriendo, el mando no lo puede terminar ocultando y todo empieza a bajar y llega muy rápido. Hasta cuando va a caer un aumento, todavía ni siquiera se anuncia y el personal ya sabe que hay El un famoso aumento, borregazo. el famoso borregazo. Entonces, eso es como que nosotros no ocupábamos, porque aparte vemos o veíamos el periódico, veíamos las noticias y sabíamos que estábamos pasando por una situación complicada en temas de narcotráfico en el país. Entonces, mi instructor recuerdo que nos decía, yo les voy a dar una medio capacitación de lo que es el deber ser, del adiestramiento, porque nosotros no estamos para combatir el narcotráfico, nosotros estamos para una guerra convencional. Todavía existía esa línea, porque todavía estábamos hablando que apenas estamos empezando a la transformación que tuvo el ejército a lo que es ahora, ¿no? En ese tiempo todavía tenían esa mentalidad o esa política de que nosotros estamos en los cuarteles, tenemos la función de salvaguardar la seguridad nacional y sí nos mandan estas cosas de erradicación y eso, pero no vamos a ir a enfrentarnos de manera directa contra este tema. Esta temática no es necesariamente nuestra. Es que ahí te va, yo causo alta en el 2011. Ah, ya estaban, O sea, ya llevábamos, o sea, los elementos ya traían colmillo, sí. y es justo a lo que iba. Nuestro instructor nos decía: "A ver, jóvenes, les voy a dar una medio embarrada de conocimiento de esto, pero a mí me importa enseñarles lo que van a ir a hacer, lo que van a ir a emplear", porque nuestro adiestramiento era para una guerra convencional, una guerra entre un ejército A, un ejército B, en alguna situación que, como se la imaginen. Este era para lo que nuestro adiestramiento estaba basado, pero nosotros estábamos cumpliendo con tareas completamente diferentes, porque ya se nos había sacado los cuarteles para ir a combatir una guerra que había rebasado ¿Qué es lo que estaba fuera del deber ser? Pues, que les estaban enseñando, que les por estaban ejemplo, comentando. intervención. El hecho de que ustedes llegaran a un domicilio y ¿qué hacemos? Intervenir un cuarto, una casa, un bodegón, conflicto de vehículo a vehículo, ese tipo de cosas. Lo que encontramos en las calles en la actualidad. O sea, lo que el conflicto como normalmente se estaba manejando, porque inicialmente los enfrentamientos eran en las brechas. Sí, eran en temas de erradicación o en el cerro y pues, Ya no desplieguense, tanto como erradicación, para el público que nos está escuchando, la erradicación aquí en México, güey, es ir a cortar, plantas que, por ejemplo, marihuana, amapola, etcétera. que sigue El todavía eso, es pero ya es a menor escala, o sea, ya está muy olvidado en la actualidad por el ejército, pero en ese entonces era ir a erradicación, ir a cortar marihuana, era irte a vacaciones, y créame, si nos pusiéramos a les pusiera cómo era una erradicación, era un sufrir, pero decías: "Mínimo estoy vivo, estoy bien, estoy tranquilo, llego, corto, camino 15 kilómetros, de ida, 15 de vuelta", pero el GPS te lo marca en recto. Hay bajadas, subidas, y 15 kilómetros se te terminan haciendo de 30 kilómetros, a lo mejor, dependiendo cómo empiezas a aventarte, subir, bajar, tienes que escalar. Había puntos en los que aventabas el arma y veías dónde caía y rodabas, porque no había otra forma de bajar. ustedes Entonces, iban al topón, ahí en la sierra, nosotros era ir a cortar, pero como te digo, eran como las vacaciones. Cuando nos mandaban a las brechas, íbamos al topón, al topón. a toparnos de frente y Para darnos de que no sepa, frente. es básicamente emboscada y contraemboscada, buscar, detener o erradicar, pero personas, eso, básicamente eso. Pero aquí cabe aclarar que la manera en la que se estaba llevando el enfrentamiento entre las fuerzas del orden público se estaba dando de una forma, honestamente, era una guerra, un ejército convencional peleando contra una guerrilla, porque el adiestramiento que se estaba utilizando en aquel entonces era muy enfocado a la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque en algún momento algunas personas, varios elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales
terminan saliendo por diferentes situaciones, terminan saliendo de lo que en el entonces era el famoso GAFE y terminan siendo la escolta personal de Osiel Cárdenas Guillén, Los famosos los Zetas. famosos Zetas. Y cuando ocurre esto de los famosos de los Zetas, que fue algo muy sonado y no nomás aquí, sino a nivel internacional, es un tema que todavía se comenta a la hora de capacitar cualquier grupo foráneo, los americanos, que me ha tocado trabajar y capacitar a algunos de ellos. Es un tema que siempre sale a relucir, del miedo que tienen ellos de capacitar un grupo que después van a terminar, pues, los americanos son muy famosos por entrenar a sus enemigos, ¿no? A sus futuros enemigos. Ahí Tienen está ese la Escuela de las Américas. tienen esa mala suerte, o a la o tienen esa maldición de entrenar a sus enemigos. Escuelas de las Américas, Osama Bin Laden era entrenado por la CIA, fue entrenado por la CIA y también tiene un montón de Pero entrenamiento es paramilitar. que yo lo veo más enfocado a no sus enemigos, sino que ellos en muchas ocasiones terminan adiestrando personas para crear golpes de estado, etcétera, y de esa forma desestabilizar un país, y lo hemos visto con Irán Contra, lo hemos visto con la CIA aquí en México, con el FBI aquí en México, lo hemos visto con Osama Bin Laden, o sea, y hay un antecedente que, Estados Unidos termina adiestrando a quien en un futuro se va a terminar convirtiendo en su enemigo. A las personas que no entienden, o como que no captan más o menos, los Zetas o la gente que conformaban el Zeta del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, eh, cuando dices fuerzas especiales, contra guerrilleros, tenían capacitación en temática en guerrilla, tenían capacitación en explosivos, en aumentar su capacidad capacitando a otros, como el tipo Boinas Verdes, de los Estados Unidos, y eran personas capaces y capacitadas, y no solo eso, experimentadas. Y unos genios en la propaganda. Ese tema está interesante que lo tomas ahorita, porque mucha gente que escucha de los Zetas, todos hemos visto los episodios de Netflix del Chapo Guzmán y lo cinematográfico que a veces los pintan y cosas que los ponen en ficción. Y ahorita es 000, es un tema grande, ¿no? Y muchas veces me preguntan a mí de eso. Me comentabas en una plática que estábamos teniendo fuera de línea, la propaganda. Au, es algo interesante que eso incluía en su capacitación. Ellos, explícanos qué te refieres con propaganda. Mira, ellos sabían cómo llegarle a las personas. O sea, cuando tú empiezas a tener un adiestramiento dentro del ejército mexicano, como guerrillero, porque se nos da cierto adiestramiento para crear una guerrilla. Dentro del manual de la guerra irregular, que es el tomo uno, Guerra de Guerrillas, se te hace hincapié que la propaganda es muy importante para un guerrillero que está combatiendo contra el enemigo extranjero. ¿Por qué? Porque si creas una buena propaganda, una buena imagen, vas a empezar a atraer gente que va a empezar a engrosar tus filas y también de cierta forma empiezas a hacer puntos buenos porque sabes que el enemigo también va a venir a hacer lo mismo. Hoy en día vemos cómo la gente de ciertas organizaciones va y regala despensas, va y regala juguetes, todo lo graban y lo suben a redes sociales. Hacen que de cierta forma el narcotraficante ya no se vea como el narcotraficante, sino como una especie de Robin Hood. Y saben cómo llegar, saben cómo utilizarlo, porque normalmente tú no vas a ver que lleguen y hagan eso dentro de una urbe grande como la ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, no lo vas a ver ahí. Lo vas a ver en pueblos que el gobierno ni siquiera les baja ayudas y ellos son los que terminan utilizando este tipo de cosas, este tipo de ayudas y lo terminan subiendo a redes sociales para que la gente diga: "No son tan malos, no es como lo pintan". La sofistica para que no, pues, la gente como que empiece a cuadrar mentalmente, no son canijos atrás de un pickup con un cuerno de chivo, que los llevaron a un campo de tiro y nomás dispararon en el cerro. Son personas que los capacitaron en múltiples aspectos de lo que es la guerra urbana moderna, la guerra de guerrilla, la historia que tiene la guerra de guerrilla, el efecto multiplicador Y el y terror, y el terror. porque vamos al punto de los Zetas fueron de los primeros que empezaron a hacer estos videos tan violentos de destazar a gente viva, echarse los leones, cortarlos con sierra. Los Zetas, lo que hoy en día el mexicano normaliza, porque tenemos como una cierta memoria que a un punto olvidamos todo lo que pasó y lo platicábamos detrás de, nunca existe
alguien que deje un Sí, no antecedente. no tenemos la capacidad aquí de lineaje, o sea, Exactamente. siempre está interrumpida. Y siempre llega alguien con, te borro lo que tú sabías y te meto mi idea, no lo que tú tenías. Esto ya olvídalo. Entonces, pasó exactamente eso con la sociedad mexicana. Hoy la sociedad mexicana tiene tan olvidado el tema de los Zetas porque ya hay organizaciones que son las que están en la actualidad, pero los Zetas fueron los primeros para el mexicano promedio. Ahora para el sicario que veía como si yo te agarro, te voy a cortar la cabeza de esta forma y vivo, y subirlo a redes para ellos era un terror que los Zetas se les toparan, porque al final de cuentas eran operadores de fuerzas especiales y ellos, muchos eran, rancheros. La escuela de las Américas. ¿Cómo torturar? Yo no lo dije, ¿no? Yo lo dije. Pero, yo entiendo, porque es un tema que sale y lo dicen, Escuela de las Américas, pero ahorita en Estados Unidos y los americanos lo sueltan como, no sé, como un, no sé, es como un medio chiste, la Escuela de las Américas, por eso la gente, lo que lo que estábamos hablando fuera de línea, el hecho de que los Zetas hicieron de las redes sociales y de las redes sociales un arma de terror. Y no había la censura que hay hoy en día en redes, no te bajaban ningún video. En ese tiempo, ellos digo, a mí me tocó, y me toca todavía hablar con personas del otro lado de la frontera, y ellos lo que me hicieron ver, el hecho de que muchos de los combatientes que estaban agarrando de ISIS, muchos de ellos traían teléfonos a veces, o traían cosas con redes, y se dieron cuenta de que mucho de lo que estaban ellos consumiendo en redes sociales, o lo que estaban viendo, eran muchos de los videos que estábamos viendo, los iniciales en Narcoblog. O los primeros videos que utilizaban métodos de tortura, pero horrendos, que te quedabas, ¿qué es esto? Y después empezaron a salir los videos de ISIS con una producción diferente, pero la inspiración de cómo proyectar el terror a través de redes sociales y cómo convertir las redes sociales en un arma, eso vino de aquí. Aquí se originó eso, con este grupo de fuerzas especiales que decidieron privatizarse y meterse al negocio, O eh, los metieron. o los metieron. ¿Por qué dices que o los metieron? Porque una cosa es la versión oficial, otra cosa es lo que se puede llegar a escuchar dentro de un cuartel. Así como nosotros podemos escuchar 1000 versiones oficiales que nos puede bajar el gobierno, y la gente normalmente se cree ese tipo de versiones. La versión que todos hemos escuchado, y cuando digo todos los civiles acá de este lado, que no estamos en esos círculos, es que un grupo de ellos, o varios de ellos empezaron a reclutar internamente y dijeron: "Hey, vamos a trabajar con esta persona. Nos va a contratar como su grupo de guardaespaldas y hay buen dinero. Vámonos a trabajar para acá". Esa es la versión que creo ¿Y que la mayoría de y los que quién estamos la dio? escuchando, ¿Quién dio esa versión? El gobierno. el gobierno es Porque ni el gobierno gringo, ni el gobierno mexicano se van a dar un tiro en el pie, y siempre te van a dar la versión que donde salen más limpiados ellos. ¿Por qué digo más limpiado? Porque así como se va contando una historia en los pasillos, tú lo entiendes, tú alguna vez estuviste en una corporación de que te cuentan qué fue lo que pasó. Estamos hablando que en aquel entonces eran pequeños grupos, era muy poco el personal. Si hoy en la actualidad me puedo enterar de que gente del primer batallón de fuerzas especiales tuvo un tema con un dron y pasó horas. Imagínate en aquel entonces que era todavía la familia era más pequeña. y cuando estamos hablando de pequeña, ¿qué tan pequeña era en ese tiempo? Pues imagínate, en la actualidad hay 6 batallones de 400 elementos y ya ha crecido. Imagínate en ese entonces, bueno, que en aquel eran 8 bueno, más batallones, pero estamos hablando cuando ya se empezaron a hacer más los grupos, estamos hablando que ellos fueron lo primero, antes de que se empezaran a formar quizá todo lo que hoy conocemos como los GAFES y después lo que se formó como los batallones. Ellos fueron de los que iniciaron, eran una familia muy pequeña. Y cuando dices que la versión que escuchamos no es la de verdad, ¿estaban operando con consentimiento de gobierno, haciendo algunas de las cosas que estamos hablando? Mira, se dice, ojo, esto es un rumor y esto es un rumor de pasillo. Estamos hablando puros rumores de pasillo. Exactamente, Aquí nadie claro. tenemos, no tenemos ningún clearance, no somos nine, somos dos morros hablando de cosas que escuchamos en los Hablando pasillos. tonterías que escuchamos en un Si quieren pasillo. escribir un libro de ficción, aquí escuchen, les damos ideas porque es todo lo que es. Exactamente, mira,
Se dice que en algún momento estos elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales fueron comisionados para andar haciendo labores de policía investigadora en el estado de Tamaulipas. Y ellos andaban haciendo la de Judas, duraron un tiempo haciendo trabajo de Judas y empezaron a relacionarse con ciertas personas de pues, mañosas, porque dentro de esta maña, dentro del cártel, no se conocía mucho de los Zetas, pero se dice que en algún momento se dice que el Z1 fue el primero que tuvo contacto con Osiel Cárdenas Guillén. Se pudo vender y dicen que de esta forma él pidió ciertos favores en el cual a todos los elementos se los comisionaron a Osiel Cárdenas Guillén. Entonces no abandonaron, no fue abandono, fue una comisión oficial y fueron a trabajar, Se pero dice no que s fue una comisión oficial, y que ellos al ver en lo que estaban sentados, pues terminaron quedándose ahí, porque al final dicen que muchos de ellos se sintieron traicionados. Yo me hubiera sentido igual, hermano, y lo he puesto muchas veces con ejemplos. En algún momento yo fui escolta y venía a ser un perro pateado. Un perro pateado en el ejército, un perro que, pues, el típico militar que nada más ejecuta una orden, pero pues te das cuenta estando en el activo que eres una pieza reemplazable, que si mueres y hay quien cubra tu número. Pero cuando empecé a trabajar en la seguridad privada con un VIP, me empecé a dar cuenta que aquellas personas quizá te empezaban a sobar el lomo y te empiezan a tratar bien y empiezas a ganarle o entregarle cierta lealtad a la gente. Entonces creo que fue lo que ocurrió con estos primeros Zetas que terminaron entregándole la lealtad a una persona que los fue a tratar únicamente bien, porque sabía lo que representaban. entonces lo que estás diciendo es que en algún punto en el pasado fueron comisionados como policías investigadores o para desarrollar un rol de investigador y tratar de desarticular algunas organizaciones. Porque Posible se dice que habían ido a la sí, Escuela de las Américas. eso significa que ya es significa que, en algún momento en el pasado, posiblemente haciendo sus labores, agarraron a alguien y Los en convenció. entre estar amarrado a una silla y con una bolsa, les dijo: "Pero, ¿qué tal si hacemos un trato?". Y ahí dinero, pues, ¿cuánto ganaba una persona de esta categoría? Un miembro de un grupo élite en México con capacitación de escuelas internacionales y todo lo que En quiera. aquel entonces, En aquel entonces, ¿cuánto me llevaba al mes de sueldo? yo me imagino que unos y me estoy yendo muy alto, ¿eh? Yo sé que no va a ser un número exacto, pero una ventana. Y bueno, si lo que hay menos, el personal de tropa oficiales, perdón, lo que hay más, personal de tropa oficiales hay un poco, menos. Ellos sí creo que te hubieran podido ganar en aquel entonces unos, mm, no sé, unos $400, un oficial. Un oficial del ejército mexicano que ya fue un colegio, algo parecido a la West Point. Ahora el de tropa, unos 250, $200. En aquel entonces, Al cuando estábamos mes, hablando de los Zetas al mes. Pues si ahorita ganan, creo que son como $700, se me hace mucho. un elemento de fuerzas especiales Sí, ahorita te está ganando $800. 800 Bueno, depende de cómo esté el dólar, ¿no? bueno, quién sabe. Sí, cómo está el dólar, pero es una ventana. Sí, Es una ventana más o aproximadamente. menos. Seamos honestos, hermano, el que es fuerza especial no lo hace por dinero, ¿eh? Aquí en México lo hace Lo hace por el por prestigio, por y aparte honor, por lo que representas por tú. lo que representa y por lo que puede ser para ti después, me imagino, porque también eso te lo puedes cargar después de tu trabajo. No, creo que estamos mal los mexicanos, ¿eh? Sí. Creo que estamos en el tema del ejército mexicano. Todos los militares somos pendejos, ¿vale? Y escuchen por qué, porque así te hacen sentir. Si te vas del ejército mexicano, te vas a morir de hambre, güey, no seas pendejo. Quédate aquí tienes 3 comidas, tienes un techo, tienes uniforme, te vas a ir a sufrir. ¿A qué te vas a sufrir? En el campo andabas cortando pasto y cuánto te pagaban. Y empiezan a jugar con eso y dices, claro, soy un pendejo que allá afuera no lo va a hacer. Y te das cuenta que cuántos elementos se van allá afuera y les va muy bien. 808 a lo Pero ahí está mi mucho, carnal, ¿eh? 8 a lo mucho, 800 bolas, dólares, y luego te topas con alguien que va a traer mucho más de eso en la Y no bolsa. y tienes que ponerles ahí que vienes de que te puteen, o sea, que te estén golpeando, que te estén maltratando, que te estén humillando, todo lo que vive el soldado.
Y ahorita vamos a hablar de ese tema específicamente, porque también creo que las realidades de una vida militar y una vida en una corporación aquí, o sea, el abuso, de todo eso, es algo que no se habla mucho y cuando se habla te tachan de Ponte el pedo. te tachan de todo lo malo, pero nomás para que la gente, digo, de la gente que está escuchándonos ahorita de Estados Unidos, paisanos, que no pueden entender o que se les hace, ay, que la corrupción y que tan corruptos y que no hay que confiar en los mexicanos y que porque todos son corruptos. Estamos hablando de una institución que los capacitó para ser altamente efectivos en un en un roles muy En un específico, sistema muy específico. y literalmente les está dando la habilidad para desmantelar una sociedad, si quisieran, y tumbar gobiernos y les está dando un sueldo de cacahuates, y se están topando con el diablo en la calle, que tiene ese dinero y más en su cartera, Y lo que ellos mujeres, y vehículos. es un tema que a mí me gusta hablarlo, porque creo que mucha gente no entiende esto. El hecho de que se metieron a esa línea de vida y ese trabajo, usualmente es un indicador de que vienen de un lugar o un espacio de necesidades, y repentinamente te topas con algo, mujeres, lujos, un carro, ¿no? Y tú vienes de una sociedad o de una comunidad donde no te vas a imaginar que te van a nunca has visto $2,000 en efectivo en una mesa, y repentinamente te ponen 10. Esos 10 es el futuro de tu familia, es no preocuparte de que tu hijo se enferme, es no preocuparte de que tu esposa se muera en el parto, es no preocuparte por la renta del cuarto, de las cuarterías donde están viviendo, es una vida nueva. ¿Quién no se lo pensaría? Y a eso súmale que la situación estaba en teoría tranquila, porque cuando son reclutados fue durante el sexenio de Fox, no fue durante el sexenio de Calderón, cuando la violencia escala por ahí del 2008 a 2010 es cuando tiene su pico máximo en el sexenio de Calderón. Ellos entraron previo pues, a Fox, de hecho. Recuerdo que cuando era más joven escuchaba las noticias de que un grupo paramilitar se hacía llamar los Zetas, y era cuando ellos apenas estaban empezando a controlar los territorios allegados a Tamaulipas, por ejemplo, Nuevo León y todo lo que representaba dicho estado. Entonces estamos hablando de que ellos pues entraron a un punto tranquilo, pero con todo el conocimiento, todo el odio que traían adentro, todos los malos tratos que muchos llegaron a vivir y lo pusieron en práctica con otras personas, y no iba a haber una repercusión por sus malas acciones hablando legalmente, se dieron grasa. Sí, O sí, sí. sea, al torturar se daban grasa y subían los videos, o sea, estaban de cierta forma trastornados, porque es inevitable que, al menos en México, y no solo digo en México, me atrevería a decir en Latinoamérica, el elemento de operaciones especiales, aunque digas que no, y lo digo para el que nos está viendo, tienes trastorno por estrés postraumático, solo no te estás dando cuenta o no conoces qué es el trastorno, o te va a reventar tarde o temprano. Cuando te pongas franco, cuando estés relax, cuando ya te haya sido el servicio, ahí te va a tronar. Ahí te visita. Ahí es cuando te va a visitar el trastorno. Tú vienes a este trabajo y vienes a esta comunidad con esa sombra viene detrás de ti cuando ya estás entrando a este mundo, ¿no? De cuando ya estás entrando tú a esta unidad o capacitándote para esta unidad. Este historial está como alrededor de ustedes ya, este grupo que volteó, que traicionó, que hizo lo que hizo. ¿Qué sientes eso cuando estás tratando de ahora ya avanzar y tú mismo entrar a esta comunidad, o a esta capacitación? ¿Lo sienten, se los dicen? Es como es una historia de precaución que les están diciendo mientras ¿Quién están mató a formando. Kennedy? ¿Qué empleo tenía la persona que mató a Kennedy? Supuestamente fue un marino con un rifle Supuestamente, la versión oficial. con un rifle que compró ahí de catálogo, desde una papelería que yo ya he ido, de hecho estaba en esa ventana y no sé, está medio complicado el tiro, pero cada quien, ¿no? Pero según, era un marino. Para bien o para mal, fue marino. Y ahí está la estrellita, para bien o para mal,
que hizo un tiro de precisión muy mágico, pero bien o mal, Bala mágica. bala mágica, la tienen ellos de que esto es lo que podemos lo que puede hacer un marine bien adiestrado y con un buen fusil. Lo mismo para el ejército mexicano. Eso era como, mira, este es Bien o mal, si 20 elementos pudieron, esto te lo jugaban a favor, no en no 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 contra. no era. No, era como tú eres la verga, y discúlpame la palabra, Somos monstruos y ese es tipo de monstruos que podemos hacer, si nomás para que veas. 20 hicieron esto, ¿qué podemos hacer 600? Y eso era algo cierto, o sea, así era como jugaban con nuestra Sí cabeza. es cierto, pero está interesante ese aspecto de Ya que cuando profundizas ahí dices: "No es tan fácil como lo piensas". no, no, pero el hecho de que estaban utilizando ese historial, no como una negativa o no como un cuento de precaución, Utilizaron la propaganda de los Zetas a su favor. de: "Hey, estos somos, y mira lo que hicieron ellos, quieren ser esto". Eso básicamente es lo que me estás comentando, eso Cuando ya es estás allá adentro, estás adentro. cuando estás recibiendo un adiestramiento, ¿cómo fue que yo termino queriendo causar alta en las fuerzas especiales? Porque en algún momento dentro de una operación que tuvimos, que teníamos que entrar a un domicilio, nos recibieron a disparos, o sea, ni siquiera nos podíamos acercar porque era tan fuerte la lluvia de disparos que estábamos recibiendo del interior que no podíamos acercarnos. Pero en este sector, porque no fue muy lejos de la urbe, en aquel entonces, aquí bueno, no en Guadalajara, pero pues a nada de Guadalajara, está un batallón que era el octavo batallón de fuerzas especiales. Entonces se recibe el apoyo de que había elementos de un batallón de infantería en un enfrentamiento activo. Llegan los elementos del GAFE y nosotros no podíamos ni siquiera acercarnos. Llegaron ellos, se acercaron y empezaron a adoptar formaciones, fueron acercándose por saltos, llegaron a la casa, quebraron, recuerdo que el vidrio, aventaron una defragmentación porque en aquel entonces todo se podía. Avientan la granada, explota, sacan una de gas lacrimógeno, la avientan, ya traen sus máscaras, entran y en menos de 6 minutos habían hecho la limpieza de la casa. Y yo dije: "Guau, ¿Cuál fue es que quiero ser de ellos". yo quiero ser ese Ya monstruo? sabía que eran los gafes, porque desde que entras y quién los cascos negros, los de los cascos negros, yo dije: "Quiero ser del gafe". ¿Viste una demostración de la punta de la lanza? El elite, el una cosa es traer una bola de gente armada y a ver cómo la hacemos y, pues, hay gente que nos está tirando acá y tirar, pero otra cosa es llegar y desarticular eso y tener una mentalidad fría y tener tácticas, y tener equipo especializado y hacer cosas en conjunto y tener gente con la que has entrenado y capacitado la misma situación múltiples veces, es lo que vistes. Yo vi El último baile de Michael Jordan. Fue eso, fue una danza, hermano. Una danza. Fue todo fue arte ver ese tipo de intervención. Yo venía de, pues, lo rústico, venía de lo que nos enseñaba el instructor en el CACIR para que sobreviviéramos a la guerra en contra del narcotráfico, pero al ver esos movimientos, todos queremos siempre ser el mejor, aunque digamos que no todos queremos ser de los mejores. Y en la rama en la que yo estaba, que era la infantería o las unidades que iban a combatir al narcotráfico, pues el GAF era lo mejor de todo el ejército. Y empiezas a preguntar quiénes son. Son los GAFes, son los boinas verdes. Empiezan a contarte esas historias de quiénes son los GAFes. Y tú lo ves y dices, pues yo ya los vi que son. ¿Y hay alguna separación o algún aislamiento de ellos? O no, o sea, ellos en ese tiempo que ustedes estaban haciendo lo suyo y llegan ellos a intervenir, ¿ellos están separados de ustedes? ¿Hay comunicación o No, ellos son estaban separados de nosotros. Ellos solo llegan y llegan y detectan de dónde viene, cuál es el objetivo, háganse para atrás, entramos nosotros, porque así era como se manejaba. Y no era mucho el contacto que había entonces de era una mística, un misterio? exactamente. De hecho, cuando yo hago mi canal llamado Gafe 423, siendo honesto, hermano, no lo puedo negar ni quitar el dedo, vine a abrir esa caja de Pandora que el ejército mexicano por tanto tiempo cerró, porque vine a hablar lo que ni siquiera el personal dentro del ejército mexicano conocía, porque si tú le preguntabas a alguien que era de las fuerzas especiales qué es estar aquí, te iba a poner a hacer muchísimas lagartijas, abdominales, te iba a dar gas lacrimógeno, te iba a poner los ejercicios de tu vida, nada más por preguntón.
y te iban a contestar: "¿Quieres saber qué se vive aquí? Haga el curso". Y era una mística, hasta sus porras era una mística, porque las puedes escuchar, te las puedes aprender, pero en el ejército no las puedes cantar, porque no tienes el derecho de. El concepto del valor robado, no te puede robar Exactamente. eso. Que hoy en día ya hasta las enfermeras cantan de que intervención y no sé, digo, pues, a lo mejor lo enseñan ya en la escuela de enfermería, pero en ese entonces no. De ese momento, ¿qué incluye o qué es lo que se hace para convertirte en un aspirante y en un elemento? ¿Qué involucra esa capacitación? ¿Cuánto tiempo tarda el ejército en crear A un operador. a un operador? Para empezar, yo estaba recluta. Yo tenía menos del año de servicio en aquel entonces cuando vi eso, tenía meses. Y cuando fui a presentarme voluntario al batallón, al octavo, me dijeron: "¿Sabe qué, mi niño? Venga cuando tenga 3 años de antigüedad, cuando sea un soldado que ya sabe a lo que le tira. Cuando ya haya cumplido su contrato y firme el siguiente, es bienvenido". Entonces, la primera barrera es Eran 3 3 eran años. 3 años y volver a firmar contrato. Volver a firmar Entonces, para contrato, que ya saben que ya estás come que estás ya estás comprometido comprometido. y sabes cómo funciona el ejército, porque No ya vas es a un soldado antiguo. no vas a andar de zorra, de zorrón porque no reconoces grados, o porque no conoces cómo funciona esto, o no sabes por qué se maneja esto Y así. cómo se maneja el sistema corrupto que tiene el ejército, porque es innegable que lo hay. Si decir no lo hay, sería hacerme tonto y engañar a tu audiencia, y no lo he hecho ni con la mía. Entonces, existe esa corrupción en el ejército, es innegable, como lo existe en todas las corporaciones de policía. Cuando dices corrupción, la corrupción en cuanto a favoritismos, en cuanto a desvío de recursos, en Todo. cuanto a comprometernos con los delincuentes, todo. Mira, delincuentes, no. Y quiero dejar esto bien en claro, y creo que tu audiencia lo va a entender, tú lo vas a entender a la perfección. El soldado es muy difícil que lo agarres agarrando dinero de la maña. No digo que no, no pasa, pasa, pero es muy difícil que pase, y son señalados los que lo hacen. ¿Por qué? Porque imagínate todo lo que implicaría la logística para poderle pagar a los elementos del ejército mexicano de tantos batallones, cientos de miles de soldados. De una región militar, porque el país se divide en regiones militares. Una región militar está conformada por zonas militares, y esa zona militar por diferentes batallones de 600 elementos cada batallón. Una zona puede tener 5 o 6 batallones bajo su cargo, y una región tiene varias zonas militares bajo su cargo, para que entiendan el escalafón. Es más fácil pagarle al general de división, comandante de la región, que está hasta arriba, y que le digas: "Quítame a tu gente, muéveteme a tu gente", que pagues la nómina de quizá 30,000, 50,000 soldados de ese punto. Entonces, si hay esa corrupción, si existe esa corrupción es hasta Pega arriba. arriba. El dinero va para arriba, la mierda va para No abajo. digamos si existe, existe, Ya es innegable. es innegable, hemos visto casos de esto. De hecho, ahorita hay uno en las noticias de un general que lo están moviendo por que le pusieron una manta por ahí. Me ha tocado verlo en persona, de cómo se desaparecían, porque había llamadas telefónicas y tenía que venir desde arriba. La corrupción, entonces, de la que hablas es favoritismos, abusos, robos, pero al mismo personal. A eso te refieres con la corrupción que había dentro de la institución. Mira, yo no sabía que dentro de la institución el 20% dirían por ahí, ¿no? De mi salario iba destinado a cooperaciones en el ejército. Ah, caray. Sí, o sea, las cooperaciones están prohibidísimas de acuerdo en el manual, pero para todo te piden dinero. ¿Quieres que te saque una documentación que requieres para cualquier cosa? Te cuesta. Llévale unos tacos de bistec al reclutador, o te va a decir: "Dame 200", o el cloro, el agua, el jabón, todo lo que tienes que gastar, cooperas. Para todo te van a pedir cooperaciones, para la verdura te van a pedir cooperación cuando estás desplegado, o sea, todo el tiempo estás aventando dinero. Y luego dice la esposa: "¿Por qué no traes dinero?". A mí me daba pena decirle: "Porque me quitan dinero en el Te ejército", vacunaron. porque para mí el ejército era como esto, y si en esto, pues imagínate, te vas a preocupar de por sí que estoy de la chingada, que estoy arriesgándome y todavía que me quitan dinero, pues yo decía: "No, pues es que gasté", o sea, nunca le decía yo a mi esposa: "Me vacunan dinero muy cabrón en el ejército". Y estos 3 años que te tienen que
que te tienes que atravesar es para saber y adaptarte a esta. Ya conoces el sistema en general, cómo se maneja. Y si no te quejaste o no dijiste nada, no te quebraste o no tiraste la toalla, ya firmas otra vez. Y esa es Ahí, de ahí la primer empieza puerta. exactamente. Y me gustaría cerrar con el tema de la corrupción de los comandantes. Tú no te das cuenta si estás haciendo algo ilícito o no. ¿Por qué? Porque lo dijo Forrest Gump en su película, ser soldado es el trabajo más fácil del mundo, porque solo es decir enterado. En Forrest Gump dicen sí, mi sargento, pero yes, sir, dirían los gringos. Así es el ejército mexicano. Y al no cuestionar una orden, eso hace que juegues con el soldado. Estás en un puesto de control y van a pasar, quizá va a pasar un convoy o van a ir por una persona secuestrada, lo que sea, o traen droga. Al soldado nomás le dicen, muévete de ese punto, ve a verificar una información, todo el personal vayan y verifique una información, que hay una casa de seguridad, llegas y era una barrotera de vinos y licores. Regrésense a su lugar. Regresas, instalas tu puesto de control, continuar actividades normales. El soldado no se dio cuenta que le pasó Él droga nunca se dio cuenta de que acaba de participar en el movimiento de del un circo, 8 millones de dólares de parque de tiros o de lo que él no es, pero que es fue parte partícipe, de un es circo. es partícipe es partícipe del circo, pero no sabe que trae el traje de payaso. ¿Y sabes cuándo me vine a dar cuenta yo de eso? Cuando trabajé en la policía. Porque yo era el militar que decía, todos los policías son unos corruptos y no le entran a los madrazos. Y señalaba, porque así te enseñan a señalar que el policía es eso. Cuando pasas del otro lado dices, ya entiendo por qué pasan las cosas. O sea, yo vivía en una burbujita que me hacían creer que de todo, nosotros éramos la institución del deber ser. Pero ya después ves que al militar lo quitan y dices, va a pasar algo por ahí. Efectivamente, pasan cosas por ahí. El militar ni en cuenta. Ya después llega todo bélico y con la adrenalina arriba y, no hubo nada, antigüedad, pues continuar. No, sí hubo, solo tú no te diste cuenta. Eres parte de un circo y eso es cuando, pues, empiezas a sentir el que fuiste una persona que se manipuló nada más y que pudiste haber muerto en alguna situación real para una pieza de ajedrez, que tú eres una pieza de ajedrez, eres una ficha más. No iba a ser heroico tu final, iba a ser por un fin o un bien para alguien Para más. el cártel de Sinaloa, porque hoy en día, por algo, Genaro García Luna está encerrado, y no creo que el presidente no se haya enterado, y no creo que su secretario no se haya enterado, ni el de guerra ni el de marina, perdón, ni el de defensa ni de marina, va más allá. Entonces, esto es lo que terminas dándote cuenta que sí fuiste, nosotros lo sentíamos, pero ahora te das cuenta que sí lo fuiste. Y a mí muchas veces cuando hablo sobre mi experiencia y lo que hice y dónde estuve, inmediatamente me dicen: "Tú estuviste expuesto, tú fuiste corrupto, tú cometiste actos de esto, tú participaste en el trasiego de drogas, ¿Cuándo robamos tú, juntos? ¿cuánto?". Y yo me quedé, pues, en primer lugar me quedo, yo les digo: "¿Sabes qué? Posiblemente, pero el dinero y la mierda para abajo", ¿no? Porque uno está en un ambiente donde se mueven temas multimillonarios. Y yo llegué a mi trabajo en un pickup jodido y aquí tengo a un amigo. ¿Desde cuándo me conoces, David? Desde que tenía 17, 16 años. En el mismo carro y con la misma ropa me vio entrar a ese trabajo y salir de ella, ¿no? Con la cola entre las patas. Después de que me llegó la iluminación que comentas, de que te das cuenta de que en ese juego nadie gana, y menos tú. Te das cuenta de que somos un instrumento y las manos que mueven esos instrumentos pueden ser de un día es de un lado y un día es del otro. Exactamente, ya sea de gobiernos o de organizaciones. Entonces, cuando me dicen: "¿Tú trabajaste algún día con un grupo directivo?", a lo mejor, no sé. ¿Cómo vas a saber? Indirectamente, ¿Cómo ¿no? vas a saber? Si fue, nunca me dijeron y, pues, entonces me deben dinero, ¿a quién demando? No sé cómo hacerle para recuperar mi mochada. Llega este proceso y digo, la corrupción, el abuso, y un tema antes de movernos de esto, los correctivos, los abusos físicos, psicológicos dentro de las instituciones militares.
no seas nena, no seas débil, aguántala, son los putazos y eso. Existe el abuso físico, existe el abuso psicológico, existe eso en el ejército. Y cuando digo esto, yo entiendo que estamos en un que está estuvieron en una institución donde, pues, están preparándose para combate, están preparándose para No están preparando señoritas, que van a ir a cortarle el cabello a los malandros. pero tú sabes que hay una línea, yo digo, ¿no? Si yo le meto una patada a alguien en la cabeza, La línea la ponen las autoridades, no los y la ponen los que están detrás de un escritorio, no la ponen los que están en el campo. Una persona que está en un escritorio no te va a venir a decir: "Mira, ten este papelito para que entres y liberes a esa niña que está secuestrada y están pidiendo 2 millones de pesos y ya le cortaron un dedo. Y su dedito que anteriormente estaba en su mano, hoy la trae un hijo de puta colgado como una cadena, como un accesorio, un Z loco". los derechos humanos, porque yo tuve como, creo, como 2 meses de cursos de derechos humanos, ¿no? Y tuve que pasar constantemente por, no, que esto y esto y eso. El deber ser y lo que es, ¿no? Cuando estás afuera, los momentos donde tú, la decisión es tuya, de ser lo que eres, lo que te entrenaron a ser, o espérame, deja checar el manual. Que hay momento para eso. Hay una oportunidad para medir tus acciones, para contar tus balas, o es algo que, ¿de dónde sacan esto que uno puede ser un robot que puede hacer las cosas en una cajita bonita y que nadie salga lastimado? El detalle es que desgraciadamente nos tenemos que adecuar a esa cajita. Y eso fue lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto. Porque anteriormente sí se realizaban detenciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias, o se hacían cosas fuera de, no digo que yo lo hice, Pues hacían, se hacían. Pero después entró el sexenio de Peña Nieto y es cuando dijeron: frénale. "Frena, aquí se acabó, aquí todo es táctico, aquí se acaban los patrullajes después de las 9 de la noche, persecuciones", o sea, te empezaron a llegar una serie de limitaciones en las que el personal que estaba trabajando bajo el antiguo sistema, muchos no se pudieron acoplar, y dentro de esos muchos, fui uno de esos. ¿Por qué? Porque decían: "En el GAFE no te atan las manos como estamos en la convencional", porque a veces ibas a un poblado donde sabías que había pedo y traías una ametralladora MK-19 lanzagranadas, traías una calibre 50, una Browning, o traías una Mini-Me, no lo puedes utilizar. Solo es para efectos de disuasión. Si lo utilizas, hay pedo. Tú dices: "¿Cómo es posible? Ellos me tiran con todo. Ahorita ya en la actualidad hasta fuerza aérea tienen, viejo". Y yo no les puedo hacer lo mismo porque entra el tema de derechos humanos. Empieza a abordarse un tema muy difícil. Y algo que ya se ha destapado como una clavoca es que el derechos humanos trabajan para. Me gustaría saber qué pasó con aquel, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas, que se le acusó abiertamente en una mañanera con audios y todo, y te aseguro que sigue trabajando normalmente. A mí me tocaron varios casos de personas que trabajan en derechos humanos y que sacaban a personas de diestra y siniestra que estaban más que plantados en sus broncas, o sea, con las manos en la masa y salían, porque había la habilidad. Para hacer eso, para poder trabajar en México, ocupas hacerlo de la forma legal. Y si lo intentas hacer de la forma legal, no vas a hacer absolutamente nada, porque la corrupción es tan grande que le van a dar el pitazo a esas personas para que se puedan mover. Una cosa que yo sigo como en conflicto aquí en México, es el hecho que realmente estamos en un conflicto contra crimen organizado, o estamos en un conflicto con grupos guerrilleros que están representando grupos pequeños que quieren tener control sobre territorios y trasriego. Es diferente ese conflicto. O sea, si yo me voy contra las FARC en Colombia, yo voy a mandar a un grupo especial y con todo. Pero aquí no tenemos esa mentalidad porque ellos no tienen uniformes. ¿Cuál es la diferencia de las FARC a un grupo delincuencial que esté operando en una ciudad con lanzagranadas y rifles y, Yo como no le dices, veo fuerza? ninguna. Ni lo que pasa en Medio Oriente le veo una diferencia a lo que pasa aquí en México.
Entonces, por qué estamos por qué insistimos en el hecho de que esto es un problema es que lo que ocupan es capacitación a los policías y derechos humanos, es que lo que ocupan es que humanizar el ejército y que sean más de contacto comunitario, porque estamos con esa insistencia. Porque ocupamos circo, porque el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos ocupa circo para venderle a su gente, ambos gobiernos, porque no solo el gobierno de México es corrupto, el gobierno de Estados Unidos es más corrupto todavía, pero ellos son los dueños del balón, ellos son los que son la potencia bélica a nivel mundial, y ellos son los que ponen las reglas. Si ellos se enojan, ellos se llevan el balón. El conflicto que continúa aquí en México, ¿a quién beneficia? Sí, tú me dices, hablando de esto ya como tema, a ti y a mí nos ha tocado vivir lo complicado de esto. A mí me tocó desde el 2004 estar en esto y yo cuando empecé tenía a policías federales vestidos de gris, que eran comisionados del ejército, atrás del pickup y nos íbamos a las colonias. Y ahorita hay policías comisionados del ejército que ya, pues, ya están en la Sedena, vestidos de camuflaje urbano, algo que es un tema como que a los americanos se les hace muy interesante que utilizaron ese patrón blanco, haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Nada, solo que ellos se han actualizado y nosotros no. Ellos cada vez tecnológicamente están a la vanguardia. Al final de cuentas son empresas, empresas criminales donde tienen una logística enorme para cada cosa y aquí seguimos con la misma problemática de que como todo está vendido, ellos se ocupan actualizarse porque ocupan defender sus plazas con sus enemigos, pero el ejército mexicano como todo está arreglado, solo es circo, es hacer acto de presencia, disuasión, nada más. ¿Por qué? Porque todo está más arreglado. Si ellos quisieran darnos un madrazo en un lugar, van y nos lo dan. O sea, la gente no entiende que cada enfrentamiento, cada amenaza, hace días mataron a un elemento de la policía vial aquí a las orillas de Jalisco. La gente critica y señala y dice, qué pésima reacción se tiene por parte de los elementos y no hicieron nada. Esas personas que critican pueden estar muy cómodamente viendo una imagen de cómo están, un video de cómo están matando a un elemento y están emboscando a otras personas. Lo que ellos no saben es que aquellos elementos de policía vial muy seguramente no traen ni siquiera un arma corta, no tienen ni siquiera adiestramiento. O sea, empiezas a meter toda esa problemática y los que tienen el adiestramiento no tienen ni la cartuchería ni los recursos como los tiene el crimen organizado. Te dan un cargador con 30 tiros de larga y 12 de corta. Y esto es lo que te dan para ir a combatir a güeyes que traen por botes y cajas de munición y que traen armamento de grueso calibre para poder antiaéreo. Lo vimos en el Culiacanazo tirando con un Barret. A eso te enfrentas. Ellos se tienen que actualizar, estar en constante actualización. O ya no solo el militar está viviendo el terror de ir a pelear en las brechas. Ahora ya también tienes que voltear al cielo para ver qué te cae del cielo. Y nosotros seguimos sin actualizarnos. Hablo por el ejército mexicano. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Y de que compre drones, de que compre equipo, mejor me lo robo y que el personal siga pues en las mismas. Entonces, esa es la problemática que se vive actualmente con las instituciones y las corporaciones policiales. Cuando mencionas la corrupción que tienes que atravesar esos 3 años, de eso estamos hablando alguien se embolsa la feria, a alguien le conviene que las cosas no cambien, a alguien le conviene que el circo siga, y yo muchas veces he dicho lo mismo, que alguien en algún lado, lo vimos en el tiempo de Calderón no me acuerdo cómo se llamaba el equipo ese que detectaba armas, no sé si te acuerdas. ¿Cómo se llama? El equipo ese que Walter Mercado lo ha de haber inventado, que era Sí, lo tuvimos literalmente en literalmente un equipo que lo agarrabas con las manos y te apuntaba si había armas o no armas en un lugar, se ponían los puestos de control los usábamos mucho. que ya se ha comprobado hasta los cielos de que era una una falsedad, pero no sé, ese equipo lo vendieron a millones de dólares. Teníamos invertidos en ese equipo, me tocó verlo. Eh,
esa corrupción en la que hablamos, por eso las cosas, cuando personas externas a México voltean a ver a México y dicen: "¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué no progresan? ¿Por qué no pueden contra este monstruo que para ellos es tan sencillo como decir los carteles?", pero yo sé que es un poquito más complicado eso. De eso estamos hablando, de una corrupción institucional que toma recursos, los reparte entre las personas que se embolsan la feria, y personas como tú, yo y las personas que estamos en la tierra, en el piso, no sabemos exactamente todo lo que conlleva el hecho de que estamos en un tipo de vehículo, con un tipo de arma, con un tipo de capacitación, tratando de combatir un problema que es exactamente el mismo que ha sido ya de décadas, y no progresamos, no avanzamos. Esa es la corrupción que hablamos. De todos los niveles. Y prueba está la operación Rápido y Furioso. ¿Cómo quieren que México progrese y termine si al final de cuentas cuánto armamento no ingresó al país y cuánto se recuperó? Y el gobierno al momento de preguntar dijo, recuerdo muy bien a Obama, como no es que el gobierno es muy grande, no nos hagamos pendejos, todo el mundo no se dan cuenta, al menos él sabía. Sí, a mí me tocó encontrar algunas de esas armas. De hecho, hay una foto mía que de vez en cuando subo a Instagram, es un cuerno de chivo, pero es un cuerno de chivo americano, de comprado en Arizona por ahí. Y no tiene bien el cargador puesto porque, pues, lo acabamos de nomás me tomé la foto de él porque está es un cuerno de chivo y muy bonito, pero americano. Y unas matapolicías y un Barrett en caja con el instructivo. Y la nota de venta todavía doblada, hecha taquito, a un lado del de como una caja donde venía el instructivo. Ahí tenía la nota, de Arizona, de hace 5 meses antes de que estuviera enfrente de nosotros. En cuanto se metieron esos números a plataforma, la ATF estaba tocando la puerta y te quedas, ¿no? Usaron 2 matapolicías para matar a uno de mis amigos, uno de mis antigüedades. Mataron a él y a su esposa, y a su hija le cortaron una mano por los impactos. Es que Y el tema de la corrupción es grave, hermano. es que cuando a lo que voy con esto es que tú y yo ya lo hemos experimentado de manera directa y desde adentro, desde el piso. Cuando americanos y mexicanos le gritan al soldado, le gritan al policía: "Corrupto, corrupto, es que son corruptos, es que todos son igual, todos son corruptos". La corrupción viene desde arriba y desde afuera. Esas armas que introdujeron al país empezaron de un programa que empezó Bush y se le heredó a Obama y Obama lo aceleró. ¿Qué fue? Hey, hay personas que están comprando de poquito en poquito aquí en todas estas armerías y luego se las llevan y las cruzan a México. Ah, okey, vamos a ver a dónde van, vamos a investigar eso. No, las personas que se crean esa historia, Es como si creerme dos historias muy fantasiosas, la historia de Kennedy y otra gran historia, otro gran circo, la historia de Kiki Camarena. I wanted to take this opportunity to thank each and every one of our Patreon members for their generous support. It's the only way we can bring some of these amazing people behind the microphone and have some of these amazing Midnight of the Soul conversations for you guys. If you're not already a part of the Patreon community, please consider joining us. We have our giant online training catalog for you guys to have access to, as well as some exclusive Sneak Reaper Industries merch drops for you guys at the Dead Drop tier. I would also like to thank the company Sneak Reaper Industries, one of our main supporters, and a company that provides some of the most amazing urbanware, survival specific, and cutlery out there. Your support not only makes this show possible, but also supports some of the charities that we run, including the Fighter's Kitchen out of Puerto Escondido, where we're supporting some up-and-coming fighters under the tutelage of Eddie Farrell. Thank you for your support, and again, please consider joining us on the Patreon. And now back to the show. en formación, en tiempo, ¿qué va ahorita? La formación que tú pasaste para convertirte en un miembro de esta unidad de élite, ¿qué conlleva? ¿Qué hacen? Después de 3 años, firmar otra vez, haber experimentado
todo, desde lo bueno hasta lo malo, la corrupción interna, haber pasado todos los controles y confianzas que tienen internos, me imagino, con una cultura militar y bélica que son. ¿Qué conlleva? ¿Cómo los forman? ¿Qué les enseñan? ¿Cómo crean estos? Y no quiero decir una palabra ofensiva, pero ustedes mismos escuchaban de los monstruos que venían antes de ustedes y de lo que eran capaces de hacer un grupo pequeño de ustedes, y cómo ese monstruo se soltó y se desató en México. ¿Qué es lo qué es lo que se ocupa para formar a alguien así? Mira, sobre todo cuando yo entro al ejército mexicano, ya estaba el tema de los Zetas muy grande, entonces empezaron a hacer ciertas medidas para evitar que los elementos de fuerzas especiales se convirtieran en elementos del narcotráfico, porque estos fueron los iniciadores, pero al ver que el cártel del Golfo estaba teniendo buenos elementos y elementos expertos en el tema militar, muchos cárteles empezaron a contratar también militares. Sabemos, por ejemplo, que hoy en día el Chapo Guzmán, que está encerrado, varios de sus elementos que eran su guardia personal habían estado o habían sido pertenecientes al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, Personas que los habían mandado contra él, ¿no? a Ese detenerlo a a él, detenerlo a él y y terminaron siendo contratadas por él. Entonces, estos se podría decir que tener un gafe de escolta en algún momento se dio como una especie de moda entre los jefes de organizaciones que todos querían tener mínimo gafes dentro de su círculo. vieron la efectividad de Claro, ese tipo de personal con Ociel, exactamente. y luego vieron la efectividad que tenían como personas independientes, entonces dijeron: "Oye, queremos talento, pues qué mejor escuela de talento que esta", ¿no? Que el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Y de ahí Especiales empezó esa mística de empezaron a contratar. Empezaron a contratar muchos, ex gafes, desertores o que se iban de baja para poderse ir a una organización. Entonces, el ejército te puedo sí, interrumpir, sí, desertores, eh, es un tema muy interesante porque se habla mucho eso en México de desertores del ejército, de personas de ese tipo. ¿Cómo yo puedo detectar un desertor? ¿Qué medidas hay para si una persona deserta del ejército, se da causa baja irregular del ejército? ¿Cómo sabemos? ¿Alguien nos busca? actualmente en el ejército mexicano ya no se te busca. Es más, a mí ni siquiera me tocó esos tiempos en los que cumplías una condena por haberte desertado del ejército mexicano. O sea, no te buscan. Si tú vas a una prisión militar y dices: "¿Sabes qué? Soy desertor, me arrepentí, quiero que me entregues mi cartilla liberada", porque en realidad nada más vas por tu cartilla militar, vas y te encierras. Hoy en día creo que ya nada más son 15 días los que te terminan cerrando. Anteriormente era un mes, pagabas ese mes en prisión militar y te entregaban tu cartilla y era todo, o ¿Y la sea, cartilla militar para qué valor tiene para ahorita? nada. O en la Ahorita yo actualidad, me acuerdo, yo hice lo posible por tenerla, porque yo ocupaba eso para tener un permiso de deportación. Entonces, yo hice mi servicio, en la actualidad ni para trámites oficiales, ¿eh? ya ni para eso. Ni para eso, o sea, vas al banco y Entonces, realmente no hay ninguna amenaza para un desertor que se vaya a ir a batear solo. ninguna. Para el que se No deserta, no nada. nomás quería aclarar eso, porque es un tema que se dice mucho, desertores del ejército, pero nunca se habla de, ¿y qué se hace? Ahorita me gustaría abordar eso, porque yo soy un fiel creyente que las unidades de operaciones especiales en México no deberían de existir. Yo en lo personal lo creo así, lo pienso así. Y esto puede compatar muy bien con lo que tú estás diciendo. Eso está fuerte, eso de esa idea. La vamos a desglosar. ¿Qué controles atravesaste tú que no existían antes para entrar a esa unidad? Que yo atravesé el famoso C3 y los polígrafos y los exámenes psicométricos y todo, y yo te puedo decir que son, si tú te crees la magia y la mística de esos polígrafos, a lo mejor sí les pasa, a lo mejor no, pero yo conocí mucha gente que atravesó todos esos filtros de confianza y estaban hasta acá, ¿no? Claro, ¿Qué qué conocí qué también filtros? personas. Pues mira, esos filtros son caros, al final cuestan y no el ejército
no lo que menos quieres gastar. Entonces no hace ese tipo de filtros de exámenes de polígrafos. En el ejército solo me tocó hacer un examen de polígrafo, pero fue porque me mandaron a hacer un curso de inteligencia militar, pero pues realmente solo por eso me tocó hacer ese tipo de cursos, pero ya estaba dentro del cuerpo de fuerzas especiales. ¿Qué se nos pone a hacer? Mira, es una pregunta bastante interesante, porque anteriormente cuando eran grupos de fuerzas especiales, nadie quería, o sea, rápidamente el pertenecer al GAFE generó una reputación positiva y negativa al mismo tiempo, porque sabían que eran pocos los que se graduaban del curso y anteriormente, si ibas al curso ya no podías, o sea, o terminabas el curso o te desertabas, pero no podías regresar a tu batallón. Entonces, eh, lo que empezaron a hacer los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, al ver que el personal no se quería enrolar a hacer el curso básico de fuerzas especiales, empezaron a mandar propuestas, empezaron a mandar convocatorias en todo el ejército para unidades convencionales de quien quiera pertenecer a las fuerzas especiales, no el curso, perdón, pertenecer a las fuerzas especiales, apuntarse como voluntarios. Entonces, el ejército cometió algo malo, porque en el momento quizá no lo pensaron como todo lo que hace el gobierno de México no es crítica, es la realidad, porque nunca piensan las cosas a futuro, todo lo quieren pensar a bote pronto, a lo más cercano. Y si eres político, pues no te interesa dependiendo a nivel de gobierno, si eres municipal o federal, estatal, si eres municipal 3 años, si eres estatal o federal 6. A la gran mayoría nada más le importa lo que hay a 6 y después ya no le importa. Por eso no hay una continuidad. Entonces, no lo pensaron quizá a futuro. Lo vieron de que necesitamos, ocupamos la unidad, contrata, manda las convocatorias. ¿Qué pasó con los comandantes de batallón? Le dicen, ocupamos que nos mandes 5 personas que quieran causar alta en las fuerzas especiales, en el GAFE. Y ocupamos a tus mejores elementos del batallón, los más distinguidos. Y el coronel comandante del batallón volteaba a ver y decía, a ver, pues no voy a mandar a mis elementos más fibrosos, a los que más ganas le echan. A ver, pásame una lista de los elementos más faltistas, más borrachos, todo lo peor, o sea, la PUS, mándamelo. La Y de pus. aquí mandamos a toda la PUS a que haga el curso de fuerzas especiales. Yo no, el ejército mexicano no te puede correr. Es una institución en la que no te puede correr. Tú solo te corres o te vas de baja, pero te corres en el que te metas en problemas con el narcotráfico y demás. Pero ahí tú puedes hacer lo que sea y no te van a correr. Por lo mucho te meten a la prisión militar, cumples tu condena como en cualquier cárcel y te mandan a otro batallón. 3, 4 años y te van a mandar a otro batallón. Entonces, al ejército no poder correr, te quedas con personal que está haciendo una pus para tu batallón. Está maleando los demás elementos. ¿Qué hacían los coroneles? Manda a todos esos güeyes. O terminan el curso y el GAFE se hace cargo de ellos, es pedo ya del GAFE, o se desertan. Solo una de dos manda toda esa basurota. No digo que todos, porque también fueron muchos elementos que dijeron yo quiero ser de lo mejor, pero sí hubo una gran cantidad de elementos que fueron mandados obligatoriamente. ¿Qué pasó? Muchos de ellos se desertaron, muchos de ellos se convirtieron en gafes, pero quizá no a todos les sirvió la lavada de casco que a muchos nos dan y ellos terminaron desertando con un adiestramiento en aquel momento y hasta la fecha fuera de lo convencional y terminaron engrosando las filas de los cárteles que estaban reclutando en aquel momento militares y si eran de fuerzas especiales mejor. Entonces empezó a ver una medida para evitar eso que a ver, tienen que ser voluntarios. Y estas fueron las medidas que a mí ya me tocó: 3 años de servicio, no tener problemas con la justicia militar, buena conducta. O sea, era todo un papeleo de que fuiste un soldado ejemplar para que pudieras causar alta. Pero en cuanto tú llegabas, que fue mi caso, el primer día que llegué, cada persona te va a tocar tratar en el momento que lo vas a conocer, siempre te va a preguntar: ¿eres voluntario? Si tú le dices: "No, no juegas, tú no haces el curso", y te terminan bajando. Año, 2 meses, y te cambian de una unidad de fuerzas especiales y te mandan a una unidad convencional. Si tú le dices: "Sí, soy voluntario, yo me apunté", eres pieza de ellos. Ellos te pueden hacer absolutamente todo lo que quieran,
desmadrarte y volverte a construir, pero como un elemento de fuerzas especiales. Cuando uno causa alta en las fuerzas especiales, no crea yo causé alta en un batallón, pero no porque haya causado alta en un batallón de fuerzas especiales quiere decir que yo ya era un fuerza especial. No, solo estaba cubriendo el número. Ahora tengo que ir a mi curso. Mi curso duraba 6 meses aproximadamente, 6 meses 6 para meses de formarte. curso. ¿Y hay alguna preparación previa o es brincarte en... Tú ya vienes de ser soldado. ¿Tienes cardio? ¿Sabes marchar? ¿Sabes de armas? ¿Sabes de todo? Pero no hay ninguna... ¿Sabes qué? Me van a hacer pedazos físicamente, me tengo que preparar. No hay nada de eso. No es como bots para Es los que ahí te va, americanos. ahí te va. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente de los Estados Unidos, estando en el activo, por ejemplo, los Green Beret, y su adiestramiento es fuerte, no lo niego. No niego que el adiestramiento de ningún militar de Estados Unidos sea fuerte, pero hay que ser honestos, en cuestión de brutalidad no se compara a ningún curso latinoamericano. ¿Por qué? Porque en los cursos latinoamericanos no existen los derechos humanos. Hay una hora de entrada, pero en 6 meses no tienes una hora de salida. Como me comentas, no existen derechos humanos. Estás insinuando o diciendo de que hay, Eres voluntario, estás ahí porque quieres. porque quieres, Y ellos pueden hacer, como dices, despedazarte y volverte a formar. te deconstruyen completamente. Pero no me puedes golpear. En Estados Unidos, si un oficial, no sé, alguien está pasando a través del curso de BUD/S en Coronado Es un jardín de niños y para se le agarran nosotros, hermano. y uno de los instructores se agarra a chingadazos a uno de los candidatos. Hay un problema ahí. Claro, también con nosotros, pero el deber ser no existe, tú eres voluntario. Y en el momento en el que tú eres voluntario, por eso lo digo, y lo digo con mucho respeto, porque admiro muchísimo a los militares de los Estados Unidos, pero la brutalidad aquí está presente, no solo en México, sino en todos los cursos de operaciones especiales de Latinoamérica. Ve al Caibil, el Caibil es brutalidad. Escuchamos historias y pues me tocó ver alguno de estos tipos de cosas de que te daban un animal y lo cuidabas un rato y luego un perro, ¿no? O escuchamos em, sobre torturas simuladas, desgaste físico, nada de dormir, comer basura literalmente. ¿Es real esto? ¿Es una ficción? Mira, cuando yo entré a las fuerzas especiales, el curso era de 6 meses. Cuando yo entro, el curso tenía 15 días que había comenzado, 15 a 20 días que había iniciado el curso. Yo tenía que esperar hasta la siguiente antigüedad, nosotros le llamamos, o hasta el siguiente curso de operaciones especiales para poder subirme a dicho curso. ¿Qué pasó conmigo? Casi 6 meses en el batallón. Entonces, el estar 6 meses en el batallón fue una tortura, pero al mismo tiempo fue una gran ayuda. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a las fuerzas especiales, en mi caso, que yo no era un fuerza especial, pero fui a cubrir el número de un fuerza especial, tú no tienes el derecho de hacer absolutamente nada. Tú eres un peón. Tú no tienes ni derecho del aire que respiras en esa unidad, porque tú no eres un boina verde. Tú eres un convencional que veniste a cubrir un número y quién sabe y no lo termines. Así que quieres ganarte el derecho de pisar una instalación, quieres ganarte el derecho de cantar el himno de las fuerzas especiales, todo lo tienes que pagar con sangre y sudor antes de hacer el curso. Te pongo un ejemplo, yo llegué el primer día, llegué y como a las 4 de la mañana empezaron mis actividades. Yo llegué, un ejemplo, a las 9:10 de la noche. No había nadie en el batallón, todos estaban en sus casas, en su descanso, en su franquicia. Llego y me dice el oficial de cuartel, el encargado, ¿usted qué? No, pues soy chunco, soy de nuevo ingreso. Chunco es una palabra de un dialecto de Oaxaca que quiere decir el hermano pequeño de la familia, pero de tierno y de amoroso el apodo no tiene nada, porque no te pueden decir recluta, porque tú ya no eres un soldado recluta, tienes mínimo 3 años de antigüedad. Entonces, despectivamente te llaman el chunco. De bonito no tiene nada la palabra. Ah, ¿usted es chunco? Sí, yo soy chunco. Ah, va a ir a la tercera compañía a dormir. Yo llegué, me acosté en la cama, como en mi unidad convencional. En la madrugada, antes de que se diera el levante,
Pues me levantaron, me jalaron, me tumbaron. ¿Usted qué? No, pues soy de nuevo ingreso y ¿por qué se acuesta en la cama? No tiene derecho. Desde ahí empezó mi momento en las fuerzas especiales, desde que me tumbaron de una cama y me empezaron a poner a hacer ejercicio. No te ponen a hacer ejercicios para fortalecimiento de tu cuerpo, te ponen a hacer ejercicios que no te van a dejar ni siquiera caminar por varios días, que ejercicios que te lastiman tus piernas, tus brazos, y esto es porque poco a poco te empiezan a destruir mentalmente para de esta forma saber si en verdad quieres estar ahí. Ahí no puede haber alguien con un ego o alguien que yo soy, ¿qué traes? No, Sobre todo te te enseñan, tienen que te matan eso. te hacen sentir la peor basura. ¿Por qué? Una, tiene 2 fines. El primero, porque no van a adiestrar malandros. En verdad, el que va a terminar el curso es porque lo está haciendo con muchísimo corazón y no van a ir a adiestrar malandros. Y eso es un punto muy importante dentro del por qué para mí las unidades de operaciones especiales en México no deben de existir. Porque dentro del GAFE sí te enseñan lo que es el valor de la unidad, te destruyen y te hacen amar cada cosa que hay en la unidad, pero de la forma en la que te hacen amarlo es a través del dolor, es a través de ganarte el derecho de utilizar una playera de color negro. ¿Por qué? Porque los de fuerzas especiales utilizamos playeras negras, la boina verde. Te hacen ganarte cada botón, cada parche, cada ala, cada cosa que traes, te lo hacen que te lo ganes. De esa forma valoras y respetas lo que representas, pero también te destruyen de esa forma para que te des cuenta que puedes tener una boina verde en un futuro, pero sigues siendo la misma persona con la que llegó sin una boina, y para que sepas que puedes ser lo mejor del ejército, pero ante todo está la humildad. No se te debe subir el ego, porque un elemento con un ego arriba no es bueno en ninguna institución, y menos afuera. No hay espacio para un individual, pues, los individual un individual ahí, No cabe. yo, no puedes. La camaradería es la palabra más importante en una unidad de operaciones especiales. Entonces, yo llego y rápidamente me doy cuenta de esa situación, pero lo que yo pasé, quizá a otro no le va a pasar, pero va a ser muy similar, porque la historia de nosotros es muy similar. Yo salgo, un ejemplo, todo el personal se empieza a armar, de ahí me mandan a mi compañía, sabes que tú no vas a ser de la tercera, vas a ser de tal compañía, y de ahí tenemos que hacer el pase de listas. Ahí empieza a llegar todo el personal, y usted qué, no, pues es chunco, pague, y estás haciendo lagartijas o te tienen en posición de estrés, posiciones que son dolorosas, posiciones que muchas de las veces vas a utilizar o te utilizaron en algún momento para hacer una tortura. Son como la incepción o el principio de una capacitación Claro. para poner a alguien en un punto, una posición de presión posicional, que Exactamente, después que se utilizan hasta para torturas. Para nosotros era diversión. Desde ahí empieza el que tú comienzas a normalizar que todo esto es normal, pero son posiciones que se idearon para generar estrés en una persona, quizá para poder hacer lo que empiece a cantar o soltar sopa. Muchísimas funciones puede tener esa posición. Contigo la están usando para divertirse. los saiyajines, por ahí escuché unos que se ponían a hincar y a brincar, o que se ponían en cuclillas, o agarrados de la pared, esparcidos, o posiciones que después te pones a checar manuales de la Escuela de las Américas y te das cuenta En que la que son estás como en cuclillas y tus brazos así como, y pobre donde baje los y brazos. te quedas, a ver, entonces experimentan eso ustedes para Todo el tiempo, es una programación que están teniendo desde. desde el pre, antes del Y entonces, curso. y todo esto está pasando, son 6 meses que todavía no estás. Esto fue el primer día, hermano. El primer día te enseñan que todo el tiempo debes de traer tu uniforme mojado. Nunca puedes traer tu uniforme seco, completamente debes de estar mojado. Y esto, si a mí me preguntaras qué fue de las cosas más difíciles en tu curso de fuerzas especiales, el estar mojado todo el tiempo. Eso es de lo que más, o sea, yo no me puedo, eh, acordar de algo que me generara tanto estrés que estar mojado. Es decir, ¿por qué? Empiezan a llegar las rosaduras, las infecciones, el hongo en los pies, porque esto fue algo Se real. te despedazan las plantillas Las de los pies. uñas se te llenan de hongos. Esto es algo que la gente puede ver al operador especial y, hermano, yo traté, después del curso, fueron años para poderme quitar las
los hongos de las uñas. Real, sí agarré hongos porque toda la semana estabas mojado, 24/7, mojado. Y todo eso, no te puedes quitar las botas, empiezan tus actividades oficialmente desde las 6 de la mañana y terminan oficialmente a las 9 de la noche. Pero empieza la noche de brujas, decimos nosotros, que a partir de las 9 de la noche empieza el caos para los cursantes. O sea, el caos es todo el día. En la noche son actividades extracurriculares o extraoficiales. ¿Hay alguien supervisando esto de que no se pasen de la No, raya? esto es normal, o sea, Es interno, esto no es pasa. interno. Mm, Yo, por ejemplo, este primer día que llegué al batallón, me di cuenta rápidamente que debía de estar mojado todo el tiempo, que en todo momento me iban a tener haciendo ejercicios o actividades de desgaste. Ahí me ponían a trapear la compañía. A trapear, tenía que irme a mojar mi uniforme y empezar a rastras. En toda la compañía, una cuadra para que te puede alojar 100 personas, toda la compañía, mojado. Y después tenía que agarrar el aromatizante, lo aventaba en el suelo y sobre el aromatizante, trapeando con el aromatizante. Y después un uniforme seco para secar la compañía. Obvio, la compañía estaba seca, solo era el poder ganarme el derecho de estar en esa compañía. El primer día que tuve este recibimiento, me mandaron de vacaciones porque ya me tocaba por ley las vacaciones. Mi coronel me mandó a la fuerza y creo que fue algo muy complicado que decidió quién iba a ser yo a futuro, porque el mismo día que llegué me dan la bienvenida y me mandan franco ya en la tarde, ya 5 o 6 de la tarde, vete a tu casa. Yo estaba ya en Ciudad de México, yo soy originario de Guadalajara. Recuerdo que al subir a la combi, a estos vehículos de transporte, llegué al metro y al bajarme del metro, me recuerdo que en la estación del metro central de autobuses del norte, son unas escaleras, son demasiadas escaleras hacia abajo y luego otras hacia arriba. Me di cuenta que al estar bajando la mitad de las escaleras ya no podía con mis piernas. O sea, ya no podía, me dolían tanto las piernas de los ejercicios y cómo me destrozaron mis músculos que no podía ni siquiera caminar. Entré al camión a las 11 12 de la noche y nunca he dormido como ese día. En cuanto puse mi cabeza, recuerdo que me hicieron, joven, ya está en Guadalajara. Me quedé súper dormido. Cuando me intenté levantar del asiento, no pude. Tuve que agarrarme de la parte de adelante y con fuerza levantarme y tardé demasiado en poder bajar del autobús porque iba arrastrando completamente mis la pies. duda de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aquí estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? No hay, esa conversación no está pasando en tu mente. ¿O qué está pasando por tu mente cuando Una estás en esa? semana después llegó esa duda, porque después de una semana me seguían doliendo mis piernas. Batallaba para subir las escaleras, caminaba y La duda que tenías era, ¿puedo físicamente seguir con esto o realmente quiero esto? ¿Cuál era la duda? ¿qué pasaba por mi cabeza? Esto fue un día. Me faltan casi 6 meses de chunco en un batallón y aparte 6 meses de cursos. Va a ser un año de esto y solo llevo un día. Ya no quería nada en ese momento. En la semana era como el tiempo se hizo muy lento, la cuenta regresiva, ya cuando estaba un día de irme, yo ya no quería nada. Cuando me tocó regresar, recuerdo que mi papá me llevó a la central, se despidió, yo volteé a ver y agarré mi mochila de combate, porque llevaba una mochila de combate, y recuerdo que me fui caminando, volteé y se me salieron las lágrimas. Te lo juro que se me salieron las lágrimas y dije: "¿Qué chingados hice?". Estaba tranquilo en mi unidad convencional, tenía 3 años, me respetaban porque ya era un soldado antiguo, ya no era el recluta, y aquí vengo a hacer nada. Para la gente que no entiende qué es esto, yo considero, yo estaba en momentos así, no a ese extremo, por lo menos no en ese ambiente, donde digo: "¿Qué chingados estoy haciendo aquí?". Pero, ¿qué opción tienes? Ya le dedicaste 3 años a Me preparé un año para ya eso, tienes qué es lo que la gente a lo mejor no puede entender, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te rindes? no hay opción. No hay opción. O sea, estamos hablando de que un soldado de 3 años que ya había vivido uno de los picos altos del narcotráfico, o sea, me tocó ver, hacer,
muchas cosas y un soldado llorando porque no se quiere ir, porque conocí lo que era amar a Dios en verdad en un día. Dije, me falta un año. Es una cárcel con la puerta abierta, Exactamente, es una cárcel con las puertas que es la ma abiertas es lo más es la que puede ser es la cárcel más culera del mundo, pues, una cárcel con una pinche puerta abierta. y en la que tú eres voluntario para que te golpeen, para que te torturen, para que hagan actividades extremas en tu cuerpo, cosas que te van a dañar psicológicamente, tú eres voluntario, porque desde el principio te preguntaron, ¿eres voluntario? Dijiste que sí. Pero regresé, hermano, y fueron casi los 6 meses de las mismas actividades todo el día. He visto videos en el cual, pues, meten a los gringos a una casa donde están haciendo, eh, intercambio de máscaras. Y yo digo: "Cositas, ese es el aroma, ese es el perfume de un fuerza especial. Te puedo abrir una alacena y tengo gas lacrimógeno El en un C el gotero, CS, el el famoso CS". CS. Ahí lo tengo en un goterito. Y un camarada que sigue en el Gafe que: "Hey, carnal, ya se me va a acabar mi dosis personal". Ya me compró mi granada, ya la abrió, ya me la sacó el polvo, porque si tú entras a una compañía de fuerzas especiales, la compañía siempre huele a gas lacrimógeno. Todo el tiempo huele a gas lacrimógeno. Tú te acercas a un elemento de fuerzas especiales y en vez de que huela a perfume, huele a gas lacrimógeno, porque todo el tiempo se están gaseando. Nosotros hacemos rendidor a las granadas de gas, porque una granada la avientas, deja a lo mejor empieza 1 minuto, 2 minutos, que es lo más fuerte, y ya se empieza a relajar y se disipa. Yo sé que cualquier persona común entra y ya no puede ni siquiera entrar. El operador especial ya está como si nada, ya después de los 2 minutos ya es algo tolerable para él. Pero para generar esa resistencia, tuvimos que tragar muchísimo gas de chuncos. Las granadas las abren, las partes a la mitad con un cuchillo, las cortas y sacas lo que nosotros le llamamos galleta, que es como la pastilla Son unos de pasteles que van adentro como exactamente, como unas galletitas le llamamos nosotros. Agarramos algo para moler. Cualquier método de fortuna que tengas, empiezas a moler esas pastillitas. Te estás gaseando, hermano, te está en ese picando, momento te está afectando eso. te arde, tus ojos están llorando, pero lo estás haciendo con una pasión, viejo. Mueles todo, lo metes en un botecito de agua, y después agarras el papel higiénico. Agarras el papel higiénico, agarras y haces una línea, como si fuera de coca, pero es de gas lacrimógeno, lo enrollas en el papel higiénico, lo prendes y te va a generar el mismo efecto que el gas lacrimógeno. Ahora, hay personas que les encanta el gas lacrimógeno, agarran los tubitos estos del papel higiénico, lo sellan por un lado con cinta, lo rellenan o lo rellenábamos de papel higiénico. Luego le ponías gas lacrimógeno, le ponías pólvora, abríamos los cartuchos, le poníamos pólvora y aparte le poníamos incienso, como el de los templos. Lo molíamos, todo esto le llamamos tierra de panteón y le poníamos sus nombres. Lo tapábamos, hacíamos una mecha, hacíamos agujeros en todo el cartón para que de esta forma liberara la presión. Lo prendías y era peor que una granada de gas lacrimógeno. ¿Por qué? Porque sacaba el humo con muchísima fuerza, pero al estar mezclado con el incienso, el humo se quedaba en el ambiente, no escapaba. O sea, tú veías cómo flotaba el humo y a eso aunado, para darle ese sufrimiento, te le revolvían pólvora. Entonces te quemaba. O sea, tú sentías que te quemaba más de lo normal y, o sea, tú veías las marcas de cómo te quemaba en el cuerpo. A eso nos mojaban para que el ardor fuera fuerte. Ahora, si te lo querían hacer más, solo te mojaban lo que venían siendo las axilas y tus partes nobles, te mojaban eso para que con el ardor del gas lacrimógeno casi quisieras arrancarte esa Gente se parte. está yendo en esto. Tú estás viendo gente que se va, gente está tirando la toalla, gente se está están quebrando personas en ese momento que ya no, pues, no, ya me voy. Es que aquí estamos hablando, todavía no hago el curso. Sí, pero estás atravesando todo esto, y pero hay gente alrededor de ti que está todos Como si están nada. O sea, te gasean y ahí ves comandos, ahí ves operadores que se están divirtiendo y ellos los ves que lo toleran y eso es como, si él puede en algún momento, yo también voy a poder. tienes que reflejar eso. Exactamente, me ponían a hacer lagartijas así, o sea, las lagartijas yo las hacía de caibiles, decíamos nosotros, ya no eran ni de puño, ya eran con las muñecas, o sea, y hacías tantas cosas que te destrozaban mentalmente, me hacían comer de la basura, o sea, hacían tantas cosas que te destrozaban que cuando empezaba el curso, tú decías, la mentalidad de todos era,
¿qué me pueden hacer aquí en el curso que no me hayan hecho en mi batallón? Al menos psicológicamente. Ya te han hecho todo, ya te destruyeron, ya te hicieron todo. Tú solo vas por un día más, por un día más. Porque sabes que aquí es donde entramos, empieza la convocatoria, se genera la convocatoria para la siguiente antigüedad. No solo van elementos que ya están en un batallón de fuerzas especiales, los famosos chuncos, también van elementos de unidades convencionales a realizar dicho curso. Y empieza como las evaluaciones, los primeros 1000. Agarran 1000 elementos y de esos 1000 elementos solo se van a quedar con 500. De ahí empiezan las pruebas físicas, barras, lagartijas. ¿Cuántas barras? Por ejemplo, te pueden hacer 14 barras en 60 segundos, 80 lagartijas en un minuto, 5 kilómetros, en fuerzas especiales eran 5 kilómetros en 15 minutos. O sea, esto es solo para que No para quedar en el... lo mejor. Y ahí es, si puedes hacerlo en el menor tiempo y la mayor cantidad en el menor tiempo, aquí entras por puntuación. Esto es el mínimo. Aquí entre más hagas, mejor. Entonces, el detalle es de que solo ganan a los mejores 500, que tienen la misma condición, no la misma fortaleza mental. Cada elemento tiene su propia O sea, fortaleza y tú puedes ser tú pues estuviste en el CrossFit por 2 años y pasas eso, pero de hecho me tocó ver elementos que estaban así súper trabajados de su cuerpo y ni el primer día aguantaron. ¿Por qué? porque eso nomás es una parte de lo que están buscando. Exactamente. Nosotros tenemos, cuando inicia lo que viene siendo después de la depuración, que se quedan los primeros 500, recuerdo que en ese momento dijeron, a ver, alguien que no quiere iniciar el curso, en ese momento tres personas levantaron su brazo, se arrepintieron y el curso lo iniciamos 497. Después de 6 meses, menos de 120 nos graduamos, después de 6 meses. Pero donde más se terminan bajando elementos es en la primera semana. Nosotros le llamamos la fase cero, que es una semana en la que no duermes en toda la semana, no comes en toda la semana y te traen haciendo actividades físicas, pero de una forma tan desgastante que de verdad muchísimas personas se terminan bajando en esta primera semana. Actividades, te voy a platicar un día normal de esta primera, de la fase cero. De lunes a viernes es exactamente lo mismo. De lunes a viernes lo vas a vivir exactamente lo mismo. Tu curso empieza desde el domingo a las 9 de la noche, pero ahí te dan tu bienvenida y te ponen la rastriza de tu vida, ejercicios de tu vida, gas lacrimógeno, golpes, empieza de todo en esta primera noche. Y supuestamente inicias el lunes a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya iniciarían tus actividades después de la lista de la bandera, arreamiento, izamiento y la lista, el parte. Entonces, tú llegas y ya llegas todo desmadrado de los ejercicios y demás, y de ahí te llevan al comedor. Te hacen que entras al comedor, hacen que todos se sienten al mismo tiempo, nos paran a todos y así como nos sentamos firmes, ya, agarrabas tu comida y la tenías que tirar. Tú dices, no pasa nada. O sea, no te dejaban hacer ni probar bocado. Tú dices, no pasa nada, vengo comidito del domingo en la tarde. Pero ya te están empezando a poner cuál va a ser tu actividad. No vas a poder comer en toda la semana. Y de ahí sale, prepárense, vamos a hacer una caminata de 30 kilómetros en tanto tiempo. Tienen 2 horas para que caminen tantos kilómetros, nadie se puede parar y el que se pare es baja del curso. Son 30 kilómetros que traes una mochila con 30 kilogramos de peso, aparte el agua que tú te quieras cargar, aparte tu arma y lo que se te designe, porque se maneja por patrullas, patrulla 1, primera patrulla, segunda, tercera, las que salgan de los 500 elementos. Y a cada patrulla le dan ametralladoras, le dan radios, les dan botiquines, les dan munición. Ahora cada patrulla designa cómo se van a ir organizando para ir cargando el equipo con una marcha forzada. Entonces, pues la primera caminata, podemos decir, de 30 kilómetros, la pasas sin pedos, porque vienes con toda la energía, tienes toda la actitud. Terminas eso y otra vez actividades de desgaste, le llamamos nosotros, que es arrastrarte a lo mejor 1 kilómetro, se te empiezan a pelar los codos y luego limando la concha, le llamamos nosotros, ahora de espaldas, arrastrándote 1 kilómetro en puro empedrado, la gas lacrimógeno, o sea, todo el tiempo es estarte golpeando con eslingas, o sea, es un pedo psicológico. Termina esta actividad, esto no es adiestramiento, solo es depuración.
te hacen una prueba de liderazgo que tienes que mover un camión 10 kilómetros de punto A punto B y el camión debe de estar apagado. Aquí deben de empezar a surgir los líderes, qué debemos de hacer, qué no podemos hacer. Mueves el camión otros 10 kilómetros y se repite, actividades de desgaste, estar saltando, estar haciendo, termina súper cansadísimo, tu cuerpo ya ni te reacciona. A las 9 de la noche empieza una evacuación sanitaria. Agarras una camilla improvisada, te enseñan a hacer una camilla improvisada con palos, con tu camisola, y te suben 2 costales o 3 costales que hagan entre 80 90 kilos de peso, con tu equipo y solo 4 personas para una camilla, otros 10 kilómetros en subida. Y ahí vas cargando tu costal con todo el equipo, con todo el peso, caminatas de 10 kilómetros en la noche. Termina eso. Menos gente. A ese momento ya muchísima gente ya se bajó. No pudo terminar las primeras marchas o las carreras. Todos tus desplazamientos, a donde vayas, siempre van a ser corriendo, corriendo, corriendo. Nunca al elemento de fuerzas especiales, el cursante, jamás lo vas a ver caminando. Siempre lo vas a ver corriendo y cantando porras. Entonces esto fue, termina lo que viene siendo la evacuación sanitaria y empiezan actividades de desgaste toda la madrugada. Toda la madrugada traes esas actividades de desgaste. Y el martes es lo mismo. El miércoles es lo mismo. En todo el día no te dejan comer, Menos. no te dejan dormir y estás cansado. Física y psicológicamente para el martes ya estás Y se está cansado. yendo gente. No ves a la gente que está yendo, te quedas, "Che, pues, ¿por qué De chingados? montones. De Yo no, ¿por montones. qué no me voy yo? O no ves a alguien fuerte enfrente de ti y dices, oye, este sí la va a hacer. Y luego lo ves que tira la toalla y te quedas, caray, pues si él no pudo. No, no hay duda en ti, sigues, estás creyendo real, los true believers, los que creen ¿qué es lo que te empuja a través de una experiencia así? Mira, a mí me empujaba mi hija. Ese fue mi empuje. Yo tengo una niña y yo decía, no puedo soltar la toalla o tirar la toalla porque a futuro, ¿cómo le voy a decir a mi hija, termina? Me va a decir, tú no pudiste terminar un curso. O sea, para mí era algo muy importante, pero otra cosa que me hacía eco fue un sargento, que cuando supo que me iba a ir a las fuerzas especiales me dijo, ¿para qué te vas? Si aquí estabas bien, allá nada más vas a ir a madrearte. Y me hacía eco esa voz de, ¿a qué te vas? Y yo le contestaba para ser Coraje. un operador de fuerzas De cierta manera, especiales. coraje contra la duda que te tuvo. Exactamente. O sea, yo te puedo decir, honestamente, la fase cero no la sentí. En cuestión de decir, me voy a bajar. No, nunca pasó por mi cabeza en la fase cero el bajarme. Más adelante sí, pero en esa semana no. Para el miércoles, tú ya te empiezas a quedar dormido o parado, te quedas dormido caminando, estás haciendo actividades dormido. La gente no lo cree, pero es que no, ¿cómo pueden no pueden estar sin dormir tanto tiempo? Los invito a que vayan al curso de fuerzas especiales, nada más de visores, para que vean esos elementos la primera semana, cómo los ven. Nosotros le llamamos, entramos en un modo zombie, porque ya Después de los 3 días de depravación de de privación de sueño, sueño, ya no puedes operar un ya vehículo. no puedes. O Ya sea, ya estás borracho. empiezas a ver luces de diferentes colores. Alucinaciones. Hubo un elemento, un sargento, no recuerdo si fue el miércoles o el jueves, que de repente empezó a gritar que unos ovnis y que unos extraterrestres que nos querían matar, y el vato se empezó a volver loco, lo desarmaron, que su arma, todas las armas están desabastecidas, solo es para el peso. Entonces, el sargento empezó a tener estas alucinaciones, lo llevaron al Hospital Central de la Ciudad de México, al Hospital Militar, de ahí lo pasaron al área de psiquiatría, y en psiquiatría duró varios días, creo que 15 días aproximadamente duró el elemento en el área de psiquiatría, por el problema que ya llevaba. Entonces, esto lo pasamos todos. A lo mejor yo no tuve alucinación, pero sí veía colores. Esto revela todo lo que tenemos dentro. O sea, una persona que posiblemente tenga algún indicio de esquizofrenia o algún tipo de debilidad mental o algo así, ahí se te va a expresar. Es que pues eran 3 días, 4 días que ya no dormíamos nada, no comíamos nada, actividades tan desgastantes, porque todos los días caminas de 20 a 30 kilómetros. Normalmente son 25. Es muy raro que te pongan a caminar 20. Si no, ya sabes que tus 30. O sea, todo el desgaste es toda la semana y sin comer, sin dormir. Para el miércoles, jueves, ya no puedes. Ves que de repente un elemento está en la lista saludando a la bandera y
¡Bum! Por allá azota un elemento y van a ver, malditos, se están quedando dormidos, están con la gloriosa y te empiezan a trabajar, pero los elementos ya sabemos y dices, chingue su madre, ojalá no me caiga, me doy una pestañita de 2 minutos y estás dormido 2 minutos, aprovechas cualquier momento para poderte dormir. De repente, me acuerdo que un elemento cayó, ya es que meten las camionetas para empezarlas a revisar por debajo, los vehículos, estaba lleno de agua porque no sé por qué lo habían llenado de agua, pero no era parte de la actividad, solo los mecánicos, no sé si se les llenó por error, pero recuerdo que y no lo podían vaciar. Entonces, un elemento estamos justamente en esa área, estábamos viendo cómo emplear correctamente el radio, y el güey se quedó dormido y cayó ahí. Afortunadamente cayó donde había agua, si no, se hubiera dado un madrazazo de 2 metros, un metro, a lo mejor 1,5 metros. Pero así es como estamos todo el tiempo en esta primera semana de depuración. Yo recuerdo que hubo una caminata de evacuación que caminé como aproximadamente como 200 metros dormido, cargando una camilla que pesaba 80 kilos con un Y brazo. cuando dices dormido, es el poder caminar y atravesar algo y vas en automático casi, que no sabes ni cómo tu cuerpo se sigue moviendo. Exactamente, está actuando, ahora sí dirían por inercia, ¿no? Porque vas caminando y me quedé dormido. Recuerdo que yo en lo personal me quedé dormido y cuando desperté de estar en un punto que nada más era una caminata con puros árboles alrededor y esta subida nos llevaba a lo que era el área de adiestramiento para combate urbano y CQB, cuando volví en sí, ya estaba en este lugar. Y volteé y le dije a mi antigüedad, güey, ¿cómo llegué aquí? Pues caminando, antigüedad. Antigüedad es tus compañeros, ¿no? Y yo me quedé, wow, caminé 200 metros. Ya después, hermano, corría dormido. Por eso tuve una lesión de un esguince de casi de tercer grado, porque me esguincé, porque me iba dormido y no di una vuelta en la curvita y me fui de filo y me caí. O sea, me esguincé, pero esto fue a futuro. Entonces, esto es la primera semana, hermano. Se llega el viernes, perdón, el sábado temprano a las 11 de la mañana y te dicen, pueden irse a su casa a descansar, los vemos el domingo, 9 de la noche es la lista, peloncitos todos, preparados para la lista. Tienes sábado y domingo para irte a descansar y para comer. ¿Por qué? Porque ¿Cuál fue tu primera comida después de cuál fue fue en una fondita. qué tragaste? Me acuerdo que eran frijoles, arroz y creo que era, no sé si era una milanesa de res o de pollo, por ahí. ¿Usaste el tenedor y la cuchara o No, todo hermano, para me quedé normal? dormido. O sea, de Mamantla, donde está el Cuerpo de Fuerzas Especiales, es un pueblito muy pequeño que depende casi enteramente, ¿no? Del vivir del soldado. O sea, le venden artículos militares, comida, renta. Viven del soldado. La economía la genera el militar de fuerzas especiales que tiene el campo ahí. Por ende, no fui el primero ni el último y te aseguro que van a faltar muchas generaciones de elementos que lleguen a comer ese lugar. Entonces ya nos conocen, ya saben que los peloncitos son chuncos, ya saben que son chuncos, ya lo dicen. Y ya saben que el chunco siempre huele mal, porque el chunco en toda la semana no lo dejan bañar, todo el tiempo estás húmedo, pestas. Ellos ya saben que ese elemento está haciendo el curso. Por ende, ven que se quedan dormidos, que fue mi caso, me quedé dormido comiendo, me despertaron después de un rato si iba a terminar mi comida y si no, pues vete. Terminé mi comida, me fui a dormir, me metí a bañar, calenté mi agua, me fui a dormir y desperté hasta el día siguiente, ya tarde. Me levanté, volví a ir a comer, me volví a dormir otro rato, me rasuré la cabeza y otra vez pendiente para las siguientes actividades ya en el campo. A las 9 de la noche, recuerdo que entramos el lunes, ya antes del comedor, allá en el comedor, entramos y nos dijo el instructor, la primera semana no cuenta. Ahí es donde separamos únicamente a los hombres de las mujeres. Recuerdo muy bien que eso nos dijo el instructor. A partir de hoy da inicio el curso básico de fuerzas especiales. Eso nada más fue la primera semana. Recuerdo que el viernes de la última, de esa fase cero, empezaron, le llaman noches de bruja. Cuando se aparecen las brujas, cuando llegan las brujas es porque cosas malas va a haber. Y las noches de los viernes son noches en las que prácticamente te torturan física y psicológicamente. Entonces, no siempre hay golpes, a veces nada más te trabajan, como es una anécdota ahí graciosa, que estábamos todo el curso en el área de adiestramiento y nos acostaron a todos en el suelo. Puro boxer, el puro boxer y ya, todos formados en puro boxer. En la noche, hermano, estábamos a un lado, a las faldas prácticamente del volcán del Iztaccíhuatl. Ya en las fechas en las que a mí me tocó hacer el curso,
pues la nieve está por debajo de la mitad. Por ende, también nosotros que estamos a lo mejor a ciertos kilómetros, pero el frío Es un frío de es ser, es un frío de sufrido altura. y todo mojado, todo el tiempo estás mojado. Entonces, todo el tiempo traes deshidratación. A ese punto nada más es pura deshidratación, que la gente siempre está deshidratada. Y recuerdo que nos acostaron en la madrugada, ya nos habían puesto una madriza de estarnos arrastrando, estarnos golpeando, aventándonos gas lacrimógeno. Ya era en la madrugada. Y nos pusieron en puro boxer a todos. Y sale, chuncos, todos formados con su toalla para secar su cuerpo, su toalla de natación. Y todos empiezan a sacar sus toallas, toallas así grandes. La normal, ¿no? Y sale tu menso, o sea, yo. Había comprado una toalla de esas para natación, de esas que las exprimes, las metes en su botecito y dije, más práctica. Y salgo yo y con mi toalla, agarrando mi toallita así chiquitita, era pequeña, yo así con mi toalla. Y llega el instructor, ¿y esa mamada qué? No, pues la toalla, mi instructor. Pues por pendejo te vas a tapar con tu toalla. Sale, tápense todos con sus toallas. Y yo con mi toallita así encima y temblando de frío. Recuerdo que estaba temblando de frío, volteé a ver a los compañeros y decía, pues mínimo ese güey trae algo encima. Yo estoy acostado en el asfalto y con un chingo de frío. Y empecé a ver que llegaron o llegaban con bidones, bidones, bidones y bidones de agua. Llegaban los instructores con bidones. Y empiezan, alguien que quiera bajarse del curso. O sea, veníamos de una putiza y luego empiezas a ver agua y todos acostados. Al menos a mí lo que pasó por mi casa es que ya nos van a dar agua, que es algo muy común, que te den agua. O sea, es algo muy común que te estén un baldazo de agua en la cara y nos van a dar agua y nos van a dar agua. Y era lo que creo que la gran mayoría pensábamos. Esa noche se bajaron más de 50 personas. No llegaron a los 100, pero sí fueron entre 50 y tantas, 70 y tantas personas que se empezaron a levantar. Yo no quiero nada, yo no quiero. Sale, fórmense ya. Sale, chuncos. Tienen 10 para que estén ustedes uniformados, los que estábamos ya en el suelo. Después de la madriza, nunca nos hicieron nada, comandante. Nada. Solo nos trabajaron psicológicamente y esos güeyes los tuvieron ahí observándonos que no habíamos hecho nada. Y como premio, nos mandaron a dormir 30 minutos. Y ellos se quedaron como me bajé a lo pendejo. O sea, así jugaban con nuestra cabeza. ¿Cómo funcionaba ya a partir de la segunda semana el comer, el dormir? El comer, si nos portábamos bien, nos daban 10 segundos para comer. Bueno, vas agarrando colmillo porque la carne que te dan está súper durísima. Entonces, primero te comes rápido el arroz y los frijoles, que es lo fácil de masticar. Agarrabas un trozo de carne, lo partías, te lo echabas a la boca y ahí lo mantenías. Ya nada más te empezaban a contar, a ver, sale 10 para que se comiencen a salir. Tú no abrías la boca y poco a poco ibas mascando la proteína. Tardabas a lo mejor una hora hasta que ya estaba bien molidita, ya te la pasabas. Porque aprendes de que no debes de agarrar más. Y si te dicen no van a comer, porque a veces nada más entras, te formas, tardas media hora para que todo la antigüedad, todo el curso se meta al comedor y a la orden de sentarse, ya, todos deben de sentarse y apenas te estabas sentando cuando levantarse, ya, te levantabas, agarrabas tu plato en orden, tirabas tu comida y te ibas. Y pobre del que lo vieran o lo sorprendieran que estaba comiendo ahí en la fila porque hacían que todo el curso hiciéramos rodaditas en la cancha de fútbol de ida y vuelta hasta que decían los instructores, hasta que me canse de verlos. Pues toda la gente vomitando, lo poco que O traías. sea, salió deshidratándose también, pues, con la vomitada. Exactamente. Entonces de ahí empiezas a aprender lo que debes hacer y lo que no. Ya a partir de la primera semana ya empiezas a ver lo que viene siendo adiestramiento, ya te empiezan a meter en el área o en el pedo, en el tema de las guerrillas, perdón. Por ejemplo, lo primerito nos enseñan a utilizar los métodos de fortuna, porque te dicen, puedes traer un GPS, puedes traer todo lo que tú quieras, pero si se termina la batería, por cualquier situación, y si tú ya eres un guerrillero, recordemos que el adiestramiento es encaminado guerrilla. Se supone que el adquirir la tecnología va a salir la gran mayoría de veces de lo que le robes al enemigo, pero inicialmente tú no la tienes. Inicialmente hasta muchas veces ni fusil puede que traigas. Así como lo empezamos a manejar nosotros de somos un ejército que ya perdimos una guerra convencional, nosotros, fuerzas especiales, nos retiramos, nos concentramos a órdenes en nuestras zonas y nos agarran como efecto multiplicador a cada uno. Tú adiestras 20 guerrilleros, quizás esos 20 van a adiestrar 100 guerrilleros
y somos como la primera fase de adiestrar guerrilleros. Entonces, se nos enseña a utilizar correctamente la brújula, se nos enseñan cositas básicas para conocer lo básico para las operaciones que vamos a empezar a desempeñar, conocer tu taloneamiento, cuánto avanzas, cuántos pasos das para avanzar 100 metros, con peso, sin peso, de subida, de bajada. ¿Por qué? Porque se nos enseña a llegar de punto A a punto B únicamente a base de taloneamiento y a base de una brújula. ¿Por qué? Yo sé que es fácil sacar un GPS, ir a comprarlo y poner unas baterías y ya llegas al punto, pero Sí, no trabaja con nada. con nada, exactamente, porque a veces trabajas con nada. Y el ejército mexicano es famoso por trabajar con nada. Entonces, ya cuando tienes todo este conocimiento básico de cómo te puedes desplazar, ya te empiezan a enseñar cómo vas a desplazarte con formaciones de patrulla, cómo vas a hacer reconocimientos, cómo vas a hacer emboscadas, incursiones, sabotajes, te enseñan lo del tema de la propaganda. Estos filtros que implementaron es para hacer ese conocimiento más difícil de, o sea, si vas a llegar hasta ese momento, Deben, por es así porque decirlo, eres un fanático, te gusta. eres un fanático religioso, eres un talibán. Nunca lo había pensado así, pero Pues, sí eres un fanático, claro. no puedes, vamos a infiltrar a un canijo de aquí para que se meta esto, vamos a un grupo delincuencial. Tienes que tener muchísimo corazón para O terminar tienes que encontrarte a alguien que, o sea, no, entiendo el aspecto de filtro de eso. Y realmente tienes que ser un creyente verdadero, ¿no? Así los americanos así les decían a su enemigo percibido, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Pues eh, los afganos les decían a los americanos, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo, ¿no? Ustedes tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Con tenis y en cuevas y lo que quieras, pero pues día y noche, tu entrenamiento es mi realidad Claro. diaria. Entonces eso es lo que, la forja en la que les están pasando ustedes con eso. Y es lo que le ha costado a Estados Unidos sumirse en décadas de guerra que no pueden terminar porque creo que menosprecian a su enemigo. Y porque no tienen creyentes verdaderos realmente de su lado, a lo mejor puede ser también Puede es un ser también, aspecto. ese es un complemento muy importante. Si no tienes una buena fe a lo que estás haciendo, si no tienes las bases bien sólidas, no lo vas a terminar el curso. Hablando, retomando el tema del curso, y esto es lo que pasaba para muchos. Muchos elementos quizá no tuvieron bien cimentado el por qué querían estar ahí y eran los que levantaban el brazo. Pero lo mío era lo de mi hija, lo del sargento, y que decía, un día más es un Un día día menos, menos, y un día menos es un un día día más. más. Ese cántico lo escuché varias veces. Un día Más más es es un un día día menos, menos, un un día día menos, menos es es un un día día más. más. Aquí los días se pasan volando, aquí los días vienen y se van. Y era cierto. Lo escuchaba de lejos. Un día más para nosotros en ese curso era un día menos allá abajo en los batallones, donde ya no te... Tú ibas a llegar después de esos 6 meses con tus alas de murciélago y con tu boina verde iban a decir, bienvenido a la hermandad. Y ahora ya ibas a pertenecer a esa hermandad. Entonces te faltaba un día menos, era un día menos para ganarte ese derecho de... Y sabías que si te bajabas te iba a ir peor. Dirían los niños, todavía peor, dirían los niños. O sea, te iba a ir peor en los pinches batallones, que todo es más cabrón que peor, porque te habías bajado del curso. Y eso es imperdonable. El que se baja del curso no tiene valor. Te van a volver a mandar te van a volver a subir, porque no puedes hacer nada en el batallón. Tú puedes estar en el batallón de inútil 1 año, 2 meses, porque es lo que marca la ley militar. Para un cambio de un elemento tiene que pasar 1 año, 2 meses en esa unidad. Te están nada más, por así decirlo, soportando y mándalo allá que le pongan sus chingas. Pero sabes que si te bajas, te va a ir peor. Entonces, en esto consiste mucho lo que es el adiestramiento inicial, adiestramiento de guerrilla.
todo el día ves patrullas, todo el día ves emboscadas, todo el día ves incursiones, todo el día despeje de búnker, sabotajes, desplazamientos nocturnos, diurnos. Todo el tiempo estás haciendo actividades durante este lapso que estás viendo la guerrilla. De ahí es cuando ya estás preparado para ser un guerrillero, te suben al volcán del Iztaccíhuatl, a la mujer dormida, que es donde vas a poner en práctica todo lo que tú hiciste, todo lo que tú aprendiste para ser un guerrillero, lo vas a poner en práctica con otras patrullas. Con las patrullas que son de tu antigüedad, se puede decir que es la única parte del curso en el que tu antigüedad ya no es tu antigüedad, es el enemigo. Y si capturas una patrulla enemiga, hasta las botas les quitas, hermano, porque tú ocupas botas y le robas hasta lo que saca los recursos. Es parte de un guerrillero el cambiar botas, el cambiar un uniforme mejor. Ah, tiene comida, equipo, eh, de ahí es donde te empiezas a surtir, donde ahí es generas tu stock. Pero todo el tiempo son 2 semanas que estás arriba en la mujer dormida, que todo el tiempo estás viviendo frío, todo el tiempo estás viviendo un desgaste físico, psicológico, casi todo el tiempo te traen en puro boxer, el frío es brutal, la gente ves que cae de hipotermia a cada rato, o sea, y haciendo los ejercicios, haciendo emboscadas, haciendo incursiones, todo el tiempo estás viviendo esta fase que cuando termina, se podría decir, este punto en el que estás haciendo este adiestramiento ahí en la mujer dormida, te llevan a un lugar que es como un bautizo. Esto es muy místico de las Fuerzas Especiales en México, que es donde te ganas tu distintivo, cómo se te va a llamar a partir de ese momento, porque todo el tiempo eres el chunco, no tienes un distintivo, pero a partir de ese momento ya te ganas un apodo, un distintivo dentro de las Fuerzas Especiales, que es toda una mística para nosotros. Nos dan agua, o sea, es todo un rollo, Es un es un bautismo, bautizo, es una literal. naces. Nosotros le llamamos el bautismo. Termina tu bautizo, ya te pusieron tu distintivo, te dicen, a partir de ahora, bienvenido a la Hermandad de Fuerzas Especiales, pero todavía te quedan 3 meses, a lo mejor no te gradúas, pero ellos saben que a ese punto ya se bajaron los que se tenían que bajar. El que se baje es por lesiones o por lesiones, una de dos. Porque ya por corazón, por lo que tú quieras, no. Aquí es de dos, o por te lesionaste o te lesionaste. Aquí no hay otra. Te lesionaste. Porque ya los que están ya no se bajan, hermano. Entonces, ¿Cuántos estábamos hablando de 1000? Y no, luego, los que iniciamos el sí, curso, estamos bueno, hablando de 1000, ya se dio los 500, luego ya menos y menos. ¿Cuántos están contigo en ese momento místico? yo tanto que ya llevamos como unos 240, 250, todavía bajaron. O sea, todavía bajaron por lesiones. Yo casi me convierto eh, en parte de esa baja, pero a ese momento llegas nuevamente al área donde te estás alojando, que es prácticamente el cerro, haces unos búnkers y ahí es donde te dejan dormir 30, 40 minutos, porque esto es lo que duermes. Si te portas bien, 30 minutos y si no, no duermes en toda la noche. Pero de estos 30 minutos hay que ser inteligente, porque como todo el tiempo estás mojado, prefieres desperdiciar 5 minutos o 7 minutos de tu tiempo en cambiarte un uniforme seco y poder dormir 15 minutos seco, pero bien, a dormir 30 minutos mojado y que estás temblando, deshidratado. Entonces, hay gente que lo hace, hay gente que no. Entonces, yo seguí mucho el consejo de un elemento, de un oficial que me dijo, si te dan 5 minutos para dormir, así te lleves uno para quitarte la ropa y ponerte seco, duerme 4 minutos bien. Entonces, de ahí viene lo que le llaman prisionero de guerra. Es una fase en la que literal te tratan como un prisionero de guerra, te torturan. Es el equivalente del SEAL de los americanos que No tanto así, no tanto a ese extremo, pero es es una simulación de que te atropellan tu patrulla, te amagan y te llevan como prisionero de guerra. sin derechos humanos. Pues no hay nada de derechos, yo no he escuchado casi nada de derechos humanos durante todo este proceso que me estás platicando, pero ahí, pues, es una simulación de Exactamente. ¿y cuál es el propósito de esto? ¿Qué les están tratando de enseñar con esto? Es tanto parte de la depuración del personal, yo lo veo también por el otro lado de diversión para los instructores, ¿sabes? Es parte de todo, hay que reconocer las cosas, pero yo lo veo más con ese fin. O sea, creo que si te van a torturar y vas a cantar, así sea en el tiempo, en las horas que te digan, después de tantas horas, el torturador,
todo eso se va a la chingada, ¿sabes? Y si se puede saber, cuando dices tortura, ¿qué está pasando? O ¿Por tu sea, cabeza? ¿qué te están haciendo? Que ya es directamente, porque estábamos hablando de tortura física, mental y de marchada y estar mojado. Ahí los tienen como prisioneros, ¿qué les están haciendo para torturarlos? Eh, la noche empieza con o al menos así empezó la mía, ¿no? A ver, chuncos, pasen a formar. Ah, no, a ver, personal, pasen a formar, y todos se forman. Se tiene información de que hay una unidad de guerrilleros mezclada entre el personal civil, y ahorita vamos a saber de ustedes quién es de ese grupo guerrillero. Desde ahí ya estás entrando en que ya sabes que ya empieza un juego, porque todo nos lo hacen ver como juegos. Juego de, o sea, todo es parte de, y el que no está atento te cargó la verga, te cargó la fregada si no estás atento, o qué tan militar puedes llegar a ser, qué tan adoctrinado puedes llegar a estar que te puede caer la fregada. ¿Por qué? Porque empiezan a ver y tenemos la información, bla, 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 bla. A ver, personal, firmes, ya. Y no falta el oficial que se ponen firmes, pásale para acá. Si ya estás en el juego, Sí, eres una persona de una población y por más que te torturen, sientes no que puedes decir nada. sientes que está tu rol. Y son con los primeros que empiezan. Todos vamos a pasar, pero dirían por ahí, entre más rápido mejor, y es cierto. Entre más rápido, casi casi vete voluntario que te torturen, porque en el momento no lo piensas. Consejo. En el momento dices, ojalá sea el último, pero vas a ser ese último, ya te aventaste todos los gritos de todo el personal. Entonces, eso es lo que pasaba con nosotros. Iniciaba como un juego, pero cuando te tocaba tu turno que ibas a llevar una interrogación, pues ya te empezaban a dar agüita para que bajarte la sed, te ponían una bolsa para que te llevaras tus cosas. Entonces, te daban golpes en puntos que no te van a dejar marcas. Por ejemplo, tengo mucho pelo en el pecho. Me metieron a una fogata donde prácticamente se me estaba prendiendo depilación gratis. Entonces, cosas así es como juegan contigo. Yo no, ahí, el otro día fue al dentista, me hicieron una endodoncia. Mi prima hermana me hizo una endodoncia. Me puse tan nervioso como no tienes una idea, hermano. ¿Por qué? Porque era sentir personas adelante, así, así. Estaba mi prima, estaba su novio, casi esposo, y otra doctora. Estaban los tres y sentía que en cualquier momento me iban a dar agua. Eso se llama estrés postraumático. Claro, yo estoy consciente de Eso eso. es estrés postraumático. Y mi esposa ya está agarrándome la mano. ¿Quién se iba a imaginar que un elemento de fuerzas especiales está aterrado porque le van a hacer una endodoncia y estás respirando acelerado? Es algo extremadamente común en personal así como de este tipo que ha atravesado cosas así, de su pobre higiene dental o de no ponerse en posiciones de ese tipo. Por el ¿cómo vas a reaccionar? Porque has estado Es ahí. el miedo. Es el miedo a ciertos ruidos, es el miedo a ciertos olores, porque te lleva ahí. Te lleva esos flashbacks, te llevan ahí, o sea, es cierto. Personas lo han comentado conmigo como un túnel del tiempo, Claro, que estás aquí y estás ahí, donde originó ese recableado que esa experiencia, porque lo que estás comentando es una programación y un recableado completo, pero cuando ocurre ese recableado, ese momento es eterno. Cuando dicen eternos, ese momento de aquí hasta que nos vayamos, estás ahí. Que es lo como que mucha gente no entiende eso, a lo mejor cuando atravesas un momento traumático como ese, que eso es. Lo podemos hablar de que es formación y hacerme fuerte, pero literalmente es cauterización, es una escarificación, es una cicatriz química en tu cerebro y el tiempo no existe en esos momentos. Por eso, sí, yo escuchaba eso y como una vergüenza que algunos que atraviesan momentos como esos o cosas como esas nos da, de que no queremos admitir esto porque, hey, pero ¿cómo tú si atravesado eso? ¿Cómo le que le tienes miedo al dentista? No le tengo miedo al dentista, tengo miedo de que reaccione de una manera violenta o adversa
en el momento de que alguien me quiera acostar sobre una cama con una luz súper brillante sobre mi cara y que sienta yo que no me pueda mover porque estoy donde originó mi trauma. Ese es A mí no me avergüenza la fecha, quizá anteriormente sí, cuando salí del ejército. Hoy en día me trato psicológicamente, hablo, o sea, con la persona con la que más he platicado es mi esposa, es con la que siempre termino bajándole todo. Ella sabe la mirada que tengo cuando estoy en ese lugar, ¿sabes? En ese túnel del tiempo, ella sabe y voltea y me dice: "Vuelve". Y es como, verga, sí es cierto, no estaba aquí, perdón, exactamente. Entonces, ella se dio cuenta rápidamente, porque hasta mi prima me dijo: "Tranquilo, respira". Ella no sabía, o sea, quizá para ellos es algo como: "Ay, le da miedo". No sabes lo que estoy atravesando, o sea, la tortura psicológica que estoy atravesando ya en ese momento, porque no estoy aquí, estoy allá. Y estoy reviviendo todo y esto nunca lo había no me había pasado en un dentista porque no había tenido la necesidad hasta ahora que troné una piedrita con un frijol, no había otra, yo estoy igual, hasta que no hay otra y y esto es lo que vivimos, hermano. Tú mejor que nadie lo entiendes, pero en muchas ocasiones creo que es innecesaria tanta violencia y tanto sufrimiento. yo mira, yo como me lo comentas y digo, yo no atravesé eso, yo tuve mi formación y tuve mi experiencia, distinta, pero lo que me cuentas y lo que he escuchado yo cuando yo atravesé también mi terapia, porque que la sigo teniendo, número uno, la vergüenza o la no aceptación de decir o admitir dolor, trauma o ver todo eso como debilidad. Decir, hey, a mí me estresa estar rodeado de personas uniformadas y que me quieran revisar. ¿Por qué? Porque atravesé algo medio cabrón en eso. Y no es que me dé miedo el estar en esas situaciones, que me da miedo cómo reaccione, porque hay cosas que ya están, Instintivamente, una reacción sí, una reacción que tú sabes que y te tienes que detener o lo evitas y por eso los suicidios, no sé de tu lado, pero de mi lado, pues, muchos compañeros no aguantan esa presión o no entienden cómo procesarla después de que se acaba eso. Y viene el alcoholismo, viene vienen las relaciones horribles, tóxicas, o viene el aislamiento, este, emocional, vienen cosas bien oscuras, ¿no? Y no muchos sobreviven eso. Cuando yo empecé mi terapia en Estados Unidos, me tocó vivir cerca de Camp Pendleton y me enseñaban las gráficas de personal muerto en acción en los conflictos de Afganistán y Irak, ¿no? Y se ve la gráfica así. Y luego ya se empieza a bajar. Y luego ya personal muerto después por suicidio. Y va la gráfica para arriba. Y llega un punto donde cruzan. Y más personas han muerto por su situación de suicidio que en conflicto. Hemos perdido más personas ahora ya como por eso y por no tratarlo. O literalmente lo que me comentas y lo que he escuchado de muchas personas que han atravesado este tipo de formaciones. Es un recableado severo de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu ser. Y cualquier persona que te diga que con terapia o con ayuda psicológica o con ayahuasca o con hongos vas a recuperar un sentido de la normalidad. podrías controlarlo. No, es literalmente una amputación de una parte de ti. No la recuperas. Lo controlas, mas no. Es el precio, pero es el precio. Es el precio. Tuve a Eddie Gallagher en el podcast en Tijuana. Él fue un SEAL. Si que alguien quiere conocer a Chuck Norris de verdad, ahí está Eddie Gallagher, ¿no? Así es tiene los ojos como los tuyos, los mismos ojos, que es como una cosa que no sé qué significa eso, pero tú sabes que esto te da como unos ojos, no sé qué son, pero te nos da como una mirada.
y es como un recableado. Él lo describe como, am, que que la mayoría de los seres humanos tenemos un botón donde prendemos eso. Hey, tengo que estar a las vivas porque está algo pasando malo. Clic, lo prendo, ya. Mi corazón ya está alimentando mis ojos y la adrenalina está subiéndose y ya tengo que estar listo porque ahí viene algo. Ahora imagínate estar así las 24 horas al día y que hagan en tu capacitación de entrenamiento que eso sea tu normal. Tu normal es literalmente que tu presión esté hasta el cielo, que tus endorfinas y todos los jugos cerebrales de que supervivencia, supervivencia, supervivencia estén constantemente activos. Te funciona si estás en el ambiente que te están entrenando, capacitando para estar en ese ambiente. Ahí es donde creo que lo que estás hablando entraría muy orgánico con el por qué para mí las unidades de operaciones especiales no deben de existir en el país. Porque todas las unidades de operaciones especiales que yo he conocido, puede ser que no, y lo sé que no, pero la gran mayoría son hechas por ex miembros de fuerzas especiales del ejército mexicano. No digo que todas, porque también hay de la Marina. Te puedo poner un ejemplo, ahorita hay un grupo Pacal, creo que se llama, no recuerdo, un nombre, Pacales, algo así, no recuerdo muy bien, pero es un grupo de operaciones especiales que hizo un elemento de fuerzas especiales, un ex-GAFE. No recuerdo muy bien en qué estado fue, lo hablamos hace como un mes, pero este elemento ahorita ya está en Chiapas, en el conflicto, con una unidad de operaciones especiales que él creó. No digo que sean malas, pero casi todas las unidades fueron adiestradas por fuerzas especiales mexicanas o del FES de la Marina. Por ende, traen la misma escuela. Todos los instructores se regresan con la misma escuela o el creador, por ende, si fue GAFE, trae la misma escuela. Y empieza a haber una serie de efecto multiplicador. Se empiezan a generar los mismos patrones de conducta como tú adiestraste, empiezas a multiplicarlo con todas las demás personas por estar repitiendo el mismo patrón de conducta. ¿Qué pasa? Yo estoy adiestrado. Yo como militar mexicano estoy adiestrado y tengo el plus de que me fui a fuerzas especiales. ¿Qué pasa conmigo cuando me voy de baja? ¿Qué ocurre con el militar mexicano? Este es un problema, una problemática enorme. Es que estás entregado cuerpo, alma, todo a una especialidad. Te digo, el letrero que yo leí arriba de una de mis sesiones de terapia que decía: "Ten mucho cuidado en lo que te haces bueno. Be very careful what you get good at", decía el letrero, ¿no? Y yo no entendía qué significaba eso. Capacitar y crear una persona con esa tolerancia, con esa capacidad, con esa especialidad, que ese sea su normal por años, y se acabó. Valiste madre. ¿Qué haces después de eso? No somos gringos, somos mexicanos. Y desgraciadamente la misma sociedad y el mismo gobierno te da una patada en el culo cuando eres militar. ¿Hay grupos de soporte para personas cuando salen? ¿Hay algún tipo de programa de: "Hey, ya estás listos, ahora vamos a insertarte en la sociedad de alguna manera"? O estas son tus opciones en el mundo civil. ¿No hay nada hacia el final de esto? Al final de cuentas, no ha cambiado mucho de cuando tú estuviste en la policía, a cuando yo estuve en el ejército y los que están actualmente. Y sabes la respuesta. No hay grupos, porque hacer un grupo de ayuda, un grupo de lo que tú quieras, genera un recurso, un gasto hacia la nación. Así sea para adaptarte a la vida civil, no lo hay. Yo tengo amigos que están en Estados Unidos, en el Army, en los Marines, y me dicen, güey, ya me va a tocar mi curso para la readaptación social, reinserción social. Y yo, wow, qué chido, ustedes lo tienen. Nosotros no. Hasta los mandan a un retiro con caballos, les pagan, terapia psicodélica. Hay un centenar de recursos y yo te lo comento porque yo lo veo con los ojos de un mexicano que viene para acá y conozco a personas como tú, o personas que han atravesado esto. Yo conozco varias personas que han atravesado el tipo de existencia con la que atravesaste tú, y no hay nada aquí, y no hay nada, no solamente no hay nada. Una cosa que yo siempre les hago hincapié a los americanos cuando preguntan sobre la naturaleza de alguien como tú, un operador aquí en México. Les digo, ellos no se fueron a otro país y regresaron, ¿no? Ellos están en su país.
están combatiendo su guerra con un enemigo que habla el mismo lenguaje que ellos, que trae el mismo crucifijo colgado que ellos, que les vuelas un hoyo en el estómago y reconoces el olor a huevos con chorizo, porque tú también desayunaste lo mismo. No los puedes deshumanizar, no puedes hacerte como que no te importa, y no te puedes ir a tu tierra después de tu conflicto. Y otra cosa, sí hay desfiles, pero no son desfiles de bienvenida. Hasta ahorita yo no he visto: "Hey, ¿eres veterano?". De que, pues hay que estos son los benefits de los veteranos, ahorita aquí te vamos a apoyar, aquí es una casa de veteranos. No hay nada de eso. Y como mencionas, el hecho de que genera eso, de que ocupamos recursos para hacer eso, pero más que eso, yo digo que hay una patología con los mexicanos que somos, tío, no vamos al doctor hasta que nos andamos muriendo. No pasa nada hasta que pasa. Experiencias que yo he atravesado, traumáticas, gachas, horribles. Vete a descansar 3 días, llévatela a tomar, y relájate y no pasa nada, y al día siguiente vienes. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es el trastorno por estrés postraumático? Te aseguro que me vas a decir que sí. ¿Sabes en qué año lo empezaron a tratar en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra? ¿Cuándo descubrieron esa locura del soldado? Me imagino yo que durante uno de los conflictos globales bélicos que hubo. Durante la Primera Guerra Mundial empezaron a tratar esa enfermedad. Ya se conocía, pero pensaban que el soldado se enfermaba, o era hasta inclusive llegó a pensarse, esto sabemos que en todos los combates a lo largo de la humanidad, pero es algo que a nadie le importaba. Pero durante la Primera Guerra Mundial hasta se creía que era por cobardismo, porque Sí. no quería estar en el Y frente. creo que todavía estamos en eso aquí. No, aquí en México no. En México se descubrió el trastorno por estrés postraumático en el 2020. Ahí te va. Fue la primera vez que se trató en el ejército mexicano, que escuchaste Sí. la palabra trastorno por estrés A mí me tocó el caso de un americano, un marín, que tenía estrés postraumático americano. Llenó su carro lleno de armas, un R, una escopeta, rifle, y se fue manejando hacia Tijuana para ir a vivir con su novia que era una prostituta que vivía en la zona norte de Tijuana. Obviamente, pues los aduanales le dicen: "Oye, qué onda, ¿no?". Lo detienen y lo echan a la cárcel. La única razón que lo sacaron de ese apuro es porque los americanos comprobaron que en México no hay absolutamente ningún especialista para tratar el estrés postraumático y el desorden que tenía él. En México. Y por cuestiones humanitarias lo dejaron ir. Lo cual, cuando yo escuché eso, me explotó la cabeza. Me quedé, si yo he visto víctimas del estrés postraumático en estos círculos más en mi vida, es aquí en México. Porque sí me toca ver a que vienen soldados, y americanos, pero no es tan no es tan ignorado como aquí, como mencionas, del 2020. Miren, en el 2020 yo ya no estaba en el ejército, pero llega el primer oficio en el cual se hacía mención que personal con posible estrés postraumático se le diera pláticas y se le diera pues unos días de descanso. Y digo, diablos, yo llevo desde el 2018 teniendo este tipo de problemas y he descansado muy bien, gracias a Dios, y no se cura con descanso. Pero esa es la respuesta por parte del gobierno, hablando en el tema de la institución. Ejército Mexicano es darles 3 días de descanso, que se incorporen y continuar actividades normales. Eso no es ninguna cura. Eso no, no es ninguna cura. Así que sería una mentada de madre decir: "Ya hay avances, ya se está tratando". Es peor no tratar, es peor hacer como que estás tratando que dejarlo así, como si nada hubiera pasado. Mejor déjalo así. Es una burla que le digas a los elementos: 3 días, te vas a tu casa y regresas y ya estás al 100. Yo conozco personas que se han quitado la vida por el estrés postraumático. Ese tema, el suicidio, es que es común en las Fuerzas Armadas aquí en México. Demasiado común. El quitarse la vida a ellos, el quitarle la vida a los compañeros, porque están todo el tiempo bajo un estrés. Las personas que nos están viendo, tu público que es americano, deben entender que ellos van a Afganistán, 6, 9 meses de despliegue, regresan y quizá ya no vuelven a subir o sea, se van de las Fuerzas Armadas o quizá ya no vuelvan a irse. Tengo compañeros que estuvieron 5 años y jamás tuvieron un despliegue. El mexicano
Desde el minuto 1 que llega a su batallón, es mandado al despliegue. Regresa 2, 3 días, después de 3 meses, otra vez, otros 2, 3 meses, 4, 5 días y se repite. Nosotros, se podría decir que me aventé poco más de 8 años desplegado todo el tiempo. Hubo un año, 2013, que solo estuve en mi casa 19 días diferidos. Todo el tiempo estaba operando en los territorios donde, o en los estados donde el conflicto era peor que ir a Afganistán. Conozco amigos que estuvieron en el conflicto de Afganistán, nunca tuvieron contacto, Sí, no, tú no, ustedes, tú estabas operando en un lugar donde no había aviones en el cielo que les podía tirar una bomba de bien lejos a los enemigos que tenías tú. pero tenía enemigos que tenían unos huevotes que eran los Zetas y nos agarraban en las brechas y nos tiraban. ¿Quién iba por ustedes si algo pasaba? Había helicópteros que iban ahí por ustedes para evacuarlos médicamente. Había aviones que podían tirarle bombas a los Zetas de lejos. Yo dentro de mi unidad convencional, y sigue siendo una problemática en el ejército, a veces no hay patrullajes porque no hay combustible, porque no quieren bajar el recurso para patrullar. Entonces, Entonces son ustedes y lo que somos tengan, nosotros lo lo que que tengan. tengamos y en lo que llega el apoyo. Cuando el apoyo puede estar a 45 una hora a tierra, en vehículo. Entonces, el soldado mexicano se la rifa, Pero cabrón, cabrón. cabrón. El policía mexicano se la rifa, porque te puedo decir que vi más acción siendo policía que siendo elemento. Ese es un detalle. Yo he visto los dos lados y conozco, yo reconozco cualquier canijo que se la ha rifado aquí y ha puesto su vida en línea para tratar de hacer una diferencia o para tratar de hacer una vida para ella misma. Aquí en México, yo se los respeto, se me hace absurdo esa decisión. Ahorita ya que estás de este lado te quedas, cabrón. Qué loco hacía esto y con esto. Qué loco hacía esto con este apoyo y, y qué me dio, ¿no? Pues a mí me dio una experiencia que ahorita estoy viviendo mi experiencia. Pero tú hablas desde, ¿cómo te podría decir? No encuentro esa palabra. A lo mejor tú hablas desde un privilegio, porque estás en Estados Sí, Unidos. yo literalmente me rendí. Puedes ser consultor, puedes ser instructor. Yo tomé la decisión de por lo menos decir: "¿Sabes qué? Tuve esta experiencia horrible, perdí un montón de amigos, perdí una familia al salirme de eso". Eh, el costo mental, emocional y todo, yo me fui a las sustancias, yo sí me hice alcohólico, pero pesado, ¿no? Eh, y se me desvaneció una vida completa. Em, pasé de estar en uno de los uno de los lugares más conflictivos del planeta. Me acuerdo que teníamos los de MetLife, eran los que nos daban el seguro de vida, y uno de los ejecutivos me dijo: Ustedes así en números", porque ellos hacen todas matemáticas para ellos en cuanto a los riesgos, pues, para ellos todo es riesgo, ¿no? Dice: "Ustedes tienen los trabajos más peligrosos del planeta, y si se llegan a morir, pues, sus esposas van a batallar para recibir un beneficio, porque es Hasta para nuestro". enterrarnos, hermano. Si eres policía. Si eres policía. Y déjate de eso, si no estás casado y tienes todavía hasta estos días, digo, yo siento una deuda espiritual con los compañeros con los que yo estuve trabajando, y algunos de ellos tuvieron hijos fuera del matrimonio, y a la hora de que se quitaron la vida o a la hora de que los mataron, quedaron sus hijos en el completo abandono. O sea, Tristemente pasa. Y, y a mí me gustaría, por ejemplo, yo te hice mención hace un momento que te va bien desde, y lo ves desde la perspectiva de tu privilegio, tuviste la suerte. sí, esto completamente es una suerte de yo soy el Forrest Gump mexicano, no sé cómo chingados le hice, pero tengo mi compañía de barcos de pescadores de camarones, ¿no? No sé cómo le hice, pero sí es un privilegio y lo reconozco. Yo fui de esos elementos que tuvo ese golpe de suerte. Lo supe trabajar, agarré esa suerte a mi favor y que soy de mucho de la idea, ¿no? A lo mejor suena un tanto, que yo mismo puede ver como, dices, ah, cabrón, dices que la suerte no existe porque muchas veces digo, la suerte no existe, la fabricamos. Pero esto es para que la gente lo pueda entender. Yo digo, tú fabricaste tu propia suerte a base de ir a tomar cursos, a base de prepararte, a base de haber estado en el
lugar indicado para poderte quizá cruzar a Estados Unidos. Tú la fabricaste. Llegaste en un momento indicado, pero te costó. Cuando digo que eres un creyente verdadero, un fanático, un talibán, yo me la creí. Y cuando me decían: "Hey, tú puedes hacer una diferencia". ¿Yo? Sí, vente. Tú eres importante, tú puedes hacer una diferencia por tu comunidad. Yo, sí, pero yo soy un morro pendejo que no me quisieron ni agarrar en un call center para trabajar. ¿Qué voy a hacer yo? Y repentinamente te encuentras en un momento donde estás haciendo una diferencia en tu comunidad, estás haciendo algo, ¿no? Sientes que estás cambiando O una algo. mentira dicha 1000 veces. Sientes eso, pero después te topas con la realidad de que tú estás combatiendo un conflicto donde las ambas partes están en un acuerdo, en una amistad atrás de ellos. Y los que salimos perjudicados somos los que estamos en terreno. Porque, por ejemplo, yo salgo del ejército mexicano y hay una sección dentro del ejército mexicano que es la sección octava, la sección de antiterrorismo. No es porque yo sea algo especial. Todo elemento que ha estado en las fuerzas especiales o en lo que conocen como el GAFE nos pone con la sección octava. Porque qué mejor elemento adiestrado para generar caos o que te vayas con el narcotráfico. Ya lo tienen bajo la experiencia de los Zetas. Ahora nos ponen cola a nosotros a ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo algo bueno o algo malo. Pero el problema es, yo cómo justifico casi 8 años y medio de mi vida. ¿Qué hice qué hice en esos 8 años de mi vida al momento de salir de trabajar? A qué me refiero con esto? Cuando uno va a pedir un trabajo en la vida civil, no somos Estados Unidos, que en Estados Unidos se van del ejército y siguen teniendo ayudas, fueron veteranos, son vistos con respeto, escuelas, o sea, hay grandes beneficios por haber pertenecido a sus Fuerzas Armadas. Aquí en México, ¿sabes qué te dan? Una pata en el culo. Cuando sales, yo no quería saber nada más, no quería volver a saber de armas. Yo no quería depender de un arma para llevar el sustento para mi familia. Desgraciadamente, fui a pedir trabajo en muchos lugares y en todos al momento de, ¿en qué trabajabas antes? ¿Cómo justifico 8 años y medio de mi vida? No, pues estuve en el ejército, en las fuerzas especiales. Yo al principio decía, ¿cómo no van a contratar? O sea, es un elemento que fue lo mejor de su país, súper adiestrado, lo mejor no va a ser un tema de seguridad, pero pues una persona disciplinada, ya traigo la disciplina, sobre todo la disciplina. A mí no ocupas pagarme un bono de puntualidad para que te llegue a las 7. Para mí después de la hora, ya no es la hora. Yo te voy a llegar 15 minutos antes y no ocupo un bono, porque así me enseñaron a trabajar a mí. ¿Sabes cuántas patadas en el culo me dieron cuando les decía fui militar? Nosotros le hablamos. Estamos hablando en trabajos nada que ver con la seguridad. Eso me terminó orillando a volver a tener que empuñar un arma para poder llevar el sustento a mi casa. Y ahí es donde terminé cayendo, donde todos caen, todos los militares caen, a la policía. Y ahí es cuando me di cuenta que la policía no es como me la pintaba el gobierno y que están igual de podridas tanto las policías como el ejército y la marina. Pero no es como la gente piensa. La gente piensa que el policía es malo, que la gente piensa que el policía es corrupto, que no llega a los servicios porque les da miedo o mil cosas puede pasar por la cabeza de la gente, nada más alejado de la realidad. El policía no llega a agarrarse a fregadazos con los malandros, porque saben que el arreglo va más allá de lo que ellos pueden tocar. Saben que lleva gobernadores, saben que lleva presidentes por encima de ese reloj que llega hasta lo más bajo. Ellos sí lo saben. El militar piensa que está haciendo la diferencia, porque el general dice, muévete, va a ser una casa de seguridad, pero no, por ahí pasa un cargamento. El policía sabe que va a pasar ese cargamento, porque el policía le dicen, quítate, muévete, y el policía lo hace. Termina siendo parte de, pero porque el policía quiere vivir. La gente piensa que todos los policías agarran dinero, pero no, son contados los que reciben un sobre, porque en la mañana les dicen, ¿quieres trabajar? Aquí hay un sobre. Y si no, retírate y muévete. Solo sigue indicaciones, porque si no, te agarramos también a ti, te plomeamos también a ti. Y ahí donde tú nos tires a nosotros, sabemos quién eres, cómo se llaman tus hijos, porque así pasa. Sí, los contactos a nosotros nos encontraron los contactos de emergencia de nosotros en un binder, en una casa de seguridad.
y venían todos los contactos de emergencia de todos nosotros. Cuando yo estuve trabajando como policía, yo estaba de escolta de un subcomandante, un 02, subdirector. Empezamos, empezamos a trabajar recio, trabajando, operando los escoltas, y en menos de 3 meses ya teníamos amenaza de muerte. Y sabían dónde vivíamos, sabían todo. Pasó algo de tiempo, fui por mi cartilla, porque ocupaba un trámite para unos exámenes que iban a hacer en la Policía del Estado, en Fiscalía, no recuerdo cómo está ese rollo. Fiscalía, ¿no? Y gracias, hermano. Entonces, al momento de ir por mis papeles, sorpresa, los papeles de todos los escoltas no estaban. ¿Cómo era posible que en el archivo no estaban nuestros documentos? Pues ya los habían sacado. Y para recuperar la cartilla, o sea, yo calambré, legalmente calambré a la que era la encargada de todo el archivo, porque legalmente había cometido un delito. Pero aquí la respuesta es tener mi documentación. Por eso sabían dónde vivíamos. Entonces es cuando el policía dice, yo no quiero dinero del narcotráfico, pero quiero estar bien. Para empezar, soy policía municipal, policía que está para la prevención del delito, no combate el narcotráfico, que se encargue el Estado o que se encarguen las Fuerzas Armadas. ¿Yo qué voy a hacer? Con una pistolita de 12 cartuchos, a veces ni 12, traes 7, 8 viejos, traes un arma larga con un cargador y 30 cartuchos. Eso es lo que traes. Y los ves a ellos y andan de parejones, 2 policías nada más en el sector. Y ves a los malandros, 4 o 5 camionetas con 5 o 6 personas adentro del vehículo, todos con armas largas, miras, aditamento de lanzagranadas, ametralladoras, cajas y cajas, cubetas con cartuchos. ¿Qué voy a hacer yo con 30? Y aparte, saben dónde vivo. Por eso el policía dice, esto va más allá, o sea, está tan corrompido porque saben que sus comisarios, que los políticos que están en el municipio o en el estado, que todos agarran billete. ¿Cuál diferencia vas a hacer tú? Por eso el policía dice, este no es mi pedo. Yo vengo a cumplir con lo que es mi función, la prevención del delito. Esto es tema del Estado. Entonces, cuando empiezas a comprender que no está bien, pero comprendes por qué el soldado del policía quiere andar quitándole dinero, mordidas a las personas. Lo ves. ¿Por qué? Porque ellos para hacer su trabajo tienen que pagar para trabajar. ¿Quieres salir a patrullar? Si no quieres cooperar, vas a andar caminando todo el día. ¿Quieres andar en una camioneta? Tienes que darme 200 pesos por la camioneta al día. ¿Quieres camioneta vieja o quieres camioneta nueva? ¿Quieres camioneta nueva con aire acondicionado? Paga. Y aparte, tu mochada de lo que tienes que dar. Así a mí me tocaba ver y escuchar cómo estaba el tema. Decías, por eso el policía todo el tiempo, porque esto no venía desde abajo, esto venía desde arriba, porque desde arriba le piden al comisario, le piden un sobre. Todas las direcciones tienen que aportar su billete. Entonces entiendes que esto es por parte de un sistema que está tan corrupto y está tan podrido, porque es cierto, sí lo está, es innegable que lo está. El detalle es que terminas dándote cuenta que a nadie le interesa la seguridad pública. Solo lo ven como un recurso que se baja para el municipio o para el estado o para la federación. A México no le importaba tanto el capturar criminales o narcotraficantes, le importaba que Estados Unidos no le quitara el Plan Mérida, porque representaba un gran ingreso para los estados, para el estado mexicano. No tanto porque le importara andar cazando sus... ¿Qué hizo? Hacemos circo, que no me quiten el Plan Mérida, porque es un recurso que está cayendo al país. Lo mismo se refleja hacia el Estado y hacia los municipios. Entre más recurso, más robo. Y eso es lo que representamos los militares y los policías. Recurso. Estamos entrando a una nueva era. Interesante, yo no sé a dónde vayamos con esto. Hace 5 años salí por ahí en un podcast muy grande. Yo no soy nadie, yo soy un morro de Tijuana, sigo diciendo lo mismo siempre que me preguntan qué capacitación o yo nada más soy un morro de Tijuana que puso atención y que vio las cosas como estaban sucediendo y me tocó experimentar el inicio de esta llamada guerra contra las drogas, que así se le dice en otras partes del mundo, pero aquí en México no la consideramos como guerra, no queremos admitir que es una guerra. Eh, cuando, cuando yo decidí salirme de mi trabajo, era, ya no podía mantenerme yo ahí, yo no había futuro. Al momento que tú decides trabajar para un lado o el otro,
te conviertes en un blanco de cualquier lado que estés oponiendo. Claro. Entonces, eh, yo recibí 2 consejos en mi vida muy importantes, uno de mi teniente coronel Izaola, que lo aprecio todavía, es una persona que todavía lo sigo admirando y trabajé con esa persona mucho tiempo y todavía por ahí es una voz en mi cabeza que de vez en cuando me da consejos. Me dijo: La mano que roba se esconde, pero la mano que gasta delata a la otra". Y me di cuenta que había muchas manos gastando. Ya bajé a trabajar en Homers del año y unas casotas que tenían los compañeros con los que estaba trabajando, y yo era el pendejo que traía el mismo carro con el que me llegué a trabajar hace 12 años. Y me di cuenta que yo era el único era de los pocos que estábamos trabajando ahí por el hecho de queríamos que iba a capacitaciones, que yo pagaba por mis propias capacitaciones. Yo pagaba por ser una mejor persona para trabajar mejor y para tener un valor como individuo, y me di cuenta que nada de eso valía, porque no conocía a la persona adecuada para el nuevo sexenio, porque no era compadre de alguien, no podía ganar. Y me rendí, Te rendiste al sistema. solté la bandera blanca y tiré mi renuncia y vámonos. Em, Cuando me fui a Estados Unidos, me di cuenta que el valor que realmente yo saqué de ese trabajo fue mi experiencia directa de lo que estaba sucediendo en México. Y cuando gente quería escuchar una opinión sobre eso, no tenían más que preguntarle o a especialistas de seguridad Que están detrás de un escritorio en otro territorio. o personas que opinaban desde lejos. Entonces yo me encontré una vez en un cuarto lleno de especialistas y analistas hablando de temas de narcotráfico y sobre qué venía en ese tema en México, qué es lo que seguía. Y yo levanté la mano y dije: Estados Unidos ha hecho todos los intentos del mundo por tratar de empezar un conflicto bélico o incitar violencia y desacuerdo y separación y desestabilidad en México, es la verdad. Lo han hecho en todo Sudamérica y en otros países del mundo, es parte de su modus operandi. En ese tiempo estábamos todavía en el primer periodo de la presidencia de Trump, cuando apenas había entrado, cuando estaban llegando las caravanas migrantes a Tijuana. Y por ahí me tocó salir en un podcast muy grande en Estados Unidos con Joe Rogan. Y dije, yo pienso que en unos 5 años vamos a estar viendo los principios de un conflicto bélico de algún tipo con México, ¿no? Y mucha gente se rió de mí, dijo que estaba loco, que estaba incitando a violencia, y dijo, no, no, yo no quiero que pase, no quiero que pase eso, eso es la última cosa que yo quiero que pase, ¿no? Mi hija es americana de nacimiento, su futuro está allá, pero mis padres y mi familia extendidas aquí estamos en México. Tengo amigos aquí, te considero a ti amigo y no quiero que te pase nada a ti a tu familia. Pero es difícil ignorar el hecho de que estamos atorados o estamos en medio de un conflicto global que se está peleando en el territorio mexicano. Vietnam era un conflicto entre Estados Y Unidos Rusia. y Rusia, Corea pero del Norte. Bueno, el, la guerra de las Coreas. el proxy, el proxy o el campo de batalla era externo, no se podían pelear de país en país de manera directa. Entonces, ¿qué hacen? Una guerra por proxy. Yo creo que estamos viendo un conflicto similar de poderío global entre China y México, entre China y Estados Unidos, y México está en medio de eso, y algunas de las otras potencias del mundo que tienen enemistad con Estados Unidos, y estamos en medio de algo muy grande en ese aspecto, ¿no? México tiene un potencial económico más grande que cualquier otro país en el mundo. México si quieres invertir tu dinero ahorita, inviértelo en México, es el potencial económico más grande del mundo ahorita. Tenemos el potencial de ser la siguiente China, y creo que Estados Unidos lo sabe. Y cuando Estados Unidos ve algo bonito y brilloso, dice, ¿cómo le hago? Em, Te voy a preguntar unas cosas, quiero saber tu opinión, porque eres una persona que tiene la experiencia, que has estado dentro de estos organismos que ahora se están poniendo como opciones de México para tratar
de acabar con esta problemática que se ha puesto como prioridad número uno de la administración de Trump. Yo dije que iba a haber yo dije que probablemente iba a haber una designación de estos grupos delincuenciales como grupos terroristas. Y mi opinión venía formándose desde mi primer día de trabajo. Yo tuve que cortar a un canijo que colgaron de un puente. Y agarré las cizallas, yo pensaba que íbamos a ir a un reventón y no íbamos a ir a ayudarle a unos amigos para bajar un muchacho de un puente. Me di cuenta que, como comentas, la cultura criminal había evolucionado a tal punto que estábamos adoptando tácticas de psicología de terror. Entonces, la designación de los grupos delincuenciales en México como terroristas que acaba de anunciar el presidente Trump, en tu opinión, ¿cuadra con la realidad que estamos viendo en el país o está exagerando? A medias. ¿Nos puedes explicar cuál es la mitad y cuál es la mitad? Porque es más corrupto el gobierno de Estados Unidos que el gobierno mexicano. La corrupción americana, y si la gente va a querer negar eso, el mismo gobierno de Trump ahorita está haciendo un está revisando sus cuentas, básicamente en lo que se ha estado gastando el dinero en las últimas cuantas décadas y se está dando cuenta de que vastas cantidades de dinero se han estado yendo fuera del país o se han estado invirtiendo en cosas que no han hecho nada bueno en el mundo, ¿no? Y está perdiendo su hegemonía. Entonces la corrupción existe en Estados Unidos, indudablemente. Posiblemente sea de otra estirpe o La se droga maneja. que se exporta de México, bueno, Estados Unidos es el principal consumidor del mundo. ¿Qué están haciendo para la crisis del fentanilo? ¿De dónde viene? O sea, todavía hay medicamento que recetado médicamente se puede vender en farmacias de Estados Unidos que contienen el fentanilo. La crisis de los opioides viene a raíz de su desmedido consumo de este tipo de opioides. Entonces, hay muchas cosas que desde ahí empiezas a entrar. Ahora, lo que hemos visto con otros países, como por ejemplo la operación, lo de Irán contra, hace un momento te hablaba de Kiki Camarena. O sea, el gobierno de Estados Unidos está más enredado de lo que la gente se puede imaginar. Entonces, pues es una verdad a medias, porque Estados Unidos va a ser también nosotros, porque hasta empresas como Spotify, como él lo hace mención de que todo lo que apoya el terrorismo se ha beneficiado de artistas como Peso Pluma, como Natanael Cano, que hacen abiertamente apología del delito. Y Spotify ha generado grandes ingresos de esta música. Entonces, de una forma u otra, directa o indirectamente, todos apoyan al narcotráfico. En Estados Unidos, en México, todos lo están apoyando, Pero ya no no es el solo narcotráfico, nosotros. ya no es el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo. Ellos, Ya tenemos que cambiar la definición porque los americanos ya dijeron que el narcotráfico y los grupos delincuenciales son terroristas. Entonces quiere decir, por ende, como comentas, así como la marihuana fue prohibida en la década de los 30 y hoy en día ya no tarda en que se legalice en todos los Estados Unidos. Yo te pregunto a ti, ¿la cortaste muchísimas veces? ¿O la viste? ¿O detuviste a gente? ¿Por qué se prohibió la marihuana en su momento? Por ideas racistas. ¿Sí sabías eso? Dale una investigada a la gente que no lo sepa. Y antes el motivo por el cual se fundamentó la prohibición de la marihuana, porque los negros eran los que consumían la droga, que si los hombres blancos consumían la marihuana y iban a hacer lo mismo que hacían los hombres negros, que al consumirla violaban a las mujeres blancas. Ahí está. Se prohibió por tonterías. Hoy en día es exactamente lo mismo con todo lo que vemos alrededor. Siempre se prohíben cosas a conveniencia del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos hace esta designación y como comentas, la hipocresía o lo que se ve, ¿no? Anuncian esta designación con ojos a México para que resuelva sus broncas. Pero voltea a ver tu crisis que tienes en tu país. Voltea a ver la crisis que tienes en tu país, voltea a ver a Spotify, como comentas, que ha hecho millones de dólares en promocionar música que tiene hablémonos, ya hay investigaciones abiertas, entonces podemos hablar de esto, claro, que Peso Pluma estaba lavando dinero para uno de los carteles más grandes de México y de Estados Unidos, el cartel de Sinaloa. Y Spotify se benefició. Y las leyes son claras. Todo el que apoya a un grupo terrorista, Entonces, lo que estás diciendo es que lo que está bien, hiciste esa asignación,
¿Dónde está, el CEO de Spotify detenido por Que hay en tu propio territorio, no solo en lo que está después de tu frontera. Netflix? Me imagino que tiene que pagar derechos de vida a familias que están poniendo como la serie del Chapo. Eh, Todas las compañías de venta de armas que están a sabiendas que están vendiendo armas, que están apareciéndose en situaciones aquí en México, ellos también califican entonces para eso porque están armando los grupos terroristas. No, no califica. ¿Sabes por qué? Porque solo les da olor a peste lo que está fuera de sus fronteras. Lo que está interno, la droga que se exporta de México y de los diferentes países, ¿quién la vende en Estados Unidos? Yo nunca he escuchado, al menos yo nunca he escuchado que grandes capos de Estados Unidos hayan caído, como estamos escuchando aquí en México, que todo el tiempo están deteniendo criminales. Allá también hay una serie de capos importantes y Trump da por hecho de que todas las pandillas, el narcotráfico, todos son liderados por latinoamericanos, en este caso él dice por mexicanos también, pero también está comprobado que grandes líderes criminales de sus pandillas y de sus cárteles, nosotros les llamamos aquí cárteles, su designación para ellos es pandillas, muchos también son gringos. Entonces, el problema no nada más es nuestro, también es de ellos. ¿Qué están haciendo para combatir esa crisis de opioides que ellos mismos se generaron? Uno de los desfalcos de dinero más grande que se ha detectado, porque ahorita hicieron un departamento específico para analizar dónde se iba todo el dinero de gobierno. Uno de los desfalcos más grandes es de una compañía que se llama Pfizer, una de las compañías farmacéuticas más Ni grandes. digas nada de farmacéuticas porque te penalizan aquí. Y la número uno es otra, que no me acuerdo bien del nombre, pero la gente puede investigar esto. Todas están relacionadas con la industria farmacéutica, de los desfalcos más grandes, de medicamentos del SIDA. Supuestamente que estamos en los billones de dólares que Estados Unidos ha estado apoyando a nivel global. ¿Qué onda? ¿Dónde está ese dinero? La crisis de opioides que mencionas, esa fue originada por la industria farmacéutica en Estados Unidos. Después de que hicieron a muchos adictos con eso y cerraron la llave, ¿qué hay ahora? Fentanilo, ¿no? Y ahorita que estamos hablando del fentanilo, tú conoces a gente que trabaja aquí y que ve la realidad de las cosas aquí. ¿Cuántos puntos de venta de El fentanilo? fentanilo está prohibido en México. Pero cuando dices que el fentanilo está prohibido en México, ¿cómo es posible que México es la supercarretera de fentanilo hacia Estados Unidos y está designando a todos esos grupos delincuenciales como terroristas y que está llenando de fentanilo las calles de las calles de Estados Unidos? Pero aquí, ¿dónde está el fentanilo? Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Y la verdad que ustedes están, bueno, no ustedes, pero hablo del Sí, gobierno de Estados me Unidos. incluye, pues yo pago impuestos allá, entonces ya Sí, ¿no? soy parte del enemigo, creo, ¿no? Pero, Entonces, ¿dónde está el fentanilo aquí? ¿Dónde están los en la calle? mira, yo considero que somos lo mismo que para Trump, somos lo que representaban los judíos para Hitler. Solo un pretexto para poder expandir sus fronteras, porque solo fue. Si, si vieran cuál fue el motivo que originó la entrada de Alemania a Polonia, fue algo que ellos mismos se fabricaron para poder tener un argumento y decir, vamos a invadir Polonia. El hecho que digan que aquí el fentanilo se produce, pues lo sacan a base de sus números y de sus estudios, pero solo son pretextos. Al final de cuentas, en México es una droga que está prohibidísima. ¿Por qué? Pero cuando Porque dices que ¿está prohibida por quién? Los mismos grupos delincuenciales no mira, de hay drogas, no como, te voy a poner un ejemplo, hay drogas que te da por robar, que son tan adictivas que la gente de bajos recursos ya no se puede costear. No es lo mismo que le digas a una persona que quizá tenga muchísimo dinero, compra cristal, a que le digas a alguien que va al día, compra cristal. Al ya no tener para su droga, buscan de donde sea y comienzan a robar. Empiezan con su familia y después terminan con terceros. Entonces hay drogas que las mismas organizaciones en México tienen prohibidísimo que se venda, porque ningún cártel, ninguna organización, llámese las cuatro, llámese Sinaloa, llámese el Golfo, la organización que tú quieras, ningún líder criminal se levanta y dice, pues chingada madre, traigo ganas de calentar mi plaza, es matadero de gente, que toda la raza robe. Nadie quiere que su plaza se caliente porque lo que menos quieren es que se pinte de gobierno.
Y al haber gente que empieza a robar, empiezas a calentar tu punto, porque todo inicia desde las colonias. Desde ahí empiezan los problemas, desde las colonias hasta que terminan de una colonia mexicana a una colonia de los Estados Unidos. Y al menos aquí se prohíben ese tipo de drogas porque es una adicción tan fuerte que la gente no se la va a poder costear y les van a terminar calentando Entonces, sus propias plazas. entonces los mismos grupos delincuenciales son los que están haciendo los filtros o los policías en esto no lo vamos a vender aquí. Es No algo, los policías, las organizaciones. sí, por eso, pero están actuando como un órgano como policíaco de que estas drogas aquí no las vamos a vender los delincuentes. Es que la gente, te pongo un ejemplo. Muchas personas se imaginan que Jalisco, al ser el bastión de las cuatro letras, es un estado conflictivo y que Guadalajara es una ciudad conflictiva. Nada más alejado de la realidad. Es uno de los lugares más controlados y más tranquilos. Aquí, no, ojo, no digo que no pasen secuestros, que no pasen robos, pero se deben de pedir permisos. Y las plazas, al menos el cártel, hay muchas cosas que no te permite hacer tú siendo malandro. No es lo mismo, al menos yo te estoy hablando de aquí de Guadalajara. Si tú estás trabajando legalmente y todo lo haces de una forma legal, tú nunca te vas a topar a la maña, pero si tú empiezas a vender piratería o cosas prohibidas, te va a llegar la maña y te va a pedir dame tu mochada por hacer esto. Pero hay cosas que esa organización no permite. Entonces, cuando hay alguien que empieza a hacer lo que no permiten ellos, es cuando pues les cortan las manos, los golpean. Te pongo un ejemplo, hasta que te metas con la mujer de otro cuando es casada, mínimo te van a dar tu tabliza por haberte metido con una mujer casada o por golpear a tu esposa. O si andas de ratero, te van a cortar las manos, si bien te va. Porque hasta para matarlos se piden permisos. Entonces la gente piensa que los cárteles son 100% violentos y que los cárteles golpean y que los cárteles son malos, cuando en muchos lugares es como quien les da esa protección. Ahora, Estados Unidos quiere entrar cuando la única protección que han tenido muchas poblaciones por muchos años ha sido la protección que las mismas organizaciones les da. No es que hagamos apología del delito, no es que yo diga está bien, porque no está bien, pero ¿tú qué esperas de un pueblo que está refundido en la sierra, que para llegar son 6 horas? Donde muy a fuerza tiene una tiendita que les llaman Diconsa, donde la Diconsa, ¿no? Sí. Donde muy a la fuerza existe para comer, y que el gobierno ni siquiera se acuerda de ellos y de repente llega una organización y los empieza a ayudar, termina ganándose a esas personas. Entonces, las organizaciones lo que menos quieren es calentar su terreno y menos por drogas que les vayan a calentar el terreno. En la designación escuchamos que dice Trump, esta designación es hacia los grupos delincuenciales de México que ya han comprometido y se han politizado y ya están incluidos, o sea, meten en todo esto, como describes, la delincuencia organizada aquí en México, son casi son un gobierno sombra, son un gobierno en las sombras, básicamente. En esta designación y en la opinión que él tiene o su gente tiene, dicen, no hay una separación entre los delincuentes y el gobierno. ¿Cuál es tu opinión? La misma que de ellos, que solo traen un cuello blanco. Es la única designación que cambia de ellos a los cárteles, que ellos son los buenos. Trump puede designar mil cosas, pero pues me gustaría que cuestionaran a Trump como cuestionaron a Obama y conteste la misma estupidez que dijo de Rápido y Furioso. A ver si dice que no son terroristas. Que le digan a la familia de Kiki Camarena si no son terroristas. Porque el hecho de que la CIA esté vendiendo prácticamente cocaína y la esté pasando a Miami y hagan acuerdos con Caro Quintero y hagan acuerdos con Irán Contra, ¿qué es eso? ¿A eso qué le llamaría Trump? ¿Le llamaría terrorismo que su propia agencia, una de las más importantes, esté haciendo ese tipo de cosas? Porque la versión oficial es una cosa, como yo te lo mencioné de los Zetas. La versión oficial de Kiki Camarena es una. La otra versión es la que nadie cuenta, pero todos los medios tradicionales la saben. Y está documentado en el FBI, está Los documentado en la americanos DEA. tienen la narrativa de que Kiki Camarena, Caro Quintero fue. Y los narcos lo agarraron y lo secuestraron y lo mataron. Esa es la narrativa. Yo no maté a Camarena, diría Caro Quintero.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo sé que no fue, y si él participó, a lo mejor, pero, No como le aventaron el muerto a él, lamentaron el muerto. porque hay documentos que comprueban que documentos de la DEA, que sí ya están abiertas al público, que sí hubo una investigación hacia muchísimas personas que estaban involucradas en la muerte de Kika Camarena, entre ellos, ahí está, no recuerdo Max, algo le decían Max, tenía un nombre en clave, ¿recuerdas su nombre? No me acuerdo su nombre, pero sí sé quién hablas. Es una persona que todavía estaba activa de una manera diplomática con los Estados Unidos todavía, ahí anda, todavía, Y ahí andaba, anda impune. impune. Y ahí en varios documentos, desde Entonces, narcotraficantes y demás, lo describen que él era tú descalificas esta designación porque viene desde un país con un historial de corrupción también diferente, a lo mejor encubierto, pero de alguna u otra manera, esta presión que ha estado ejerciendo Trump en este en su último periodo que va a tener de 4 años, eh, tenemos un gobierno morenista que mucha gente está apoyando, obviamente con nuestro voto popular, una de las elecciones con voto más mayoritario para Morena. Ganaron, pero cabrón. El PAN y el PRI, ¿dónde están? Quién sabe, ya se extinguieron, ya no hay oposición. Vivimos un sexenio con Andrés Manuel López Obrador, donde al principio la temática era abrazos, no balazos, que se dice mucho. eh, y luego se revertió a una militarización de las policías federales y ahora sí vamos con todo a la mitad de ese sexenio. ¿Qué opinión tienes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? mira, yo no soy partidario de ningún color. Yo soy mexicano y yo siempre voy a apoyar o me va a interesar apoyar quien mejor vea que está velando por la seguridad y la integridad de todos los mexicanos. Entonces, te podré decir abiertamente que al menos sexenios que a mí me tocaron en tema de seguridad. Yo no puedo hablar de temas de otras cosas porque eso no es mi fuerte. Estamos hablando específicamente en temas de seguridad, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión tienes de eso? Que no se hizo nada. ¿Tú lo consideras que fue un reverso o fue una continuidad de lo que se ha estado veniendo Fue haciendo? una pausa que nos costó a los mexicanos, porque llegó una persona a abrir una caja de Pandora, que fue Calderón. Sabemos que todo esto viene desde más atrás, muchísimo más Yo atrás. estoy en total acuerdo contigo diciéndote que Calderón fue el que literalmente le dio una patada a un avispero Exactamente. sin ponernos trajes contra avispas. O sea, literalmente le dio una patada al avispero sin tener un plan concreto claro. Recordemos que Calderón venía de unas elecciones bastante fraudulentas y de cierta forma tenía que demostrar su poder hacia la oposición y de cierta forma los narcotraficantes se volvieron los judíos como lo fue para Hitler. Fue, desvió la atención a ese punto, pero combatíamos una guerra con cierto favoritismo a una organización. Entonces no era una guerra pareja, era bajo los intereses de una Era una guerra organización. con un acuerdo. Exactamente. Una guerra a medias no existe. Aquí estás trabajando directa y indirectamente para ellos. Entra Peña Nieto y fue un sexenio en el que fue, hazte pendejo. Todos hacemos como que trabajamos, pero no trabajamos. Pero no era porque nosotros quisiéramos. Eran órdenes desde hasta arriba. Porque desde el minuto uno que se tomó la presidencia, bajaron las órdenes de se acabaron las persecuciones, se acabaron torturas, se acabó todo. Pisa el freno. Y hay de aquel que se meta en problemas porque está solo. Y esto yo lo vine a ver hasta que salí de fuerzas especiales. Fue uno de los motivos más importantes cuando me di cuenta que un puto general dijo, lo hubieras dejado morir. Total, mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones hay muertes, hay bajas. Y esa persona a la que decían, lo hubieras dejado morir, pues era un compañero, que para mí no era una pieza reemplazable, para mí era una persona de carne y hueso que tiene una esposa, que tiene hijos, madre y padre y familia que lo espera. No es una pieza reemplazable como un peón de un ajedrez. Pero ese fue mi punto de salida en un sexenio como fue el de Peña Nieto, que no había apoyo y tampoco se trabajaba. Llegamos al sexenio de
Andrés Manuel López Obrador con esta política y de cierta forma con una cobardía al no afrontar las malas decisiones que se estaban tomando. Prueba está el Culiacanazo. Cuando yo hablé del Culiacanazo, mucha gente se me echó encima, pero el ejército no somos un ejército indisciplinado. Créeme lo que no somos un ejército indisciplinado como el expresidente lo hizo ver en ese momento de que se habían hecho movimientos que no había autorizado. No es un ejército indisciplinado. Simplemente no salió el plan como se esperaba. ¿Consideras que el Culiacanazo fue una pérdida del ejército o no se dejó trabajar al Fue un trabajo ejército? bien hecho por parte del ejército mexicano. Al no ver una sola detonación para poder ingresar a la detención de un personaje, en este caso el que está ya en los Estados Unidos, fue una operación Que ya bien, hizo trato, claro, probablemente. pero no fue algo malo. Lo dejaron ir, ¿no? De ahí empiezan. El narcotraficante no estaba acostumbrado a hacer bloqueos o repeler una agresión de esa forma hacia las autoridades. Fue la primera Ahí vez se dio cuenta de que por aquí cojea. y fue la punta de lanza. El Culiacanazo fue la punta de lanza para demostrar que acaba de pasar hace unos días en Tamaulipas. Igual fuertes enfrentamientos por la detención de una persona. El narcotráfico ya en general ya no le teme A que a llegue las autoridades a federales. que llegue el a que lleguen las agencias federales o el ejército en masa, ya sabe que, en la misma sociedad la podemos usar como escudos humanos, Y que los básicamente. derechos humanos van a actuar. Entonces, en este sexenio, que fue el sexenio de Obrador, en un principio no tenían mucho de que había tomado la administración, ocurre el Culiacanazo y los malandros dicen, no hubo nada, no pasó nada. Esta es la fórmula para detener al gobierno Ese fue el federal. error de Ese fue ese el fue el error error. del expresidente. A eso no se vio reflejado un interés, si ya ni por detener todo gobierno trabaja para una organización y ni siquiera hacer el intento por detener a las demás. Eso fue lo que provocó una modernización en el crimen organizado, al punto que vemos que usan drones, IEDs. Estamos viendo la modernización que están teniendo cada día, mientras que el ejército de cierta forma se está quedando obsoleto, porque esa modernización cuesta. Y de que me gaste 10 millones de pesos en drones, mejor me gasto 5 millones o 8 millones para mi bolsa y compro 2 drones para hacer una operación pantalla. Es decir, sí tenemos equipo de drones, pero es un equipo que está guardado en un almacén que no se puede utilizar porque es únicamente para hacer como que está el circo. Termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, gana Claudia Sheinbaum en una de las victorias más, o sea, no hay duda que ella ganó la presidencia. Viene con el personaje de Harfush entrando con un historial que ahorita te voy a pedir tu opinión sobre Harfush, pero vienen con una estrategia conviada. Se ve como que vienen con una urgencia a tratar de apagar o calmar un problema que heredaron de Andrés Manuel López Obrador, como tú dices, que dejaron crecer o que dejaron adaptarse. Y vienen con fuertes movimientos, vienen con despliegues, como tú dices, circo, un poco de circo. Eh, Número uno, tu opinión sobre Harfush y esta nueva unidad que se ha creado alrededor de él y este nuevo como esfuerzo que el gobierno federal está teniendo en contra de esta problemática. Que por fin trajeron un experto en el tema y no alguien que llegó por compadrazgo o porque invirtió en una campaña política y obtuvo un puesto por pendejo y que nada más agarró un puesto lo pendejo. Él tiene él sabe lo que está haciendo y viene con inteligencia, viene con plan, viene con Mira, aquí en Jalisco hemos tenido grandes ejemplos de personas que en algún momento fueron la cabeza de todo el tema de seguridad y venían desde abajo. O sea, es cuando tú tienes un mando, hablo, por ejemplo, policíaco, en tu caso, y en el caso de Harfuch, cuando tú llegas con un mando policíaco que viene del chiquero, al igual que tú, ya es una ventaja, porque conoce las necesidades y las carencias que tiene el personal y sabe que el personal es quien termina haciendo todo el trabajo. Cuando tienes una persona que se arrastró, que le sufrió, tienes una persona que si ya llegó al punto de ser el secretario de Seguridad Pública de todo un país, tiene muchísima experiencia. No estamos hablando
de alguien que no conoce el tema. Estamos hablando de una persona que inclusive perteneció a una unidad de operaciones especiales de la Policía Federal y no cualquiera era un Gópez. Entonces, es una persona que se ha estudiado en los Estados Unidos y que tiene muchísima preparación. Creo que en la combinación de una persona que trae la intención de hacer un cambio, y esto se lo aplaudo porque creo que si hubiera sido otro presidente, se hubiera puesto a que le lambiera el culo Trump, y ella no lo permitió. Entonces creo que desde ahí estamos viendo que O sea, hay un cambio. hay un cambio, tanto en el tema de seguridad que se está... A mí me rebota mucho, ¿sabes? Porque de repente ves que atacan a Sinaloa, pero atacan a las dos facciones. O sea, no entiendo el algoritmo que está viviendo ahorita la Ahorita, seguridad. mi observación es, veo eso, Lo veo parejo. veo que va parejo, porque sí se veía un favoritismo, y te digo, repito, en el tiempo de Andrés Manuel se veía cierto, Favoritismo. Y también en el de Calderón. sí, Y también en sí, Peña Nieto. pero esta vez viene, yo siento como, no sé, mi opinión es que se ve como una urgencia a tratar de hacer un cambio o enfrentar este problema, porque la voladora en el norte está encima de nosotros, no sé. Puede ser. La Guardia Nacional, la Guardia Nacional como institución, como primero iba a ser de un mando civil, luego se hizo militar. Ahorita estamos viendo un despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, después de una presión económica bien severa, que creo que la gente no debería de ignorar la severidad de esa, lo- los aranceles con los que nos amenazaron a México son, no son cualquier cosa. A los americanos pudieron sobrevivir más en ese tema que nosotros, acá de este lado. La Guardia Nacional, Pobrecito Canadá, que se está quedando sin amigos, porque en México le sobran amigos. Y nos podrán poner ese 25% de aranceles, pero hay grandes socios comerciales tanto en el continente como en el viejo continente. Entonces, la presión, a fin de cuentas, surgió efecto, y lo que pidió Trump se está viendo. 10,000 elementos de la Guardia Nacional y de Sedena, porque creo que no, Guardia Nacional solamente no pudiera haber cumplido esa cantidad de personas. 10,000 elementos ya desplegados en la frontera y están literalmente postados enfrente del muro fronterizo. Yo los he visto, y lo que están haciendo es patrullar nada más, están haciendo patrullaje, pues caminando a pie con sus rifles en mano. ¿Qué opinas de esto como una medida para detener el flujo migratorio y el trasriego de fentanilo en Estados Unidos? ¿Efectivo o no? efectivo sí, porque hasta donde tengo entendido nos dieron como 30 días de plazo para activar los aranceles. Tenemos un mes. Entonces salió efectivo. Creo que le da tiempo. Sabemos que esto es a momento. Sabemos que esta medida la tomó la presidenta en lo que nos da el tiempo quizá de poder llegar a un acuerdo. Creo que es lo que está buscando Trump, hacer presión para ellos ser el negociador el lado A y no el lado B. Entonces creo que simplemente es presión y nada más tenemos un poco de tiempo para intentar sofocar una invasión de Estados Unidos a futuro, porque todo pinta para allá, hay que ser realista. Todo pinta una invasión a 10 años. Acabamos de ver un vuelo de un avión espía aquí en el Golfo, y no es el único. Estamos viendo un claro mapeo del país y de las organizaciones todas. Y ahorita estamos viendo una designación ya clara, sin precedente histórico, de las organizaciones y aparte del gobierno federal. Nos prepararon para una invasión. O sea, Estados Unidos nos preparó por más de una década para invadirnos, porque ellos mismos, o sea, Estados Unidos hace planes no a 2 años o a 3 años, hace planes hasta de 20, 30 años que en 30 años va a repercutir. Y creo que muchas cosas que se hizo durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto fueron planeadas por el mismo gobierno de Estados Unidos. Dentro de eso, Rápido y Furioso. O sea, creo Rápido y que Furioso, que ya sabemos, ya salió a la luz que muchas de esas armas se introdujeron al país con participación y con conocimiento de elementos de de gobierno mexicano. O sea, o sea,
eso es una desestabilización clara y presente, ¿no? Eso no se hace a un país amigo. Eso es un acto de agresión. Estamos entrando a esta era, te digo, tenemos un mes para hacer un cambio, el cual les aparezca como satisfactorio al gobierno, al nuevo gobierno de Trump, que va a estar ahí por 4 años. Los aranceles es su arma principal. Como tú dices, México tiene muchos amigos y aparte que México es uno de tenemos el potencial económico más grande del mundo. Lo que lleva a una invasión, si no cedemos. Por eso somos un premio en México. Em, si no llegan a un acuerdo, si la situación sigue progresando y llega el momento de una intervención militar en México, que escuchamos a la presidenta Claudia decir que un soldado en cada hijo te dio, y es con tus experiencia dentro de esto, con tu formación, que tú básicamente fuiste formado para hacer la respuesta a algo como esto. Tú tuviste esa formación. Si esto va a ocurrir, si esto es una cosa posible, personas como tú van a ser la respuesta. ¿Crees que, crees que esa respuesta se ponga en acción? ¿O se van a hacer un lado y van a dejar que estos elementos militares de Estados Unidos vayan por objetivos delincuenciales aquí en México? ¿Qué- ¿Cuál crees que sería la posibilidad pongámoslo así, vemos una operación especial de una unidad especial de los Deltas en Sinaloa, armada, y se enfrentan con algunos policías estatales, unos cuantos policías estatales muertos porque estaban cuidando al hijo del Chapo Guzmán, y lo levantan y hay cámaras y saben todo el mundo y se suben a un helicóptero y ahí va despegando y ya para afuera? ¿Va a haber una respuesta militar mexicana contra ellos? Después del ataque a Pearl Harbor, el almirante Yamamoto dijo una frase que perduró por la historia. Hemos despertado a un gigante que está dormido. Y así como el pueblo de Estados Unidos se unió después de ese ataque en diciembre del 42, si Trump se mete con México, va a despertar un gigante que está dormido, porque aquí ya no habría enemigos. O sea, el narcotraficante ya no sería mi enemigo, sería mi amigo. No vamos a permitir que se viole la soberanía del país. Y este tipo de redes sociales como las de mi canal van a servir para unir al pueblo de México, no solo las mías, sino la de todos, porque no vamos a permitir que venga un país gringo que sabemos qué ha pasado con esos países donde han tenido una intervención de los Estados Unidos. No vamos a permitir que vengan y se metan. La vamos a pelear la guerra, que se va a convertir en una guerra de guerrillas, se podría convertir en una guerra de guerrillas, pero inicialmente Estados Unidos no necesita intervenir directamente para que gane una guerra. Eso es muy poderoso lo que acabas de decir, y es algo que no había considerado, y lo veo como una posibilidad muy latente. Lo que me dices es que un ataque americano directo a uno de estos grupos delincuenciales en territorio mexicano donde se vean bajas civiles, literalmente van a solidificar la alianza pública entre grupos delincuenciales y el pueblo mexicano, porque ellos se van a convertir, ahora es nosotros contra ustedes, nosotros, protegiendo nuestra soberanía de grupos delincuenciales que ya se van a convertir en grupos guerrilleros y freedom fighters, como le dicen los americanos. Ya van a ser grupos que van a estar peleando por una libertad y una soberanía. Eso es lo que va a crear Estados Unidos si se llega a intervenir. No hay necesidad de que intervenga. ¿Por qué? Si yo pudiera darle un consejo desde mi perspectiva, como veo las cosas, que te aseguro que la presidenta lo han de ver, sería mándelo a la verga, mi compa, diría Temach. Mande la verga a Trump. Porque lo único que ellos están provocando estamos cayendo en el juego de Trump, de pelear a nuestros terroristas.
divide y vencerás. Saben que si ellos hacen un ataque con un dron o una intervención con operadores especiales y matan a cualquier cabecilla de cualquier cártel, saben que van a dividir esa organización y va a haber quien quiera cubrir dicho puesto. Ahora sí es, corta una cabeza y salen tres, pero esto se va a hacer. Sabemos que hay ciertos arreglos con el gobierno y con ciertos cárteles que tienen impunidad. Ellos no lo tendrían, así que generarían violencia dentro de las mismas organizaciones. ¿Y quién va a ir a pelear esa violencia? El mismo ejército mexicano, las mismas fuerzas del orden, van a ser las que van a estar peleando esta guerra. Van a empezar a llevar a cabo un desgaste a nivel nacional, no solo para los combatientes, sino también para la población que va a querer que ese desgaste ya termine, que esa violencia ya pare. Y en eso es donde nuestros salvadores van a entrar. Ustedes no pudieron acabar con su terrorismo, nosotros venimos como liberadores. Ellos van a ser los que iniciarán esos ataques precisos contra ciertos líderes criminales que ellos no tienen arreglo para que de cierta forma, hasta en el lugar donde ellos se sientan más seguros, es donde los van a atacar. Y al generar una fragmentación dentro de un cártel, van a generar violencia en el estado de Sinaloa, en el estado de Jalisco, en el estado de Tamaulipas, por poner ejemplos. Y los que van a tener que sofocar el desmadre interno que van a tener las organizaciones van a ser las fuerzas del orden público. Esto nos va a llevar a un Vietnam, donde la opinión pública va a pesar más que un disparo. Y ahí es donde podrían entrar nuestros salvadores, pero ahí es donde nosotros no nos debemos de dejar. Pero si ellos llegan manipulando que ellos van a terminar con todo, la gente va a terminar harta, porque te aseguro que la gente de Tamaulipas está harta de la violencia, la de Tijuana, la de Sinaloa, con lugares donde han sido demasiado conflictivos y llevan décadas en conflicto. Pero ¿qué va a pasar con los estados que no ha sido tan fuerte el conflicto y de repente les llegue? Van a saber qué es amar a Dios en tierra de indios cuando vean un Tamaulipas en su propio estado, cuando encuentren pueblos fantasmas, cuando al salir a hacer compras ya te paran un retén y ya no sé si es gobierno o es maña. Y ahí es cuando la gente ya no va a aprobar lo que está haciendo el gobierno mexicano. Nos van a dividir. Estamos de acuerdo que algo tiene que cambiar en México. Yo sí estoy viendo un cambio en la actitud y en la manera que se está enfrentando este problema a nivel nacional con la presidenta. Lo está haciendo muy bien. Ahí va, ahí va, Y su secretario ahí va, creo que está bien asesorada la ahí presidenta. va. Eh, Creo que se va a ocupar tiempo. Creo que se va a ocupar que la sociedad entera y de los dos lados, porque aunque yo vivo de los 2 lados de esta frontera, vengo para acá a visitar a mi familia y vivo ahí en Estados Unidos y muchos paisanos les hablo y comentamos y hablamos de esto. Es muy diferente, el presidente de Estados Unidos a la población de Estados Unidos. Em, el sueño americano ya no está en Estados Unidos, el sueño americano ya no es americano, el sueño americano es México. Aquí es donde viven, aquí es donde se vienen a retirar. Entonces Pregúntale a los de Chapala. estamos unidos por sangre, por cultura. Tenemos una frontera que nos divide, pero, dependemos, es una relación simbiótica increíble que tenemos. Cuando pasó lo del COVID, los únicos que estaban trabajando, porque eran trabajadores esenciales, eran los trabajadores ilegalmente trabajando en los plantíos. No había papel de baño, pero había verduras. No había sanitante para las manos, pero había carnes en las carnicerías. Y toda esa gente que estaba trabajando en esos lugares eran mexicanos que estaban trabajando de manera irregular y siguen trabajando de manera irregular e ilegal en Estados Unidos. Son una parte importante para el PIB de los Estados Unidos. Estamos simbióticamente, algo va a tener que cambiar aquí en México, que creo que se está viendo ese cambio. Si algo positivo yo veo en esta administración de Trump, que hay cosas positivas que las tengo que admitir que estoy viendo cosas positivas en cuanto, por lo menos en que lo que se está destapando en una claoca del drenaje que se está destapando en Estados Unidos en cuanto al gasto que se ha estado haciendo en cosas tan frívolas como condones para palestinos o hay tantas cosas que se están destapando, ¿no? Y hay mucho dinero que se ha estado desapareciendo. eh, pero independientemente de eso, todos los gobiernos tienen dueños, todos los gobiernos tienen personas que los apoyan y hay dinero detrás de todo y poder.
Creo que como pueblo, de los 2 lados de esta frontera, tenemos que darnos cuenta, uno, de que no hay un futuro donde Estados Unidos solito pueda continuar siendo una fuerza dominante globalmente. Ya no, eso no existe ya. O se o hay un acuerdo Ya con se le perdió el miedo al captor. Y pregúntale a la Unión Europea. ey, entonces tiene que haber algún cambio, ¿no? Si tú pudieras decirle algo a nuestro público americano que está ahorita con sus banderas de Trump atrás de ellos y Make America Great Again, como mexicano, eh, qué es la lógica, qué es el consejo que le darías a ellos que están viendo ahorita a México como un enemigo, o porque están pintando a México como un enemigo? Acabas de describir la corrupción interna que hay dentro de del ejército, de la corrupción que hay sistemática dentro de algunas instituciones policiales, de muchas, todas. eh, pero a la vez estás hablando y describiendo ciertas cosas positivas que se están haciendo ahorita. A la vez estás hablando de una soberanía sagrada que tiene este país que, pues, tú más que nadie vas a ver que personas como tú van a ser la punta de lanza y la respuesta a esa planta americana llegando a este país si es que van por ese camino. ¿Qué advertencia les tienes y qué consejo les tienes? ¿Va a ser fácil invadir México? Advertencia, no. No soy nadie para advertir. Al final de cuentas, creo que no es necesaria la violencia para poder llegar a una paz. No es tan necesario, creo que se ocupa un diálogo. Pero primeramente, México no se ve amarillo para los gringos. O sea, desde ahí empezamos a cambiar. El mexicano no utiliza sombreros todo el tiempo. O sea, somos personas como ellos, que a nadie le gusta la violencia, que todos nos levantamos temprano para ir a sacar el sustento para la familia, que tenemos, somos padres de familia, somos hijos, o sea, no somos violentos, no todos los mexicanos somos narcotraficantes, no en cada esquina van a encontrar enfrentamientos, porque no es así, no es como los medios tradicionales pintan a México, porque si vienen a cualquier parte del territorio, van a encontrar la calidez que representa al mexicano y la calidez que representa al latinoamericano. Creo que no se debe de dejar el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo americano, no se debe dejar mal influenciar por algo que está más allá. Pero entendemos que cómo se maneja el sistema en los Estados Unidos, pero esa es mi contestación. No somos malos, como nos están haciendo ver, pero eso sí, no estamos mancos. Eso les tiene que quedar bien claro. Y si ellos son muy grandes, pues no los vamos a cargar, viejo. A todo mundo le entran los vergazos, pero no se busca eso, porque al final de cuentas somos una sociedad que internamente ha trabajado bajo como una especie de simbiosis entre ambos países y nos requerimos el uno al otro. Y creo que al darse cuenta de que ya no va a haber esa mano de obra y así como el pueblo de México se unió para mandar a chingar a su madre Yaritza y su esencia, se va a unir para no comprar productos de los Estados Unidos y también les va a empezar a pegar en los bolsillos, porque ahorita ya se escucha ese ruidito de que no compren. Ya está ocurriendo, ya hay boicots, ya hay ciertos productos que no se van, y hasta los mismos paisanos que viven en Estados Unidos ya están boicoteando Coca-Cola. No, todos están comprando Pepsi porque los de Coca-Cola salieron a favor de ciertas cosas. Em, Si algo te puedo decir, hermano, que a lo mejor los gringos no lo saben, pero quizá en algún momento le llegaste a escuchar, que el mismo personal de del Army, de sus diferentes ramas, nos lo llevan a decir a los latinos. Ustedes, mexicanos, tienen mucho aguante y todo lo resuelven con métodos de fortuna. Nosotros ocupamos nuestra tecnología. Al no tener tecnología, no podemos hacer las cosas. Y tú hoy en día lo sabes, como agentes del FBI, tú llegas y les puedes dar un espejo, como los españoles llegaron y nos lo entregaron a nosotros, y ellos, wow, me reflejo. Pero para nosotros, tú sabes que esto es el día a día del policía, el día a día del militar, el tener ciertos conocimientos que ellos no están acostumbrados a ver, para nosotros es normal. O sea, no somos alguien fácil de vencer, porque mismos militares, no la población, mismos militares gringos
respetan a las Fuerzas Armadas mexicanas por el aguante que se tiene, y no solo el mexicano, sino el latino en general. Entonces, no va a ser fácil una invasión. Esperemos que no pase. Todo pinta que algo va para allá. Pinta que se mueven cosas muy por debajo del agua, pero estamos preparados de cierta forma. No va a ser fácil No va a esto. ser La fácil. respuesta es que no va a ser fácil. Lo que yo escucho es como una risa, a veces en ciertos círculos americanos que México no tienen fuerza aérea, no tienen eso, pero les digo, No pudieron con Afganistán y tampoco la tenía. yo les digo, de Afganistán llegaron y se fueron, y ahí siguen. Llegaron y se fueron, y ahí siguen. Corea del Norte, bueno, Corea, Corea y tuvieron que llegar a un arreglo. llegan a arreglo y ahí sigue Corea del Norte, ¿no? Y no, la guerra no terminó, la guerra coreana no terminó, sigue. Sigue. Entonces, Su único venimos, conflicto que han podido ganar ha sido la Segunda Guerra Mundial, después de una campaña bastante mermada. los rusos te van a decir lo contrario, que ellos ganaron, pero quién sabe, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, hay que ser honestos. La peor madriz se la llevaron los rusos, y así nos vamos. Mira, yo tengo hermanos de los dos lados, ¿no? Yo tengo hermanos también en el ejército americano y personas que de ese lado también, te digo, yo estoy en un punto medio, me veo en los dos lados y me preguntan opiniones sobre los dos lados y yo, mira, México ha tenido y tiene un grupo de personas que han estado capacitándose y aparte experimentando la guerra de la cuarta generación como nadie más en el mundo. Y si a mí me contratan a veces para enseñarles cosas a personas que tienen millones de dólares de entrenamiento y capacitación y les enseño una pendejadita que yo aprendí de un canijo Pero para ellos no es una pendejada. Y pero te les puede digo, salvar la vida. y les digo, y yo no soy nadie. Y como yo, hay muchos nadies allá. Entonces, yo no quiero que pase. No creo que un conflicto armado entre dos países, especialmente dos países vecinos, entrelazados de sangre y de familias y que tenemos poblaciones básicamente viviendo. Nosotros tenemos poblaciones ilegales allá a lo mejor y poblaciones de gente que ha migrado como yo de manera legal de aquel lado. De que hay muchos americanos con muchos sueños también de este lado. No le conviene a nadie. Yo, ojalá que este calor y esta presión se baje. Ojalá que en lugar de una invasión hablen de un nuevo acuerdo y de una nueva relación con nuevos niveles. ¿Y tú crees que eso pase con un gobierno tan radical como lo está haciendo el actual gobierno de Trump? Porque todo su equipo de trabajo son puros radicales. Veo en la gente que tiene, en las personas que tiene, no veo un mal mayor que el mal que estaba antes de él, que es Biden. La persona que más ha deportado personas en toda la historia no fue Trump, No fue Trump en su primera, fue, no, fue, fue fue, Biden. fue Obama. La persona que Y supuestamente Obama iba a ayudar con el tema y del... fue el que más, es el que más deportó. Le dieron un premio Nobel de la Paz a Obama y es el que mató a más personas con drones que cualquier otro presidente. Es el que empezó el conflicto en Siria. Es el que encendió muchos conflictos globales. Biden, Ucrania, ahí está, de ese lado. Trump históricamente no ha sido de un presidente que ha empezado conflictos, pero a lo mejor este va a ser el de él. Quiero pensar que todos estamos equivocados sobre él y que está hablando y presionando y haciendo mucho ruido para que se presione todos los jugadores y todos los que están alrededor de él para que haya un cambio y que nos lleve a una mejor posición global. para ellos. Ojalá, pero que lo haga de una manera donde salgamos beneficiados, porque En una guerra no pueden salir dos beneficiados. Siempre debe haber un perdedor que tiene que reconstruir la sociedad. Ahí te va mi teoría. Estados Unidos no tiene futuro sin una planta industrial y no tiene otra planta industrial más que la que tiene en su frontera, México. No hay Estados Unidos no tiene un futuro sin México. Pero no somos el patio trasero de Estados Unidos que puede Entonces- venir a invadir. Entonces tenemos que convertirnos en algo más. Porque te puedo decir, como ejército convencional se la vamos a pelar. En menos de un mes se la vamos a pelar. Porque ni siquiera Irak, que no estamos hablando, menospreciemos qué ejército tenía Irak, no pudieron con Estados Unidos. Pero hay muchas maneras que México puede meter presión. Su gente se regresa, no hay nadie en los campos. De hecho, ya está pasando eso. Ya no hay nadie en los campos para cortar. Te voy a decir una cosa, Y hay hermano. pérdidas millonarias. En guerra convencional se la pelamos.
En lo convencional. En guerra de guerrillas, no la van a pelar. Se la pelaron a los afganos, se la pelaron a los iraquíes y no la van a pelar. Somos los padres de la guerra de guerrillas. Tenemos escuela de Juárez en guerra de guerrillas. O sea, no somos un... No va a estar fácil. venimos de nuestros ancestros, tenemos la sangre de nuestros ancestros y no lo podemos evitar. O sea, somos tranquilos, somos pacifistas, pero no somos pendejos ni mancos. Me Entonces, gusta. nadie quiere una guerra, pero no somos los que la vamos a iniciar, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Creo que para todas las personas que nos ven, lo mejor es que no, este tipo de charlas ni siquiera ocurrieran, pero solo es una plática de personas que sacamos especulaciones de algo que se está cociendo más grande de lo que podríamos imaginar Nosotros debajo. ya vimos lo que puede ser de manera pequeña en diferentes conflictos, en diferentes espacios en este país. Yo del otro lado también de la frontera, pues he visto también, a mí me tocó atravesar las protestas después de lo de George Floyd. Estuve en Los Ángeles cuando no había policías, que no había respondido a policías. Me tocó estar en Portland cuando estaban haciendo motines de aquel lado en Atlanta. Me ha tocado ver también el degenere y el declive de la sociedad americana. O sea, yo me fui de aquí para buscar una mejor vida para mí, para mi hija, y veo cosas que se me hacen muy semejantes a México, si no es que peores, ¿no? Yo soy de Tijuana y cuando fui a, yo nunca he visto tantas jeringas tiradas en un piso, y eso que yo soy de Tijuana y donde se usó mucha heroína, en su tiempo se usaba mucha heroína. Yo nunca he visto tantas jeringas tiradas en el piso como en Portland. Por eso primero deben de arreglar sus problemas para que quieran ser la policía El global. el ver heroína mexicana metiéndosela a una jeringa que el gobierno federal le está proporcionando a los adictos, y tener que cargar a mi hija para que no pise las jeringas. Fue un momento de ahí me di cuenta que este problema es complejo, profundo y no es un problema mexicano. Es que la solución no es culpar de nuestros problemas, Otro país, tú tienes la tú culpa. tienes la culpa, porque Es cuánta es un ejemplo, cuánto es el fentanilo que ingresa por México. yo estoy absolutamente seguro que ya no es el número que nos pintan o que nos pintaban. La mayoría de ese fentanilo viene por otras fuentes. Ya, de hecho, el fentanilo ya como droga ya se está viene un declive total en el uso. Ya la gente aprendió la lección que eso no te lleva a nada bueno. Ahorita hay Tranq, que le dicen que es un tranquilizante, que es otro tipo de droga que se está modificando. Ya están bajando las potencias, ya saben que, o sea, ya entendieron, los mismos distribuidores ya agarraron la onda de que No es bueno ser tan adictivo. entonces yo lo que me preocupa a mí que es una excusa, ¿no? Es una excusa y, todo lo que se está viniendo es porque quieren Una confrontación indirecta o y directa. ojalá yo tengo intereses de los 2 lados de este conflicto, y yo no quiero, eh, tú tienes tú tienes hijos, yo tengo también hijos. Los que nos están escuchando, que fueron a buscar una mejor vida a Estados Unidos ahorita, y que nos están escuchando de Estados Unidos, tienen hijos también, y yo entiendo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos y para lo que viene, queremos dejarles un futuro. A mí me tocó vivir cosas horrendas y horribles que no quiero, ni le deseo ni a los hijos de mis peores enemigos les deseo atravesar lo que yo tuve que atravesar, ¿no? Y estoy viendo elementos de eso produciéndose en lugares como Estados Unidos, en lugares que yo nunca te hubieras imaginado que cosas así pudieran pasar. Sí, cosas horroríficas pasan aquí. Cuelgan gente de puentes, hay tumbas masivas. Me ha tocado ir con madres buscadoras a buscar a sus hijos y hijas y encontrar pedazos de ellos en hoyos, el gobierno riéndose de ellos, no apoyándolos. Pero también me ha tocado ir a escuelas americanas, donde literalmente una de las cosas que les están enseñando a los niños es cómo hacer barricadas para que no se metan a balacear a sus hijos en sus escuelas. ¿Qué tan diferentes somos? Somos muy similares, pero hay personas que nos quieren hacer completamente ajenos, con intereses oscuros. Ojalá que la mayoría de lo que se está hablando y lo que se está presentando en el recinto sea
es una tormenta que nos pasa, ¿no? Porque yo veo en ti la respuesta eh, que va a ocurrir de parte de México si es que no frenamos algunas de las cosas que están pasando. Considero que se tiene que hacer algo sobre la problemática de la delincuencia organizada en México. Es algo que ya rebasó lo que debe de ser. No, no es posible que tengamos esto. Pero también considero que una responsabilidad muy grande de ella es el gobierno americano y su hambre por drogas y su eh, la apología del delito y que veamos eso en Netflix y que haya dinero atravesando, todo eso debe de contar, debe de hacerse algo. Espero y ojalá que la tormenta no venga, pero si viene esa tormenta, que no nos toque a nuestros hijos. Es lo único que espero, ¿no? Igualmente, es lo que esperamos, creo que todos los mexicanos, y te aseguro que mucho pueblo americano también. Yo tengo la esperanza y el corazón está puesto en que no hay un futuro para ninguna de nuestros 2 países si no estamos juntos en ellos, si no tenemos algún tipo de alianza fuerte donde ambas partes sean consideradas y no nomás una, como ahorita. Porque Estados Unidos sí tiene que despertar el hecho de que en el mundo tiene muy pocos amigos, y es que casi, ya casi ninguno, y que uno de los mejores amigos que tiene, y esto no es exageración, es México, su compañero en cuanto a intercambio económico más grande. El potencial en cuanto a industria, Es el que le ayuda a ir por la pala. no hay más. Y está cometiendo un error, y estábamos todos cometiendo un error. Si nos vamos por este camino. Creo que eso es lo que con eso quiero concluir esa parte de las preguntas. Antes de terminar, eh, porque creo que ya nos dejaste muchas cosas con cuales algunos de nosotros van a tener pesadillas y considerar. Eh, Tú y yo somos productos de un conflicto, de una guerra que no tiene nombre, no hay reconocimiento, no hay un desfile en conmemoración de la guerra de las drogas ni nada de eso, ¿no? No hay reconocimiento para personas como nosotros. Tú y yo llegamos a un punto por suerte y por alineamiento y por, no sé, a lo mejor una bendición si crees en lo divino. Y somos una voz de muchos como nosotros que no tienen voz, ¿no? De muchos que o se los comió el sistema o se los comió el alcohol o se comieron una bala de ellos mismos. Ah, gente muda, gente que no puede sacar o proyectar su voz a más allá de las personas que lo rodean, y por alguna razón tú y yo nos llegamos a un punto y estamos hablándoles a un chingo de gente de lo que nos pasó y las opiniones que formaron nuestras experiencias para las personas que nos están escuchando y las personas que están viéndonos a nosotros como personas que a lo mejor somos o personas que interesantes para ellos o personas como ejemplos que están escuchando tu experiencia o mi experiencia y dicen, oye, yo quiero eso en mi vida. Eh, ¿Esto es una vida que le recomendarías a alguien? O sea, todo esto donde estamos ahorita tú y yo, el costo, el precio de esto, ¿vale la pena? Qué pregunta, ¿no? Porque Si hubieras tengo 2 personalidades, por así decirlo, ¿no? Tengo una doble personalidad que es la que te diría no, porque la que te habla es la persona que conoce a mi actual esposa, que para mí es el amor de mi vida, mis 2 hijos, mi hija mayor, y esa persona te diría: "No, no valió la pena". Afortunadamente estoy vivo, pero también la otra parte te diría: "Valió la pena cada maldito segundo el haber estado ahí", porque conocí a los mejores amigos que pude haber tenido en mi vida. Y hay una película que me encanta mucho que se llama Cartas de Iwo Jima, que al final, cuando este elemento muere dentro de el ataque a las islas de Iwo Jima, el elemento, este soldado, lo último que yo los spoileé, pero lo último que ve antes de morir es él jugando en las costas de Iwo Jima,
él jugando con todos sus compañeros antes de morir. Esa fue su última imagen y te puedo decir que, no sé, pero tengo una imagen muy vívida, ¿no? De todos mis compañeros estando en el Cristo de las Noas, Torreón, Coahuila. Y ahí la tengo esa foto, todo mi pelotón, y es como un momento muy feliz, ¿sabes? El túnel del tiempo. No nomás es traumático, también es feliz. Me quebra, pero porque sí me quebra, te soy muy honesto. Si me quitara los lentes, sí quizá me viera los ojos cristalosos, pero valió la pena cada maldito segundo haber estado en el ejército mexicano. Yo no tengo nada en contra de la institución. Estoy en contra de los malos comandantes, nada más. Estoy en contra de los malos gobernantes que hacen del pueblo de México un lugar a veces difícil para que su pueblo pueda vivir, pero vale la pena, porque así estuviéramos peleando contra la contra, pues mínimo bajabas un secuestrador, bajabas algo, pero lo bajabas. Mínimo no dejabas que creciera como creció en otros sexenios, aunque estuvieras apoyando de un lado, no hago apología, pero de eso a estar con los brazos cruzados, preferible hacer un poco, Tan siquiera hicimos algo. aunque iba más allá de lo nuestro, algo más allá que tú y yo nunca llegamos a entender, y mi carnal que está aquí escuchándonos, el buen Eric, del Escoltas VIP GDL, nosotros tres lo sabemos, carnal, que esto iba más allá de lo que nosotros podíamos entender, pero algo que te aseguro que sí entendimos era el ver la realidad de las cosas en la calle, el ver a un niño prácticamente muerto por unos secuestradores que pidieron un billete por él en Tamaulipas y lo encontraste muerto, o las personas que llegamos a liberar de la privación ilegal de su libertad, tantas cosas que llegamos a hacer, eso sí era muy real, eso sí era palpable, el sufrimiento, el dolor, el agradecimiento, las lágrimas, todo eso era real. Y vale la pena cada maldito puto segundo que me la rifé en Tamaulipas y que me la rifé en Sinaloa o donde haya sido, porque el gracias de una persona vale lo de 1000 que no te lo dieron. Entonces, valió la pena, carnal, el haber peleado esa guerra. Ahí la dejamos, hermano. Espero que sea la primera de muchas conversaciones. Te he estado siguiendo por buen rato. Eh, Tenemos un chingo que ofrecerles al mundo en cuanto a experiencia, entrenamiento, capacitación Y tequila. y tequila. Que ya me aventé todo el tequila que tuve en una vida, creo. Em, Ocupamos más personas que alcen la voz y ocupamos más voces como la tuya aquí en México, creo. Y no hay muchas, no hay muchas. Voces críticas, honestas, a veces duras de escuchar, a veces dolorosas. eh, Pero esa es la realidad. Nadie quiere escuchar la verdad. no todo es gloria. También hay un chingo de pérdida que también se tiene que como desahogar. Hermano, muchas gracias por No, acompañarnos en esta gracias, conversación. gracias, hermano, por la invitación a tu espacio. Muy emocionado por compartir después en tu espacio. Y de nuevo, gracias. Igualmente, es recíproco, es mutuo y admiro muchísimo su trabajo. Te sigo desde que tengo una entrevista con Jorge Rojas de Armapedia. Saludos a mi hermano. Saludos a Armapedia. Digo, hay muchos talentos como él. Hay muchísimo talento aquí en México. Solo falta que nos den esa oportunidad que te dieron a ti para demostrar lo que valemos los mexicanos. Gracias a toda tu audiencia por haber estado presente hasta este momento, que no sé cuánto nos aventamos, pero por una de muchas conversaciones, hermano. Carnal, estamos.